La, 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 la. ¿Qué haces? No te entiendo. ¿Te la sabes de memoria? Claro. Son 10 años, chaval. ¿Qué te pasa? Uy, que no me he puesto la cuenta atrás. Chan, chan. Estamos en directo y tú cantando. Estamos en directo y tú cantando. Mira, 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 escucha, escucha, escucha. Es que ahora viene el subidón, ¿eh? Pues yo no escucho nada de subidón. ¿Que no? Vas a flipar. ¡Que no! ¿Ese quién es? Ahora lo explicamos. Ese es Superman. Con lo... Ahora viene el subidón de la música. Espero que no me pongan los oídos hasta las nubes. ¿Te has hecho bien? Escucha, escucha. ¡Pam! Ay, que me he equivocado una cosa. ¡Vámonos! ¡Oh! Está flipando. ¿A que sí? A ver, un momento. Que me he equivocado en una cosa. ¿Y qué? El nombre del directo. ¿Cómo se llama? Es que tengo que cambiarlo. Un momento, un momento. Se Tengo que llama- cambiarlo. se Mientras llama- sigue la cuenta atrás, déjame cambiar un momento esto. Configuración. El vídeo se llama Canal. Marcus Brody. Stream. Ay, ¿dónde era? Maldita sea. ¿Dónde era? ¿Dónde se cambiaba? Estamos a puntito de empezar, gente. Un minuto. 1 minuto y 40. Sí, más o menos, en un minutillo. Así aprovecho. Ya empezamos. Oye, un momento. Joder, no lo encuentro, tío. Ya falta poco. Aquí, aquí, lo he encontrado. Star Citizen. Ya quedan
segundos. Segundos. Vale, hecho, ya lo tengo, cambiado, todo listo, todo listo. Empezamos. ¿Vamos a empezar o qué? ¿Empezamos o qué? 20 segundos. Empezamos, ¿y qué canción empieza ahora? Me acuerdo, pero eso ya hace 2 años. Hace 2 años de aquello, ¿eh? Vamos a hacer una Sí. cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a preparar la canción. La preparamos, hay que acercarse un poquito aquí, ¿vale? 3 segundos. ¿Eh? 3 segundos, ya Segundo. está. Ya está, ya. Ya estamos, ya estamos. Le doy a la canción. Sí. Le doy ya. Venga, Vale. empezamos. Let's go, let's go, let's go. Venga, va. Oh, yeah. Qué recuerdo. Alright, qué recuerdos, alright. Una, dos, tres, Clear my mind, close my eyes, where am I? Bumpy ride, looking out across the sky as the wind blows in my face. There's water, water everywhere. Muy buenas, Pure. How did I get here? Who is that man over there? ¡Guspito se ha suscrito! I'm just blinded, this all just a dream. Sail some rudder on the ship, rum and beer. Un momento. Suscrito sea Guspito. Suscrito sea Guspito. Quiero decir, Guspito se ha suscrito. Está Pure por ahí ya. Muy buenas, Pure. Vámonos. Y un momento porque no hemos entrado. No le hemos dado el botón de entrar cuando toca. Entonces tenemos que tirar la canción atrás otra vez. ¿Vale? Volvemos a empezar. Bueno, no volvemos a empezar, no, pero tiramos un poquito atrás, ¿vale? Aquí. Venga, vamos, let's go. Bumpy ride, looking out across the sky. Espera. Cuando yo te... ¿Otra vez? Sí. Cuando yo te diga, le das a este botón. Vale. ¿Vale? A este de aquí, ¿eh? No te olvides, Vale, No le des a este. vale, Porque si le das a este, explota todo. No. Claro. No, el mundo no. El mundo entero. No. Y el universo va hacia atrás. Entonces, tienes que darle a este. Sobre todo, ¿eh? Y a ese tampoco, porque a este te tiras un pedo. Pues quiero darle a Tú te quieres el del pedo ahora, ¿verdad? Maldita sea, no tenía que haberte lo dicho. Tú dale a este, ¿vale? Vale. Cuando me digas. Todo bien. Cuando me digas pedo. No, pedo no, este de aquí, ¿de acuerdo? Un momento, voy a bajar el volumen aquí. ¿De acuerdo? Venga, Vale. yo le doy, ¿eh? Cuando yo te diga le das, ¿eh? Muy importante. Entonces ya saldremos por ahí. Venga, ya. In my face, there's water, water everywhere. How did I get here? Vamos a Who is that man over there? Prepárate. My Espera. mind is blinded, this Vamos, all dale. just a dream. ¡Hola! Ya estamos aquí. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a quienes estáis por aquí. No sé quiénes estáis. Estáis Guspito, estáis Pure, no sé si hay alguien más. Bienvenidos, vamos a hablar de Star Citizen. Esto no puede pasar. O sea, Vale. cuando yo hago la subida, tiene que subir la música. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo? O sea, voy a tirar para atrás y lo voy a hacer otra vez, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de Star Citizen. Y ahora vamos a silbar. ¡Oh! Pero no puede pasar eso, no puede pasar. Ahora, ¿vale? Ahora. Otra vez. Es que le hemos dado muy para atrás.
Te hemos dado muy para atrás. No puede ser. Entonces ahora va a venir cuando silbamos, ¿de acuerdo? Venga, ahora. Pure. No sé silbar. Mira, Pure. What have I done? Can Bueno, pues ya está, nada, ya estamos aquí. Empezamos ahora normal, ¿vale? Ahora ya sí. Nos vamos a unir. ¿Con quién nos vamos a unir? Muy buenas a Pure, muy buenas Guspito, y quien haya por ahí, todo el rollo, y quien lo vea esto en YouTube. Y muy buenas a ti. Muy buenas a ti dentro de unos años. Porque tú dentro de unos años a lo mejor vienes a ver este directo. Cuando ¿Por qué? Ya, es una muy buena pregunta, hijo, la verdad que sí. Seguimos. Tell myself, never will I do this again. Tell No, myself. me refiero a que tú seguramente dentro... ¡Mira, Sonia! ¿Qué pasa? Vaya acompañante guapo te has buscado, pregunta por aquí. ¡Dile hola, Sonia! Dile hola. Hola. Mira, aquí te vas a ver más rápido que aquí, Vale. ¿vale? Es que aquí se resalta el tiempo. ¿Sí qué? Que se repite el tiempo. Claro, porque esto va más tarde. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a pasar esto para aquí para que no te líes, ¿vale? Y así solo vemos esto. Y si quieres ver dónde estamos aquí, ¿de acuerdo? Vale. De acuerdo. Pues nada, hoy vamos a hablar de Star Citizen. A ver, voy a ponerme esto para poder leeros bien y toda la historia. ¿Vale? Por aquí. Y lo dicho, te digo que buenas a ti. Primero por venir esta noche, porque te he traído por dos razones. Una, por si un día quieres mucho más adelante, pues yo qué sé, buscar aquel día que estuviste con tu padre. Jugar a esto. No, espera, esto después, pero es verdad. Dices, aquel día que estuve haciendo ahí con mi padre, haciendo ahí el tonto un poco que estaba haciendo en un directo, voy a verlo. Entonces tú te verás, eres más grande y te verás de pequeñito. Entonces, salúdate a ti de grande. Dile, hola, Mar. Hola, Mar. Vale, y por otro lado, te quería traer porque al final, en este juego sobre todo, creo que Mark, y lo dije desde un principio, y esto es muy curioso de decir, pero es que es verdad. Esto se remonta, ya sabéis que Star Citizen lleva más de 10 años de desarrollo ya. Yo lo seguí desde el día casi cero, y ya estaba poniendo algo de dinero en el juego. Y de hecho lo seguía en otros canales, no hacía directos, no hacía nada. Y de hecho no tenía pensado ni que Mark iban a hacer, ni tenía proyecto cero. Recuerdo que cuando ya pasaron 3 años, o 4, 3 y medio, 4, recuerdo que dije, bromeando en otros canales, en el canal de cuerdas, por cierto, le dije, hostia, yo entraba al directo de cuerdas y le decía, tío, este juego seguramente lo heredará mi hijo, porque ya llevan 3 años haciéndolo, 4, madre mía. De esto hace 7 años, más o menos de eso. Ha pasado muchas cosas, nos hemos cambiado de casa, del sitio de trabajo, muchas cosas, mi pareja, nosotros, y han nacido 2 niños en todo este proceso, ¿vale? Hemos vivido de estar en la libertad de lo que es estar soltero a estar con 2 nenes en todo este tiempo. Y en todo este tiempo sigue el desarrollo de Star Citizen. Y desde hace 4 o 5 años que vengo diciendo lo mismo. Este juego seguramente le quedan 4 o 5 años. De hecho, a día de hoy digo exactamente igual. Creo que a este juego le quedan todavía 4 o 5 años para estar cerrado de verdad. La idea de hoy era un poquito ver esta CitizenCon, la 2953, en la que vamos a ver un poquito las cosas que ya llevan rato, y ahora pues con Guspito y tal pues hablaremos un poco de qué es lo último que se ha dicho, y se nos hace un resumen o lo que sea. Pero esto básicamente ahora están explicando pues las novedades que hay hasta ahora y sobre todo lo de siempre, los planes que vienen para más adelante. Y esto es la razón de este directo. Me hace mucha gracia también que estés aquí por una cosa. Porque de alguna manera quiero ver si tú entiendes de qué va este juego. O que si lo preguntas, a ver si alguien te lo responde. De naves. Va de naves, bien. Muy buena, buen comienzo. Va de naves. Porque he visto esto. Porque hay una nave, ¿verdad? Pero de naves, ¿y qué haces con esas naves, no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es la diversión aquí? ¿Y por qué llevan 10 años haciendo un juego así? 10 años. Porque es infinito. ¿Por qué es infinito? Habla bien. Yo sé que tú estás hablando raro ahora. ¿Por qué es infinito, dices? Sí. ¿Infinito en qué sentido? No lo has visto, tú has visto alguna cosa por ahí, pero poco. Entonces, ¿por qué dices que es infinito? Porque se tarda mucho en hacer y crees que tiene que ser infinito, ¿no? No, largo
pero de mucho tiempo. ¿Tú crees que es un juego en el que tú juegas a que hay una historia? Sí. ¿Sí? ¿Crees que hay una historia en el juego y tú tienes Sí. que...? ¿Sí? Vale, ¿y de qué crees que puede ir esa historia en un juego de naves? No lo sé. Que no lo sé, dice. A ver, mira, nos están preguntando cosas por aquí. ¿Vale? Por ejemplo, dice Pure, dice que se sepa que es el delay, vale. Dice, madre mía con los dedos, dice. Sería un puntazo que contara un chiste. Ojo, un momento, ojo. Dice, ¿qué plazo le daban a Tom Hanks en lo de la casa ruinosa? 2 semanas, igual que en Desafío Total. 2 semanas. Bueno, dice... un chiste. Está pidiendo Sonia un chiste. Sonia, por cierto, ha tenido un nene ahora. Hace nada, hace unos días, así, chiquitín. ¿Sabes? ¿Y cuántos días tiene? Pues ahora dije que tiene 17 días, creo, algo así. 17. Más o menos. Y nos pide que si les puedes contar un chiste. Yo sé que tú sabes chistes. Vale. A ver, va a contar un chiste, vamos El allá. de Adelante. los buenos tiempos. El de los buenos, no sé cuál es. a ver, dilo. Hola, gusanito. Vale. ¿Quieres ser mi amigo? Espera, es que no se te ve, tienes que ponerte así. Vale. Así. Está hablando con un gusanito que tiene en la mano. Oye, gusanito, ¿quieres ser mi amigo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! Se ha matado. Por cierto, ¿te sabes el chiste del catalejo? O sea, ¿tú sabes por qué? Sí, ¿Tú sabes por qué se llama catalejo? ¿Al catalejo? porque... No, ¿No? no. ¿Cómo que no? Qué majo es que de verdad, hace cualquier cosa por su padre, ¿eh? Pues un catalejo se llama catalejo porque sirve para ver cosas Que están catalejos. tan lejos. Bueno, vale. En fin, dice bravo, mira, te dicen bravo. Digno seguidor de la estirpe. Oye, ¿y el de los pollitos? ¿Qué le dice un pollito a otro cuando está enfadado? ¡Caldito seas! Buenísimo. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Pues nada, vamos a entrar aquí con Guspito y con toda la gente que está por ahí. ¿Qué os parece? Vale, yo quiero. Parece bien, vamos a silbar. ¡No, otra vez no! Vale, y ahora hay que darle a este botón, mira. Yo te digo, a este amarillo, ¿vale? Cuando me digas, Cuando yo te diga ¿no? una... Es que no sé por Dos. qué hablo tan despacio. Estás hablando muy despacio y muy raro. Tú no hablas así. Ya, pero... Ponte normal, tú háblame No. normal. Háblame, Marc, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? No, hola, Hola. di hola, porque te escuchas, ¿verdad? Sí. Vale, ahora haz una cosa, háblame normal, di hola. Hola, ¿cómo estás? Vale, sí, este es Marc, ¿vale? A ver. ¿Cuántos años tienes? 7. Vale, ahora sí que está hablando normal, es que hablas muy raro. No sé si es bueno que te escuches entonces por aquí. ¿Quieres que quite que nos escuchemos? Yo que estoy acostumbrado, pero sí que es verdad que como tiene un pequeñito retardo, a lo mejor es un poco raro. Bueno, pero igual me escuchan igualmente. Claro que te escuchan. Vale, pero tú no escucharás ahora, Guspito. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Dale al botón ese que te digo y entramos, ¿vale? Vale. Let's go. But this is not just about ships and Vale, buildings. pues aquí estamos ya en la CitizenCon, que llevan haciendo conferencias hace no sé cuánto rato, y aquí nos unimos y ahora vamos a entrar al chat con Guspito y demás. Cuidado, que estás tocando el cable de allí. Peligro. Peligro. Danger, que va a explotar todo. Danger. Danger. Bueno, Vaya a ver, ahora a lo mejor pistola. ahora a lo mejor viene la parte un poco más aburrida para ti, ¿vale? Porque están explicando en inglés un poco cosas que están haciendo, que están preparando o que ya han preparado y que van a salir dentro de poco en el juego, ¿vale? Como ves, aquí no hay naves,
O sea, no solamente va de nave, sino que también puedes bajar de la nave luchar. y luchar, enfrentarte a gente, comerciar, hablar con gente, esconderte, pasear. Y sobre todo puedes hacer humo también. Humo, hay humo. ¿Y cómo se hace eso? El humo, el juego en sí es humo. Hay humo, las naves sacan humo y el juego es como humo. ¿Tú has oído alguna vez la expresión vender humo? No. Vender humo es como vender nada, ¿vale? Pues se dice que este juego es humo. O sea que en verdad, como no ha salido todavía, lleva tanto tiempo, en verdad la gente está vendiendo humo. O sea, están vendiendo algo que no existe todavía. Bueno, demasiado avanzado. En fin, voy a poner aquí restream por aquí. Así os veo mejor. Le va a petar la cabeza, dice. A Warner's Vista, ¿la habéis visto? Qué guay, qué guay. ¿Qué tal? Bueno, habéis pasado un buen ratillo al menos. Hostia, se estaba moviendo mucho esa peli por muchos sitios, ¿eh? Vale, creo que os tengo por aquí para leeros aquí más fácil. Bueno, y aquí tenemos, mirar, tenemos aquí agua, tenemos aquí... unas estructuras raras. Hace un rato me decía Guspito, ahora vamos a entrar con él, ¿eh? Me decía Guspito que habían hecho una demo de agua bastante impresionante. Aquí acabo de ver un trocito que empieza a haber agua. Yo lo he hablado alguna vez el tema del agua, porque si va a haber agua, va a haber naves submarinas y van a haber misiones submarinas y van a haber cuevas submarinas y van a haber otra mecánica. No sé si se van a meter en ese percal, rollo subnáutica, pero bueno, serían capaces. A ver quién es este. I am not this person, but I'm filling in with him. So far, I mean, do you guys think this is going to change your game up to now? All these new features? Hell yeah. Okay. Estamos disfrutando de todo lo nuevo. Updates from fire, water. We've just seen force. We've seen sun and light. Está como atrasado esto, ¿no? Hay un poco de delay. Al final te ha dejado con unas dudas. Me lo ha dicho más de una persona. Audio enhancements we bring to Star Engine to make it even more realistic than it is now. Hi CitizenCon, Graham here. Good to see you. Recently in the audio team, we've been looking at how we can create a greater psychological connection and emotional impact within our games through the use of improved audio technology. Audio can play a crucial role in the immersion of the player. Ahora van a hablar del audio, de todo lo que han hecho con el sonido en el juego. Hay unos señores, hay un montón de gente que trabaja aquí, ¿vale? Los que diseñan las naves, las dibujan y las inventan. Los que las modelan para que tú puedas luego verlas en el juego. La gente que le pone los dibujos de las paredes, las texturas, que si es blanca, que si tiene un dibujo tal, que si es de hierro, ¿vale? Y luego también hay gente que está haciendo el sonido del juego. Que cuando tú dispares, salga un ruido, lo que sea, ¿vale? Haz sonidos de disparos. ¡Oh, buenísimo ese! ¿Cómo has hecho? A ver. ¡Oh! Mira, mira. Otro. Estos son de pistolas. Metralletas. Vale, pues yo tengo uno de la metralleta. A ver, hazlo tú. Ahora, este. A ver, ahora cuando dispare. Una, dos, sí. No, esta no es metralleta. Esta es un disparo largo. Mira. ¡Pum! Oh. Pistola, pistola. Ahora. Está guapo, ¿eh? A ver cómo se ve de verdad. A ver, metralleta. Ahora. ¡Pum! ¿Cuál es el más guay? ¿El de la pistola? El de la metralleta estaba muy chulo también, ¿eh? Mira, ¿ves? Entonces, ahora esta gente está diseñando el sonido para un montón de armas, para un montón de naves, para un montón de situaciones. Un arma en el espacio, un arma en un planeta, un arma en una habitación, una explosión. Fíjate. Y ese señor y esta gente llevan 10 años haciendo esto. But it's not just about feeling powerful. Changes in audio can create a sense of danger. Ah, mira, se conduce con la flecha. Dice que depende del sonido que pongas, puedes dar una sensación de miedo o de peligro. Ah. Depende del sonido que usas, ¿ves? De miedo. Sonido, de intriga, de peligro. But what if we wanted a little more realism? ¿Quieres más realismo? Ahí va. Ahí tienes. No se escucha.
Es muy curioso esto, está The guapo, audio ¿eh? propagation tech that we've been rolling out makes it easier to change the soundscape in real time. Es And a guapo nice porque use se of that oye el technology sonido de la is to reverberación provide de a more cuando sale el realistic disparo option. desde dentro de la nave, pero no el sonido de fuera. Está muy chulo. Here, your own weapons resonate through the hull of the ship. Only what's in the pressurized cockpit is heard clearly, and the threat level feels higher due to the isolating lack of enemy weapon and ship audio. Él va siguiendo la línea roja para saber por dónde. Sí, ahora más o menos. Ahora es una demostración. Making these changes creates space in the audio, Mira, both le veo la spectrally mano and con temporally, él. making ¿Qué es impacts seem esto? bigger, more damaging, Que more of tienes a aquí problem es for the player. igual. Dice Pior, dice, si es que si es que lo que digo, lo lleva en la sangre, solo falta que diga cómo es el viento fuerte. It's applied appropriately to the game as a whole. Here's an FPS battle in a depressurized area. Lo hago, ¿eh? ¿El qué? ¿El viento? Sí. ¿Cómo es el viento fuerte? Bueno, vale, guay. Va el rollo realista. Muy bien. With realistic mode, we get that sense of isolation again, giving the location a más de different color pistolas. and adding variety to the audio Gracias, cuidaos experience. de pistolas. Este no se muere, ¿eh? Bueno, llevan unos trajes. Te Player puedes crear breathing and escudos foley are aquí, exaggerated, mira. and other sounds are transmitted through physical contact. Pero aquí no pillas un checkpoint o algo. Checkpoint, no. Esto ahora es una demostración solamente para sonido. Pero en realidad cuando juegas en el juego hay diferentes modos de juego. Pero en el juego total, en el juego completo, dijéramos, tú puedes ir con tu nave y puedes ver a otra nave, por ejemplo, que está en un planeta y dices, oh, hay una nave ahí abajo. Puedes ir a por ella, decir, voy a saludar o voy a robarle. ¿Vale? Si tú te esperas en el cielo y no te ha visto y baja de la nave y dices, ahora cuando baje la nave voy, me cuelo en su nave, le robo cosas y me voy. O me llevo su nave. Y si luego él te ve y se acerca y te dispara, pues tú tienes que contradispararle o lo que sea. ¿Vale? Ese juego puedes hacer lo que tú quieras. Es un juego que tú eres libre en el espacio de hacer lo que quieras. Como en un juego que tú te puedes inventar cosas. Exactamente. Tú puedes inventarte tu historia. Aparte, el juego tiene una historia también si tú quieres. Tiene misiones, tienes cosas a hacer por ahí. Pero la idea del juego es que tú puedes hacer lo que quieras, eres libre. Puedes llevar la nave y ya está, puedes atacar a otros, puedes ser un pirata. ¿Qué hacen los piratas? Robar dinero. Robar dinero, roban a otras naves, ¿verdad? ¿Vale? En vez de trabajar y hacerlo ellos, dicen, vamos a robarle a ese. ¿Vale? Puede ser un pirata, puede ser un comerciante que compre unos zapatos en un planeta y los lleve a otro planeta y los vendes allí porque valen un poco más caros y tú te ganas dinero porque te has llevado no unos zapatos, te has llevado 2000 zapatos. ¿Vale? Y con que ganes 1 euro con cada zapato, ¿cuántos euros ganas con 2000 zapatos? 2000 euros. 2000 euros, imagínate. ¿Sabes? Y si en vez de 2000 zapatos puedes llevar 20.000 zapatos, ¿cuántos euros ganas? 20.000. Vale, imagínate, contra más grande sea tu nave, más zapatos puedes meter dentro y más dinero puedes ganar. Mira, aquí lo pone, ¿no? Y en el juego lo pone. No van a hablar de eso ahora, pero te explicaba un poco cómo va el juego. Para que sepas que ya verás que hay muchas cosas que puedes hacer. Y ahora aquí están teniendo un montón de pantallas, como papá tiene un montón de pantallas aquí también. One moment, sorry. So on this left side, you will see my client window. Vale, ¿quieres que entremos con Guspito un ratito ahora? ¿Y hablemos con ellos un rato? Venga, Va. vamos a conectarnos con ellos. For this demonstration, Ponte Voy a ahora esto. escucharle. Y tienes que hablar normal, ¿vale? Ya me acostumbraré. No, ¿ves? Ya estás hablando como un robot. A ver. Habla normal, tú no te escuches. Tú habla. ¡Vale! No grites, no grites. No tienes que gritar. Tienes que hablar normal, pero no esperes a oírte. Tú habla y ya está. A ver, dime algo. Ya estás hablando despacio. Porque estás esperando a escucharte, ¿vale? Venga, vamos a entrar un momento, ¿vale? Vale. 1, 2, sí, a ver si os encuentro. Espérate, ¿dónde están? Aquí. Y entramos. Vale. Buenas. Hola de nuevo. Hola. 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 Es que está Mark intentando aprender a escucharse con retardo a la vez que habla. Habla muy raro. Duro eso, ¿eh? Sí. A ver, voy a poner esto. requests per minute, Me hace rabia. ¿Ves? Habla como un robot. Mm. Hombre,
Y estáis viendo, ¿no? Lo que está en directo ahora, ¿no? Mira el cloud. Se está Ahora viene escuchando Replication Layer. When I join this level, you will see on that server everything streams in, and my client gets connected and also streams in everything on the client view. What would happen on the behind the scenes is that my player just got unstowed into that shard, and we at real time created everything for this player. Markel, muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido, te presento aquí a Mark. ¿Qué tal, hombre? Estamos ahí conectados con Guspito también. Ahora he parado el micro, pero estamos ahí con ellos. ¿Qué tal, hombre? ¿Cuánto tiempo? And then all his customizations as well on the undersuit. What you also see is that this player just got unstowed and attached Mira, ¿ves? to Ahora a están, static zone object a container. ver. And this is how our zone system works. Basically, Mira, están diseñando on the interiores server, y you toda will la see historia, 3 ¿ves? different zones. Creo que Purple, son green, and red. cajas. Bueno, de And momento they- parecen Each cajas. zone comes with its own coordinate system and its own physical grid. pasillo And this is how we largo. actually on live do zone transitions between your ship, empty space, space station, or a planet. And you will see, as I walk between those zones, I will at real time update it in that entity graph. And this all happens Entra en seamless. otra So zona. for a client, this is completely transparent. You don't notice that. But this is actually what's happening when you step in or out into a ship. And this is very unique to our engine. No other engine has this zone system, and that allows us to do all the amazing stuff you saw in the videos before, transitioning in and out of planets and go from the smallest scope to the largest scope. So everything we do in a shard. El this is comentario. like a mini Una de esas pestañas ligada a nuestro personaje es nuestra tarjeta de crédito. in this database. When we create new entities in our engine, in Mira esos Starfield, gráficos que se ven ahí. those entities ¿El? get El gráfico que se ve into our arriba. entity graph, Eso es into our nuestro online dinero. database at real Entrando. time, and then from there replicated to our clients. So if I go ahead and spawn a couple of plushies here, you will see they no se te spawn, escucha. they get created immediately on my entity graph and replicated on the server and on the client. So spawn a couple more here. And you see this, the pengus I spawn in the other Vale, zone get ¿ahora nos escucháis en attached to the directo? other zone. Mola el sonidito. Then if I go and transition one of those, Ahora, ¿no? Vale, vale. they will also transition between the Sí, different hoy zones. he hecho un invento raro aquí. And the same works for ships or more complex entities. If I spawn Luego lo cambiaré, this pero bueno. buggy here, Es que you yo ahora will no me see oigo. this one gets created with all Se oye the bien, ¿no? Se oye attachments and, perfecto. and everything else attached to it. Ni yo And this tampoco, is yo estoy just mucho mejor. my small demo level here. La base de datos es On visual, live, la que we la have están up to usando. 600,000 dynamic entities that get created for one single shard. ¿Se And escucha this por is aquí ahora? just the initial stage. Hola. Sí, After sí. 2 Vale, weeks, guay, 3 guay, ya weeks está. of gameplay, when you guys go in and destroy stuff, spawn stuff, play around, it goes in the millions of entities. So this in itself is pretty amazing tech. The next time I want to talk about is our streaming system. Most Carl, no sé si estás tomando algo de líquido, No, pero hay una lista en el Discord y cada vez que se dice una palabra de esas, traguito. Geometry, we actually stream entities. A ver. Se oyen Stream patatas persistent crujiendo. entities. A ver, ¿qué So when I palabra? turn on Se oyen the patatas streaming system here and I walk into this, Lo tienes en general, aquí en CitizenCon general, justo encima del chat donde estamos. El primer comentario son las palabras clave. ¿Pero en tu chat o en el...? En el de aquí, en el de... En el Discord, Discord. Vale, es que no sé si lo puedo ver, espera. That purple zone streams back in with all the entities in there with their full persistent state. La palabra clave. ¿En el es general habla dices? palabra. So now I have En el que está justo encima de conferencias. going to join me. Veo una Ben, foto if you de... wanna join, okay, I put Más my arriba. name over there. Ah, es ahí, ¿no? Vale, vale. Hey Ben. ¿Quién es este? Claro, según te alejas vas olvidando las cosas, entiendo, ¿no? ¿Quién es Eso este parece, oso? sí. Alright, I'm going to spawn a couple more penguins here. Because the next thing I want to talk about is new technology. Que el servidor sí we are guardas, pero tú no right lo now tienes. developing
Pero todo lo que estamos viendo es todo el servidor, ¿no? No es el cliente. Sí, es todo el servidor. Sí, es todo el servidor. O sea, es la simulación que estoy haciendo. Sí. And that's the big next step in our, Lo que no entendí great muy vision, bien obviously, as you might es, know. ha comentado que So in this cuando tú demo, llevas ya 3 semanas my jugando, client como and que my tienes muchos servers, they are objetos no longer asociados. directly connected. O sea, Actually, pero, I ¿por qué se have te asocian los objetos a si new tú no service estás cerca de running ellos? here. No a ti, al servidor en general. Ah, vale. Las zonas del So my servidor. client Vale, is vale, connected to this replication A esos, service, no, a los colores, and my vamos a server decir. is connected to this replication service. And Mm. the replication Que es service el problema que tenemos ahora con la the chatarra sole de las naves purpose is to destruidas. get all the entities which are Problema in the entre entity comillas. graph and stream them to clients and servers which are connected to. Hay demasiadas. Hay mucho And cadáver what's de really nave. cool about this is, Cadáveres let's personas do a también. little experiment Sí. here. I mean, you all Tiene know mucho our sentido, ¿no? Tener game una base de has datos de bugs. basada en It's nodos. still alpha, and Vale, esto. sometimes things can happen. So let's see what's happening when I kill my Como la server camisa. here. Como la otra vez que jugué y me This is caí my por el server, ascensor. the actual console. So let's just shut it down. ¡Ojo! Se la van a sacar. And yes, this is where you would usually see a 30k or something. You can see Benoit kind of froze there for a bit. And the buggy does a bit weird stuff. I can shoot those Ha pixels. dicho Benoit, traguito. The world is really in a frozen state right now. ¿Cuál es la palabra? Ea. ¿Cuál es? Disconnect. Que no lo he visto, Benoit, no lo he que visto en es- el chat. The replication layer and not to the server anymore. Benoit, te la In pego the en el meantime, stream. I'm just starting a new La server. lista. Let's be a bit Es que patient creo que for no it. estoy viendo el chat que decís. Come back online in a second. Justo encima de nuestro canal de voz Que pone general. Sí, pero And luego está- veo una now foto. the server Del came back. Pues sube más scroll para arriba. Restored the state. Unos cuantos mensajes más arriba. Sí. Lo vuelvo a pegar. Ah, habéis puesto cosas. It restored the state, and the Ojo. simulation just continues to work. Perdón, as- me lo he as- perdido, mierda. As before. ¿Qué hace? So this will be, again, Vale. this is, very early tech, ¿Qué but this hace is con el this is oso? a great benefit of what we have with probando our cosas. replication layer split. But Se ha levantado el server y ha reconectado. Sí. um, Y ha vuelto a estar donde estaba. let's try this Porque- thing again. I just killed my server, and I'm trying to do that again, but this time. Claro, we're doing al final tienes la something different. persistencia, So ¿no? let's No, go esto es continue. que han separado el juego de los servidores de cliente I can talk about it. con la replication Let's layer. stop that server again. O sea, están separando la base de datos de los clientes. Eso es. O Entonces, sea, si se el cae el servidor. El servidor del juego está separado de la replication. Eso Entonces, es. si se cae el servidor del juego, puedes volver, pero la replication sigue ahí. O sea, la Vuelves al estado replication en que está estaba. entre el juego y los Will take a jugadores. little bit. Entonces estamos todos conectados ahí. Si se cae el servidor, los jugadores seguimos conectados. Cuando vuelve el servidor, empezamos a seguir con la simulación. Si nos caemos nosotros, evidentemente el servidor sigue. Y eso evita el hecho de que antes renacíamos otra vez en la cama, cosa que ahora ya no. Claro. Ahora nos lleva al punto anterior donde porque el estábamos. servidor, eso es, porque nosotros seguimos manteniendo la replication layer, sigue recordando todo. And because I run everything on this PC, it's a bit slow. So let's wait and see what's happening here. Mira, ahí está arrancando otra vez el servidor. All right. Simulation continues. I can see Ben moving Yo again. quiero Hey, Ben. cojones. However, what just happened? Well, as you can see on my screen, I no longer have one server connected. I have 3 servers. Le ha llamado Ben, no ha dicho Benoit. So what you guys see here, this is the very first version of a working server mesh. Sí. Lo he dicho, lo he dicho. ¡Trago! Y este trago un poco más largo. All right. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? So now I'm going to Vamos. explain a little Que bit este how trago this es un magic poco más works. largo. Because Ya, no, it is pero- truly All magic. right. Que este trago Ah, no, es- vale, esto de aquí. Está diciendo esto de aquí, vale. Las Each palabras que me ha server, when puesto it aquí. came out, Benoit, Ted, Ahora lo que tiene es que cada Entonces, servidor se ocupa solo de la parte en color que tiene. Claro, ese es el Yes. server Different Messi. Esa es la locura. to those servers. And we said, okay, server 1, you are the authority over the purple area. ¿Quién es este Server oso? 2, you are the authority over the green area. And the last server is authoritative over the red area.
You can still see that those servers have all those Eso entities es lo que dice el chat. replicated, Minimes en directo. Sí, sí. but only the entities within their zone are actually authoritative on that server. So while I'm in this green zone at the moment, my entity is simulated on that green server and just replicated on the other server. And now, as I transition between those zones, you will see that on that green server, I just lost authority, and on the purple colado el server, I just comentario. gained authority. And because my player was replicated on both servers, this completely Hostia, works seamless. 300 personas tiene el And random again, de let's do puta that a madre. couple of Vale, times. vale. You see on my client here, I don't notice anything ¿Qué? like that. This all happens behind the scenes. ¿De qué? And this No, hay muchas. Bueno, esa parte es lo que es una Let's locura. turn on the Que pase un servidor a otro y que no cambie No, nada. no, te Viendo sabes esto, todo de no, que directo no, hijo. on the client as well. Viendo esta El conferencia. puto You can futuro see del online, that Totalmente, es que eso va a as they permitir transition to the escalar other todo a un zone, nivel, tío. seamlessly Pam, transition ahí te to vas. that zone. Es que te metan una hostia y te manden a otro servidor, And not only that, I can also Vale. interact with entities that are on the other side. Hombre, y eso también So if I reducirá go mucho la carga. on the screen zone, Joder, for una locura. example, Claro, es que Claro, porque ahora cada I still servidor shoot solo that tiene purple, que simular un entity. coche y 4 mierdas. Por ejemplo. súper And escalable. I can also just go ahead and destroy that buggy which Y esto, bueno, other este es el zone. static. Que cuando hagan el dinámico Eso ya. ya te flipas. Porque de repente te juntas 15 personas y dices, vale, pues ahora Always meto fun to 2 blow servidores stuff a up, esto. Claro. Alright. Claro, las balas están So there's more interactuando to con this. el otro. Sí, The pasa, claro. first Sí, thing I sí. will do, Ahora let's pasamos press a button, oírnos. just Es destroy muy it. loco. Entiendo que en el directo ahora se oye también. Esto es acojonante. No me está escuchando Guspito, estoy anulando. Es que es un poco lío para que no me escuchen Guspito, para no molestar allí. Que me escuchen en el directo, que nos escuchemos nosotros. My body and myself Y que Mark pueda hablar más o menos bien. This is how we make sure Vale. that my player Pero ves, vuelves a Estoy hablar. hablando is bien. always Un poco authoritative más. on Un poco lento, no te the zone. escuches. You can see as I Vale. drive around with this bug within the zone. Es que no lo puedo. No ¿Dejas grites, en la no mitad? grites. Sobre todo no grites. ¿De qué pasa? No, eso es lo que está diciendo, que siempre estará todo en uno o en otro. Tienes But there's more to oso. this. So remember when I turned on the streaming earlier? The same streaming mechanics work here as well. Like obviously in this example right now, you can see all those servers, they have all those entities replicated. And it's a little bit wasteful because you have 3 servers, all need to replicate all those entities. And that's where streaming come into play. I can turn on streaming here, and you will see that suddenly my purple server no longer has the red area streamed in. And the red server no longer has the purple area streamed in. So let's see what's happened when I drive my buggy backwards Mira, into that ahora va a red, conducir el buggy este. into the red zone. What Buggy. happens on that purple server? Sí, el coche, el buggy. Buggy, buggy. Buggy. And I Mira. just disappear. So right now, on this server, there's only Benoit replicated. And Benoit, if you come to me over in the red area, ¿Cómo? you will see that now on this server, there's no client at all. And in theory, we could now completely stream out the entire area on that server. Or stream in a new area. Está haciendo Benoit, Perdón. Lo está haciendo bastante mal, pero. Lo he dicho 15 veces. And you will also see as I termino de drive hacerlo. back into the green area, I will magically Cerro el reappear Magic. on that purple server. And this obviously works on the other side as well. Me he quedado sin cerveza, Let's tengo que ir a get por a otra. couple Me more cago en. player No, justo joiners, me acabo de terminar. couple more QA También. in the back. Se nos so oye, you just gracias, see the gracias, whole Pure. thing, running at live. Running in live with a bit more things going on. Mira todo el mundo que está ahí Van ahora. a petar el server de jugadores, Let me get Se out van a of conectar la peña ahí. Que nos dejen entrar y flipan. A los tres, Claro. Que nos dejen, que si tienen huevos, Aguántame el cubata. replicated on those servers, and which La clients peña que are está allí en actually físico se mete authoritative on literalmente en those el servers. server. Green Jirvin server, Michi, of course, Jirvin Michi, anyone déjame entrar. has most entities replicated, Claro, hasta que lo probemos and then you nosotros. can see No. this Claro, one claro. at the moment only has one client replicated. Oiga, ¿cuántos? Para 3.22. ¿Qué son esos 12 meses. muñecos? Estás hablando súper lento.
So yes, this is pretty much Es it. que no lo puedo hacer. Porque te estás escuchando. Hay uno que se ha ido. Es muy difícil, es muy difícil. Me acostumbraré. Me acostumbraré. ¿A que sí? Vienes de otro planeta. ¿A que sí? Sí, Es sí. decir, a mí, yo me quedo sin cerveza. ¿eh? Ah, vale. No puede, que se I calle. just can't put in words how much tech and work we had to put into this. Big shout outs. to Dentro de un the ratito hay que ir a team. dormir, ¿eh? Big shout outs to the online 20 minutos, service ¿vale? team. Big shout outs to Chris to let us do ¡Hombre! this. Mira quién viene, mira quién viene. ¿Aquí Chupito también o no? Cuando viene Chris. Este ha salido antes, el primero. Ah, que ha vale, vale, salido vale, ahí. vale. Really long journey to get to this point. And I've got to say, gordos the apostan, team tío. has done an amazing job. They've been working Los dineros. diligently for the last 4, 5 years. We've had a couple of false starts. We finally have an incredible, I mean, the way the replication layer works and how we can spin up servers and down and keep the state constant, even if a server goes down, is, I think, a genius design. And the first time I saw this, about 3 weeks Take my ago, money. working fully, I cried. It's like No giving me birth. extraña, ¿eh? We did it! And we wouldn't have been able to do Por cierto, this Carl, and work on this kind dígame. of un tech detalle que han dicho without all antes. your support. VR. El de la derecha Allowing us to take the empezó time to trabajando con el pelo realize, negro. to really build it. So thank you. Bueno, Thank you, guys. yo lo he dicho en el principio del Everyone, directo nuestro. thank you, everyone. Mark CRG no has existía really worked hard cuando yo empecé con to el Star deliver Citizen. all this Ni había amazing proyecto. stuff Míralo. that will be either in your hands now or in your Hola. hands very soon. Hola. And this is just the beginning of CitizenCon. We got a lot more stuff to show you. Yeah. That's what we need for this Excellent. MMO, guys. That's what we need. Great demo, by the way. That's good. That was great. Great demo, by the way. Alright. Thank you, guys. Thank you. Muy bien. Menuda. No, Al final ha sido una mala idea, ¿eh? lo has dicho demasiado, sí, sí. No, estoy bien. Ya se va, ya no va a volver, Benoit. Dan, I gotta digest what we just saw. Take it away from that boat. Yo ya había avisado, que si hablaban de server meshing, Sí. le iban a decir mucho. What is up, everyone? We are Ahora hay back que here quitar on the las palabras CitizenCon de show server floor. meshing Give y it up for Menuda that y meter amazing panel you just saw. We are so excited to have all that stuff working. We're here at the Atmo. Metemos la palabra. bigote del señor, ¿eh? Mira ese Sí, buen bigote, bigote. amigo. Le bigote. Two of our content creators who are going to be in the fight or flight to ¿Y qué developers se ocupan de las naves y así? What is up, guys? Y lleva unas We're gonna be gafas doing some colgando ahí de la- lightning round questions about your guys' upcoming stuff. First question: Estilazo. How's it feel to see Atmo come to life here at CitizenCon? It's so cool. It's Se hunde la conferencia a causa de los trolls españoles. like this for Star Citizen, so Digo. I'm really excited to be a part of that. Sería guapo, I think ¿eh? it's a great opportunity for the community to showcase the PvP and the Ya son Star Citizen community. unos 1100, 1200 Fantastic. What's your mindset going into your guys' match today? Don't lose, and yeah, that's pretty much it. I'm gonna beat him. Good mindsets. Preferred dogfighting ship. The arrow. Definitely the Ghost, Hornet Ghost. All right. Advice to people learning dogfighting in Star Citizen. Me llama la atención Grindstone, go hard at it. el concepto Yeah, de don't be camiseta afraid, gamer, just jump in and read a commander and just ¿no? que, put in the hours. It's a que lot of fun, nace un worth poco it. de All right, camisetas de where fútbol can y de, people bueno, follow de you Sí, deportes. de deportes, sí. Twitch and Twitter. Y ese la lleva con traje, con Y americana. es Pau, eso es, lleva una camiseta. All right. And, A ver, you know, es que a lot of con ese bigote tension, puedes poner a lot lo of que- animosity. Sí, sí. Say something nice about your Las opponent. gafas de sol colgando del bolsillo. Great Es que Es bastante maquinario. Es muy random. Really bad blowing them up. Es bastante Yo creo que no había maquinario. luz cuando se All fue de right, casa. guys. Well, that is it for Atmo Fight or Flight. The matches are going to be starting soon. I'm going to cut it back to Jared and the CitizenCon main stage. We'll see you guys back here on the floor soon. See you guys then. bueno. ¿Llevaba un pin de Transformers? ¿Llevaba un pin de Transformers también? Tanto no me he fijado. Ay, no. No, Riker, no. La voz del verso. Ojo. Ya está. Que va, que va. Aquí hay, ¿Cuánto falta? aquí hay mucho. Llevan horas y horas. Ahora sale otro a hablar de otras cosas. ¿Cuánto jugamos? No vamos a jugar. ¿Eh? Hoy no vamos a jugar. ¿Por qué? No le corresponde la voz para nada. No, no. Pega.
We already talked about it several times, but this time. Yo si no fuera porque le estamos viendo, diría que son 30 y pico. So before we start jumping into the presentation, here's a little disclaimer. Everything that you are about to see in this presentation was done by the EUPU team, so, well, mostly. We got help from the vehicle content team and the VGPU team. So what you Hombre, habíamos see dicho here is mainly placeholder que se lo decían ellos art también that was contaban, either ¿no? done by Sí, no. the Tengo que abrir la cerveza. Voy a por una cerveza, que ya es que estoy acumulando deudas. and it's gameplay that we focus on in this presentation. So what you will notice here is also that the UI Me is gustan un still poco las work in luces que tiene la progress. pared. So visual Sí, está changes bastante even chulo. throughout this Está guay. entire presentation. So we are still iterating. Lo he visto más gente, pero no sé dónde But se let's consideran. start with the actual presentation. Those that follow us for quite some time probably know that una about cuenta the de una resource cosa de Nara. network already, but Dime. let's Pon do a a actualizar el brief juego. Ah, We ya will va. be Vale. talking here Hay about dos parches desde la our última vez que has technology podido that jugar. Pero is va Además rápido, tengo un ¿eh? internet And the lamentable. engineering gameplay that can be ¿Qué called dices? Pues son child 30 gigas. of the resource Pero va Hostia. rápido, va rápido. The Bueno, engineering pues tarda tasks poco, will ¿no? allow Más you to rápido manage porque your son ships, fichos pequeños, outposts, pero... and Sí, possibly other tengo things. que... Let's have Guillermo talk about Tengo the que pillarte technology un first. pincho de So wifi. welcome on stage, Mejor. Guillermo. Ya. Uno Canción de viejo, Mark. Vale, me voy a dormir. No, hemos quedado que Mark estaría un ratito robe, porque le hacía Michael. alusión y que luego se iba a dormir, ¿a que sí? Un pincho de wifi de AME. Pero no coma patata ya de esas, ¿eh? Hi everyone, I'm Guillermo Bilbao, gameplay programmer for Y this si no roba wifi al vecino. and I'm going to talk about the reason. Mira, Guillermo Bilbao se Igual llama. me llama mejor, sí. So, what is the reason? Guillermo Bilbao, ojo, Guillermo Bilbao, me Hombre, cago en la- representando. Pero esto se acabó ya, el tipo. Trago por Guillermo. Hombre. Con esto el título está terminado, entonces. Claro, este es el que hace la tecnología, así que se ha venido arriba. Ahí. Le dijeron que no hay huevos a hacerte... Por eso han enseñado entonces antes con el balón de fútbol. Claro. Enables specifically the relay gameplay we're going to show right after. So, it will have a global impact. You're going to see it in ships, you're going to see it in outposts. It's built to work with Mierda, the me cargo está dando el system error de in la some ways. chat. No Perdón. recuerdo cómo ibas. And as for interacting with it, the engineering gameplay we're show today is going to be the biggest example, but you will also see it in other places, especially in missions. Let's have Thorsten talk about it a bit more. Vamos con un desfase horario del copón. Quiero ¿verdad? agua. Oh, arriba. Ah, no, calla. Aquí. So hello again. So as a crew member Esto of a ya es ship la or segunda- as a person managing Yo diría an que sí que es la outpost, you segunda have parte. several Son las responsibilities. Me ve de aquí que esto The es. engineering Esto team vives para has siempre si three vives en este agua. activities, and you can decide to share those responsibilities Sí, or esta take es la them all segunda by parte. yourself. It's really up Vamos a to una hora de you. retraso. Every task requires de their own Patsy. skills and their own tool sets. Esto me There apetece is muchísimo. tuning. Here you are responsible for preparing your ship. Your journey did not start yet, so you adjust your ship items. Mira. based Tuning on de your naves, goals for the Aquí van a hablar de task. cómo Exchange puedes soft ajustar items, todas las cosas que hay dentro de tu default nave, settings of your power plant. ¿vale? Basically, Depende del viaje que quieras operations hacer. that require you to turn off the items or even remove them from their sockets. Mira. Esto es el interior de la The nave. next Y activity tú puedes is poner cosas y maintaining, quitarlas. and Como si this fuera un is all coche, about que le quitas y damage le pones control piezas, and keeping the items que in corra pristine más, or que tenga más pristine escudos, enough state. que gaste You más are the combustible, pero mechanic, que vaya más that makes rápido. sure that everything is and stays operatable. Maybe even go further in the sense of caring for the items. And what caring means is Igual sí, here eso que no está reducing actualizado. the wear and tear rate by regularly removing dust or oiling the items, just as some quick examples. So let's actually show you some of the maintenance you can already do and will be able to do. So Mira, here mira. we start with two gameplay mechanics that are already in the game, so technically nothing new, but the entire engineering loop ties them Mira, tienes un nicely arma together. que lo que puedes hacer es, cuando te Here encuentras una you nave saw me perdida, collecting, I'm puedes still quitarle el hierro con el arma. Mira, mira. Now I will take ¿Ves? the shield generator of La the puedes ir recently rompiendo. destroyed Gladius, to use them as a spare part for myself. Y puedes sacarle cosas, mira. Pum, y te lo quedas para ti.
Por ejemplo, un generador de So escudos. all of this is of course optional. So you can purchase those items already and Y te lo llevas a tu you can nave. even assemble them for yourself. O sea, puedes hacer muchas... No de destruir una nave solo, sino ir allí y quitarle cosas. While the Fury approaches, you might get the glimpse of the debug UI. So there's the Fury now coming. I activated volverán pronto, ¿no? the debug UI to show you the health state of each item. And what you should have seen is that the shield generator is fully destroyed and the power plant that I'm about to take out ¿Ves cómo le cambian now las piezas? is Le in ponen low detrás, health. le sacan cosas Low con una health pistola que means puede llevar you can cosas en el still aire. repair it. So which you will be happening now with Guillermo and Pete repairing the power plant No after es muy I interesante removed lo que it está from the ocurriendo al otro Fury. lado. Dejamos este. ¡Ojo! So it's making it fully functional Lo again. uno lo saca, otro lo Sí, arregla. ya te digo, multi. And here you see Totalmente. the debug UI, the health is now fully up again, and that means that it No runs tiene at nada. full efficiency again. Tac. And here you also see that ¿Y the la shield sierra? generator is at 0 health, so the destroyed shield generator cannot be repaired because it's destroyed. So I have to exchange it with the spare one that I collected from the Gladius. Y ahora este es el que le ha quitado la otra nave. Ah, no. Esto es una A2, ¿verdad? Pum, se lo pone. So with all those La repairs sierra. being done, Sí, Crusader, the sí, Fury is sí. operatable again Pum. and it Pum. can go its way. Chulo, ¿eh? De locos. Tipos. Sí, ha sido un poquito ahí. No tenía nada. Estás hablando despacito otra vez. No, Sí. no, mira. So getting back to the Mira. responsibilities. A big one is managing your ship, which includes resources, but also more general aspects. You have to manage the power distribution and come up with informed decisions. Wow. Like reacting to hazards like malfunctions, fire, low energy, but also calling out items that need repair and maintenance. You will delegate the rest of your crew to keep your ships intact, like giving clear priorities of what needs to be done first. Let's take a look at another video here. Mira, un vídeo que nos So enseñan this a is ver. the first glimpse of the engineering UI in action. It is still being worked on, so it's heavy work in progress. Let's start with looking at the item view. Esto parece interesante ya, ¿eh? Esto está... So you can see the full setup of the network with the relays, the green dots connecting to each Es other. muy similar a lo que El Among Us, ¿eh? El Among Us. Es bastante El buen similar, Among Us. pero como más refinado en interfaz. Sí, eso es. Sí. O sea, lo vimos en crudo. Also Sí. helping differentiate between consumer, producer, and converters. You can tell the current state of the item, that means the amount of energy it produces, consumes, or has stowed. The health state it is in, the current wear and tear on the item, and the current state it runs in, like charging or being in an idle state. You can directly interact with these items, turn them on and off, and in the future even switch their states. ¿Qué dices? Qué guapo. If you hover over a relay, Este es that otro I juego, will be ¿sabes? hopefully doing soon. You will also see that the amount of users claro, that are los still enchufes. active and yeah, because a relay consists of several fuses. Esto es cómo puedes tú their own, set of lights. configurar tu nave con enchufes, con cables, ¿sabes? Para poder tener la nave que te gusta más. Te estás aburriendo ya un poco, ¿verdad? Todo sea por no irme a dormir. Y mientras revisas todo esto, te revienta la nave otro. Here Pete shoots a relay to show the UI updates on the screen. Hola. So once this relay got shot at, you will see the update here on the UI that suddenly the entire right-hand side of your ship lost power connection. And what you might have not picked up on the screen is that actually the power plant here that I'm now focusing on is on low health. So I'm commanding Simon to repair the power plant to get it fully operational again. Una animación de mierda. Sí, sí. O sea, tremendo sistema y una animación. Le tiras hielo encima. Le tiras, Le tiras reparación. Unidades de reparación. So you can track
players moving around in He your visto ship a and even alguien close ¿Quién? doors for them, or pasando like así. compartments in this case Así. where O sea, Simon eso was ahora able que to no se close ve the cuando entra alguien a compartment. tu nave, ¿sabes? Claro, tío. Es el Among Us, tío, para ver las cámaras. Claro, las... Yeah, so Pete destroyed the relay. We need the ship in fully functional state. So yeah, I'm running now with a fuse and place it in the relay, so make the relay work again. What you can also do with the doors is that you can create safe pathways, because you sitting at this engineering screen have more information in regards to your ship than the others. So you open doors to create a path that the players on your La ship multi-satisfactory, sí, sí. Ahí está, el Among Us. Now to the room view. That is mainly the life support. Y con eso controls cierras las plus puertas. controlling all doors. O Again, we abres show the para details of una the sala fuego, que like incendia. the temperature, Eso es. pressure, Qué guapo. atmosphere composition. So everything that is relevant for like you living on a ship. We also show the door states where you can now have precise control over each door in your ship. Vale, puedes bloquear a un pavo y Sí, quitar el sí, oxígeno, ¿sabes? Tal cual. El ingeniero, This will also el allow you to have peor more control enemigo. over which door or compartments to open. So here Y the- esto al again final, showing the opening the power plant. aunque sea una That fase also inicial, helps very tiene una much profundidad in suficiente como already para que te telling players, hey, especialices you en should have trabajarlo, this ¿sabes? item, so I open that Sí, door sí, for total, you, sí, sí. and Y por they cada directly nave. know which item En you plan, want. soy bueno en esta nave y en esta nave porque It las he also usado mucho, allows en us esta no to tengo ni puta idea. control, like, the Claro, es que cambia un outside-facing montón. doors much better. So you can directly open, if you just want to open the left side ramp or the front side facing ramp or the back facing ramp. Claro, luego tienes el tío que está en este UI todo el rato y el otro que está corriendo por ahí. En el chat. La de gente que voy a asfixiar. XD. No, pero por ejemplo, con esta está bastante bien porque puedes incluso uno dentro de la nave moviéndose para reparar y otro diciéndole dónde. Claro, Claro, eso claro, es. por eso es. Ese audio me encanta. Siempre que lo pongo me encanta. So we did it last year already, but let's make our crew suffocate again. So the moment that you Vale, va a basically pull asfixiar. off their helmets, and now me pressing the cycle Es button, verdad, you que see tío, que that tienen the suits. entire atmosphere in this room is Eso cambia vented. todo. And yeah, well, Le va a ahogar. consequences, Ojo la interfaz. La interfaz, sí, sí. death. El mapa en dos. Y le está ahogando, ¿eh? ¿Has visto lo que ha hecho? Puede controlar la nave y puede decir, vale, te cierro esta puerta y te quito el oxígeno. So, as you can tell, Y si has dejado a alguien ahí en medio, lo ahogas. Por si te ha entrado a robar y tú lo ves por una cámara. Los otros han Eso, vuelto. me ha entrado a mi nave a robar y cierras una puerta y otra, clank, clank. Lo dejas ahí cerrado y haces, ahora quito el A oxígeno ver, de esa zona. nosotros explicaban bastante más, Pum. pero... allowing you to control Y eliminas a esa directly, persona. Ah. only their on-off Es parte del state, juego. their resource O si consumption. viene un And where the biggest change ejército. that will come Bueno, in this update esto ya es más to the difícil. resource Pero is sí, si hay dos o tres the personas, resource también pasa lo consumption mismo. in general. Cerrando tu So let's talk about Vamos a energy terminar. balance. Currently, ships are balanced such that they consume less energy than they produce. What I mean with that is that Sí. the sum of all items requires less energy than the power plant will provide. And this has to change. The energy rebalance that I will explain to you now will affect mainly bigger ships. Single-seaters will still behave like they do now. For big ships, we will focus on item groups. Those require energy, but your ships will not provide enough energy to have all components run at 100% all the time. Instead, you have to decide what you want to have permanently powered by your power plant. So managing decisions will have an impact now. You could decide, as in this example, to shut down your thrusters to turn on the weapons. Isn't the best choice, since you will not be able to maneuver, so might not help when you are attacked. You would be able to shoot though. And here comes in the batteries. In scenarios where you need to react, you can activate the batteries and Dice use the Pure additional power. que acabará la conferencia diciendo jo, es que esto, dice, estamos recaudando tanto que al final nos obligáis a trabajar. En serio. I think that was a little bit more than just a recap, but now Guillermo will talk about malfunctions.
¿Ves? Te están enseñando diferentes partes del juego. ¿Vale? Por eso te decía que, digo, puede que sea un poquillo aburridillo. Cuidado que vuelve Guillermo Bilbao. You've seen misfires in the persistent universe for seals, for thrusters. You've seen a very basic version of it. We're making them more complex. We're making them more lethal in some ways and more fun to interact with. Also, some of the new malfunctions will include fire, spreading misfires that represent electrical surges going through the ship, or signature burst, which increases your signature and makes you show up on enemy sensors more easily. As for how you will counter them, you've seen suffocating people with life support. You will also be able to suffocate the fire with life support, which is probably more useful. You will be repairing them, not necessarily only with a repair beam, but also replacing parts or some bespoke behavior per misfire. And if all else fails, just turn it off and on. Here's a video of the fire in action. You've seen in other videos the fire. This is a small fire. You can just put it out with a fire extinguisher. Pretty simple. Y un extintor. It just works. Humo. Mira, tanto humo. Here's a bit of a bigger fire. Está guapo el humo, está guapo. You can only put it out on your own. Me llevan 10 años haciendo humo, ya puede salir guapo, So here we have one crew member that's going to try to put it out with a fire extinguisher. Dios. Se quema todo, To mix results. Mira, había un extintor ahí. Pensaba que te iba a volver a cerrar la puerta. Es como, pues no. Pues no. And here we have the option of using the life support system thrust and setup before and just venting the area. Y ya está. Mira, ves, en vez de ir con el extintor, lo que hace es que cierra las puertas, pues sacar a alguien quita el de la oxígeno nave. y el fuego sin oxígeno se abres apaga. la puerta y el tío. Y que le chupe para Eso afuera, es. Estaría guapo. Muy guay eso. And now you can see that the fire, once we get to that compartment, has been successfully put Ya out. no está. Yo me ofrezco voluntario si hace falta para probar, ¿eh? Eso lo he hecho a posta. Sí, So let's ya get first the back of veo. stage. You saw a lot of the systems in action, but let's get a video of one of our play sessions, which is gonna probably show it a bit better. Alguien ha dicho, ¿pero qué se está quemando si todo es metal? Y otro ha respondido, díselo a las Torres Gemelas. I was leading this group of players Hostia, qué mala being hostia, attacked by the Gladius, and I did a poor job, but more to that in that video. Yeah, Guillermo, we wanted to talk about. So for this demo, we have modified the damage system slightly to represent. Buah, me impact flipa penetration mogollón la at a very basic interfaz, level. So you are gonna see that the quantum drive is gonna be Oh, la hit by música, the Gladius me attacking encanta. the ship. So, Items y rooms. yeah, being attacked by Gladius for a big challenge, but in this setup we were not like fully Y la gravedad también, el control de la gravedad de la nave, estaba marcado. Yeah, no one. Hostia, molaría ponerle y quitarla, ponerle y quitarla y lesionarlo. A mala hostia. No nos puede mover. Y sobre todo si le pillas en zonas de escalera o así. Hostia, le quitas el oxígeno, se lo pones, lo sobresaturas, le quitas la gravedad, giras la nave. Madre mía. El pavo loquísimo, hasta que se desconecta, ¿sabes? Pero ya no le puedes devolver a la cama. Further damage to it, but yeah, I failed. Yeah, so that was causing a bit to the panic. So I even got distracted in this moment. So we managed to have the quantum drive survive, but here I notice, actually the power plant also starts to take damage. El ingeniero en mitad de un combate en una nave grande. Este panel tiene que ser este panel tiene que ser un estrés. O lo controlan entre varios ingenieros. Pero como en el ¿cómo se llama? El mítico jueguito este de estrategia. To make it access faster, but that was already too late, so the power plant died. Ese. And yeah, so the backup is to activate the batteries, which I did here. So Simon and Pete still tried their very best to fix it, but didn't manage to. The attack moved to the forward side, targeting the batteries because the player who was attacking us actually knew the ship layout.
And yeah, here I noticed that the second power ¿Cómo lo ves, plant Torpedo? also got attacked. So Ya, ya va siendo la hora. our ¿Vale? mechanics to it, and No. Sí. Ahí me han dejado con pequeña duda. and then I realized Las baterías ocurrían como con los moldes, perdieron carga. As you saw, that there is a relay that also got destroyed. So here you see it very clearly that with a relay being destroyed at the quantum drive position, that means that the quantum drive cannot be accessed from the pilot seat. That means that I also had to get that repaired. Esto sí que es un So poco it was, cutre todavía, la verdad. A bit chaotic. En la reparación. Sí. Everything was also happening a bit too fast. ¿Y qué haces? Here ¿Cómo te lo trying to save imaginas? the second power plant because we were already running out of battery life. No so if we would have Igual una lost, animación, aunque sea siempre la misma animación, the ¿sabes? second power plant, that was Arreglando el cable. Como en el Among Us. And I think at Un minijueguillo, the ¿no? next Sí, sí, un minijuego en plan part of the super video, cutre. ¿sabes? Cogiendo dos cables, uniéndolos. Estáis poniendo celo. I basically asked someone to fix the relay at the back so that we still be able to jump away. Bueno, Marcus, So we at least managed to nos save despedimos one of the aquí, power ¿de plants. acuerdo? Adiós. Has estado un ratillo. A ver, ¿tú cómo te imaginas el juego? ¿Cómo lo ves? Con esto que has visto aquí un poquito, ¿cómo te lo estás imaginando? Chulo. ¿Chulo? A ver, espera, te quito esto ahora. ¿Te lo imaginas chulo? A esa velocidad te mueres. Espera, voy a bajar un poquito por ahí, ahora volvemos con ellos, ¿vale? I think it was Le queda mucho tiempo todavía para que lo saquen. Un día entraremos un poquito a que lo toques, ¿vale? Tengo aquí los mandos puestos. Ha flipado un poco con los mandos, pero claro, tiene un mogollón de botones, mogollón de vistas que se mueven y tal, y es como muy de aquí de que quiero cogerlo. De hecho, él venía un poco también pensando que ibas a jugar. Sí. A lo mejor entramos dentro de un rato, pero a lo mejor dentro de un rato ya estarás durmiendo seguramente. Ya te os digo, hoy la idea era haber estado en Madrid viendo esto, en un sitio que nos íbamos a coger y tal, al final no pudo ser, así que hemos quedado aquí y ahí he quedado bastante tarde. Yo, bueno, he tenido lío también, cosas de trabajo y con toda la historia, pero bueno, al final me he podido conectar ahora. No sé si entraremos dentro de un rato, pero de momento quedan muchas conferencias por ver, así que seguimos por aquí. Mientras, Mark, te tienes que ir a dormir ya, que era el trato, ¿de acuerdo? Sí. Lo has hecho súper bien, ¿vale? Has obedecido al salir, como estoy viendo, espero que así sea. Ya sabes, nomás te está esperando arriba, besito para dormir y nos vemos mañana. ¿Qué tenemos que hacer mañana, por cierto? Nos queda hacer ¿qué? ¿Qué hemos hecho hoy que nos ha dejado a medias ahora? Recoger las olivas. Recoger olivas, ¿verdad? Hemos cogido un montón, ¿vale? Ahora tenemos que separarlas, las buenas, las que no son tan buenas y toda la historia. Mira, te dicen por ahí: buenas noches, Mark, que descanses, te dicen. De Pure. ¿Qué se dice? Gracias. Gracias y lo mismo, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¿No? ¿Tienes ganas de ver a Pure? Sí. ¿Te acuerdas que vino? Sí. Sí, ¿te acuerdas que vino con King Helsing, con Guspito, con Andrea? ¿Vale? ¿Te decimos que se venga otro día? Vale. Vale, pues Pure, ya sabes. Tienes que venir un día. El pájaro, dice. El pájaro. ¿Te acuerdas? Sí. Le ha venido algo a la cabeza, ¿eh? Bueno, pues eso, nada. Ya jugaremos este juego. No te preocupes porque tú te vas a hartar de jugar a este juego. De hecho, este juego, cuando yo no esté, tú lo heredarás. Que supongo que ya lo habrán acabado. Espero que sí, ¿vale? Vale. Así que nada, un besito. Adiós. Ay, qué guapo. Buena nit, ¿vale? Subo y bajo, ¿vale? Vengo un momentito y... ya está. Voy a acompañar un momentito. Os dejo aquí con esto, un Get your segundo. hands. We really want you to get your hands on this because we already had a lot of fun with it. I hope all of you have heard of the experimental mode in the Arena Commander. So we want to bring you what you saw here as an experimental mode before we put everything into the PU. And this will be soon. So, thank you. En 12 meses. Camera 4. Soon es Hi, otra palabra, everybody. que podemos meter. I think it's there we are. Venga, vale, la metemos. Soon, quitamos...
You know, when we started this, we said we'd have a nice, relaxed pace. That's a lot of new content coming in just the last 2.5 hours now. We are going to slow things down. We're going to take a little fun break here. We're going to do a cosplay contest, because why the heck not? And then we're going to take our lunch. So all you restreamers during the lunch, you can have a time to open your mouth and talk to your communities, because I can imagine you over the last 2.5 hours just trying to get a word in edgewise. So let's go to the cosplay contest, hosted by Galactica, our social media manager, with special judges Kat, Forrest, and me. Vale, ya estoy aquí. No sabía que ya había gente que hacía cosplay de El pelos largos, que ahora no son largos. Ya, Spear, en serio, te dan. Te voy a llamarte, tío. And on stage with me, I have Kat Reeves. She's our creative director. Okay. And then next Vale, ya he to Kat, vuelto. we Ya se ha have ido Forrest, Mark a dormir. who's our principal Lo del technical cosplay es como artist, un L34. En cuanto aparece, we'll let this guy on stage. Security! And of course, Jared Huckabee. What's your title these days? Creative content doofus. Entonces el cosplay vale horario. So, really quick, we did say that cosplay this es was media powered horita. by Toby Gaming. Pausa And para for those of you in the audience, Y just pausa para almuerzo. out of curiosity, who has used No, pero the Toby eye tienen tracker pausa before? más corta o algo. Sí, ¿no? Porque creo que son A 10 good y media. number Bueno, of you. sí, están más o menos en So hora. for those of you who have Si not realmente used empiezan the ahora. Toby Lo que eye pasa es que tracker, aquí, I entre want estos dos you paneles, to look to ha habido the como left. raro. O sea, uno se ha alargado I más, didn't el see otro ha sido más anybody look to the corto. left. Everybody look to the left. And now to the right. Vale. All right. Now, wouldn't that be awesome if you could do that in game and Pues igual not aprovecho have ahora. to use your hands to do camera controls? That would free up your ability to focus on your flight and your fighting in game. And with all of that, you can do with the Tobii Eye Tracker 5, which is some of the prizes that we're going to be giving out today. So thank you so much, Toby, for being here and for providing these prizes for us. All right, now, who's ready to see some cosplayers? Can we get some drum rolls? Yes! Judges, are you ready? Yes. Yes? Are you sure? Pero las verdes, ¿eh? Okay. All right, so coming up first, Las we verdes. have Hombre. Diabolus. Hola. No sabía que estáis ahí, tío. Los dos. Oh my. Esa habitación ahí de Ghost Pits. Ojo. Wow. Do a spin for us. ¿Qué pasa? ¿Qué ojo? Ojo, vale. El cosplay. No me estaba quedando que ya teníamos a un señor. Who is this? This Diabolus. is the Artemix Elite Hurston armor. Además de la pasta que se gastan en el juego, la de pasta que se gastan en el cosplay, ¿sabes? Look or ask any questions, you're more than welcome to. y a uno se le ocurra mucho que a unos van con metal y Right, todo. I'll guide you. I'll guide you. He can't see anything. A mí me gusta Come this el way de la bolsa. and stand right here. Sí. Just don't move. You'll be safe. We're letting them walk. Las luces, ¿eh? Ready for cosplayer Lleva number luces, ¿no? two Del casco. with Kin En los ojos. En los ojos y en la parte de la roja. Wow. Make some noise for Kin Shadow. No están haciendo muy bien aquí el trabajo de cámara. En cámara, ya se voy a decir. El cámara va a su bola. Sí, no sé, una mierda. O el realizador, vaya, no sé. That was Ken Shadow? That is Kin Shadow. ¿Se valora también la actuación o cómo va? All right, and number three is a little bit special. We have the entire Ninetales gang. ¡Ojo! Hey, you guys know this Buenísimo is la corbata. ¡Ojo! Hostia. ¡Ojo! ¡Qué guapo! I think we're human shields right now. VIP only. All right, I think Jumptown might be safe right now. Está guapo, ¿eh? Hola, que salen unos cuantos también. Not that tight. For a good time. Do this? Squat test confirmed. Okay.
Next. All right, next is Jaime Rosa. I want to move Todos haciendo las míticas gestos. Hasta que se bugueen. Right there. Good job. Molaría que hicieran el T-pose este. Parece Chris Roberts. Ahora es la mitad de Chris Roberts. Not familiar with Jaime Rosa does stream on Twitch, and I was lurking a little bit in his chat while he was making this outfit, and he told me that he has never made a cosplay before, and that he had to learn how to sew and do a lot of different fabrications in order to make this outfit, which is quite impressive for a first cosplay. I've made probably about 100 cosplays, and they look nothing like that, so GG's. All right, up next. Dice Pior, podéis estar tranquilos, hay algunos más frikis que vosotros. Jimmy. Hostia. There we go. I was waiting for that. I'll be right back. Keep going without me. Are we gonna get Jax? Where is Jax? Have you seen him? Have you seen Jax? No. Me encanta el chileno. Es increíble. Are we waiting? Y que el note lleva un año, ha dicho antes en Starfield, o sea que está flipándolo. Let's take a look at him while Tío, we're. está fresco todavía. Anybody Nos want ha to sing a frustrado song? todavía. Eso es. Pero está fresco. Tipo? Mira, esto con la T-pose. Mira, mira, Chupito, All right, for como everybody who's on el. stage, I want you to como do like Sena. your best in-game emotes impression. Oh, there we go. Oh! Will the real Jimmy Did he just please have stand that? up? Like, He always has that. can't see. Eso igual, Jared, el que estaba haciendo de presentador and en Ara, up next we have Britty Kitty. empezó siendo backer. Así, Era un backer, siguió el proyecto y acabó trabajando allí. Y ahora es la cara pública en las redes. Qué bueno. Oh. Qué locura. Can you see in that thing? Sí, el casco es muy bañado. Qué grande. Oh. That's amazing. Bam. All right, Ya ve algo. and next we have Jack Montana. I'm The digging only the one that's backpack. going to be able to bring Luke back. I know. La mochililla. La mochi. Está la mochila con la pantalla, Mira. ¡Ojo! ¡Qué guapo! All right, and next we have a familiar face, Sigillian. Que es verdad que está como poco integrado, pero está guapo. El detallito. Ah, con el traje de almirante. Also, side note, Tiene if you cara de have almirante. never had pizza made by Sigillian, I highly recommend it. You're missing out. All right. And up next we have Cyberwolf 74. Cyberwolf 74. Un técnico de pista. Está muy guapo, Minus 5 points. Este me gusta. Doesn't know where to go. Sí, sí. All right. And last we have Cats. Cats. Guys, step forward on this line. Step forward on this line. In the middle of this. And her Pico sidekick, of course. We can't forget Pico. I love your nice That little is so Pico. great. Step forward. Perfect. All right, judges, feel free to go around, ask questions, think really hard, and let me know when you Fireline, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Estamos aquí concentrados viendo el cosplays que han venido en la CitizenCon. ¿Qué tal, hombre? Estamos conectados con otros canales y toda la historia. El chat. Están bien criados los NPCs en la 4.0, Por las barrigas. Por la barriga del este. ¿Qué están haciendo ahí Es atrás? que a mí se me hace raro ver ya peña de esa edad haciendo crossplay. Are we back on? All right. All right. So that was pretty. That was easier than we thought. You got yours, right? Claro, pero esto se va a ver cada vez más. O sea, piensa que los que tienen esa edad son los que jugaban hace 10 años o 20 a videojuegos también. Entonces ahora ya cada vez va a ser más normal.
So in third place, we have Diabolus in the Artemex Elite Hurston armor, and you win a Tobii Eye Tracker 5 and an A1 Spirit. Congratulations. Congratulations. Awesome job. Wait, and a Spirit? Yeah. Es que sé que el primero que ha salido está muy guapo. La verdad. No habrá niños rata. Habrá mayores All right, if rata. I can have you when you're done, just stand right here. Right. Ya está, ha ganado este entonces, ¿no? No anda mucha épica, ¿no? Al concurso. No, es el tercer puesto. Let's Ah, just tercero. Ah, tercero, right tercero. Vale, here, perdón, no he because then enterado. we're gonna, yeah, Y we're le han gonna dado have un everybody Tobii line Tracker up. que vale 250. I don't know if you can see very well. I was gonna lead you along. All right, right here. Okay, right. Yep. Don't need to get off stage, but right here is fine. Okay. And second place winner, Forrest. Who do we got? Step back, right here. For second place, went with Hydrosa with the advocacy. Woo! Oh. Congratulations. All right, I'm gonna have you stand right here. Sí, es bastante civil. And can we get a drum roll in the audience, please? Make some noise. Las gafas. All right. First place is an OG. This is a Star Citizen that goes back to 2012. I've been to Disneyland with this guy. I've bled with this guy. I pushed him around in a wheelchair. Just so happens to have our first place costume this year. Ken Shadow with the Tobii Eye Tracker 5 and an Anvil Parrot. Ya te digo. And then receive your trophy. Mira, tiene ahí en las fundas para meter los Nokia, ¿eh? Este. El de la flecha clavada. Lleva para meter varios Tobis. Congratulations. I'm gonna have you stand Le podían dar right 6 o 7. Mira, uno en cada We know that velcro de these esos que guys lleváis. put a lot of work and time and dedication into their outfits. So, as a little token of appreciation, we're also going to give everybody here on stage with us today a free ship that I cannot announce until the next panel. So, if you want to know what that ship is, stay tuned for the next panel and you'll find out. But thank you all for being here. O sea, una nave que se llaman For putting all después. this work Claro. into your outfits. The judges, do we have any final thoughts? No, I think we need to get together and take a big photo and then Yeah, go to let's lunch. do that. All right, let's get together. Here. Close gaps. Close ranks. Huddle. Close gaps. Wait, get in here, boy. Say Soul Citizens. Now, say Star Citizen. You too, Tyler? All right, everybody, that does it for us. We're going to take a break for lunch. We'll come back at 3 p.m. with Talking Ship. So, And as your resident social media manager, I have to remind you to make sure you're using the hashtag CitizenCon2953 when you're uploading your photos to social media. We're actually going to reward some of our favorite posts with Estamos some aquí. BKB joysticks, so make sure you're putting those on Twitter or X, whatever Lunch we're calling it break. these days. Luego iremos al Turkey Thank Ship. y'all and enjoy the rest of your CitizenCon. Thank you guys so much. Bueno, ¿qué tal? Vosotros que lleváis más tiempo hasta ahora, ¿cómo lo veis? Espera, bajo un poco el volumen aquí de esta peña. Pues bastante guay, ¿no? Sí, bastante guay, sí. O sea, creo que está siendo lo que en el año pasado no consiguieron, es que fuera dinámico. Está siendo bastante más dinámico. El hecho de que lo presenten en directo y que no sea un vídeo hace que también la explicación sea de otra manera. Y la información que estás sacando está guay. O sea, Me ha parecido a mí que lo ha hecho muy accesible la parte técnica también.
Como ha estado muy... O sea, no han profundizado en Eso muchas es. cosas mucho, ¿no? Pero lo han acompañado como todas las explicaciones con Mucha imagen, mucho recurso. simulaciones, imagen, eso es. El año pasado ese fue el Muy bien. fallo que vivimos en el Sí, Barcidi. demasiado rollo a veces, ¿no? Estaban 3 personas hablando en una mesa. Y era un vídeo de 3 personas hablando. Y de vez en cuando ponían una imagen. Y era como, ¡fua, tío! Estáis hablando de cosas muy técnicas solo Claro. a palo seco. Que ya lo hablaban en los vídeos que hacen de YouTube, ya lo dicen ahí, o sea. Claro. Era como muy extenso, Y demasiado. aquí no teníamos a nadie traduciendo o haciendo comentarios por encima. Claro, te estabas viendo el streaming oficial a palo seco. En un bar que estábamos, además. Entonces, hay que decir, el ambiente estaba chulo, pero fue más duro de comer. ¿Qué Y- es? Bueno, perdón. No, No, sí. Que... eso no, que nos están enseñando tech muy chula, o sea, demos de tech muy chula, que evidentemente no vamos a ver en los próximos 12 meses. Ay, 3 años. Pero está muy chulo, lo que estamos viendo está muy chulo. Sí, está guay. ¿Qué os ha gustado o lo que más? Lo de la nave, lo de la configuración Yo creo que sí. La configuración interna que están preparando por ahí. Ya lo dijeron hace meses, que estaban trabajando en eso, en cómo cambiar los fusibles, Sí, por sí, ejemplo, y reaccionar a estas cosas. Y ya han presentado ahí el esquema, O sea, al menos. todo lo que han enseñado del tema de eso, de ingeniería, ya lo habíamos visto en los vídeos. Solo que con skins o con entornos demo en plan planos. Sí, en plan aparte, sí. En Eso plan es, eso. dibujos, es. En plan, mítico que es un suelo de cuadrados blanco. Que no hay texturas ni nada, simplemente es como un cuadrado, cargan al personaje, interactúan con un panel que está en el aire. Era como en un entorno totalmente de pruebas. Hemos visto todas estas cosas como funcionando. Pero hostias, verlo con interfaz, verlo con... Sí, sí, sí. Y de todo lo que han enseñado es lo único que es realmente gameplay directo, ¿sabes? Eso es. Sí, por otro lado sí. Y Que ver está guay, pero... lo del oxígeno, lo de las puertas, lo de no sé qué... Uf, Está guay, está muy sí. guapo. Y porque realmente ahora mismo para jugar con amigos es lo que les falta, tío. No, en Sí. una nave vas de un punto A a un punto B y no hay nada que hacer. Salvo el piloto, no hay nada que hacer. Y torretas, pero ya. Y ahí yo creo que eso le va a dar mucha vuelta. O sea, lo mismo que tenemos ahora, solo con ese componente, hace que tengas muchas más horas de juego. De hecho, yo lo que vi que comentaba sobre lo de cambiar los fusibles y estas cosas que han puesto ahora más en esquema, hablaban de otra cosa además, que no sé si lo han comentado antes, creo que no, o lo comentarán luego o mañana, que era el tema de la tripulación. La tripulación, los NPCs. De que tú pudieras tener la tripulación en tu nave, ya que si quieres jugar solo, se está muy enfocado este juego a jugar solo, no solo en grupo, que jugando solo tú puedas tener NPCs en tu nave que hagan esas funciones, que esa era la historia. ¿Cómo hacer que un NPC ordenarle que vaya a cambiar algo o qué prioridades le da a qué cosas que tiene que cambiar? Y en eso también dijeron que estaban hablando de eso. No sé, no lo han metido hoy, supongo que porque no lo tienen claro. Justo en la intro, en la keynote, que hemos visto un vídeo, ha sido un vídeo plan sin corte, una cámara sin corte. Pero te lo puedes ver ahora, no es muy largo. Haciendo todo un recorrido muy chulo. Sí. Ha entrado en una nave, en una Carrack, donde había, aparte del piloto, había tripulación NPCs andando. Evidentemente son NPCs que no están glitcheados porque está... Porque solo estará él en el servidor. Pero ya había NPCs. Porque no son libres. Claro. Pero bueno, eso también era una cinemática, así que tampoco... Sí, sí. Ahí no nos puede... Pero bueno. Han hecho trampa y muchas cosas. Eso es. Estoy viendo si hay algún... Ya cuando avancen más, estas cosas que se van dejando, que son muy importantes por el hecho, eso de que digo, de poder jugar tú solo, como el que dice, o no tener, Sí. no necesitar siempre a 4 personas, sino que a veces sí, a veces no, que puedas contratar. No sé si habrá niveles de ese tipo de gente que contratas, de pues yo que sé, que es más tipo el ¿cómo se llama? El de Bethesda, tío, el Starlife iba a decir. El Starfield, sí. El Starfield, que tiene esa gente que depende de qué personas coges, pues tienen más especialidad en una cosa o en otra, yo qué sé. No sé si irá por ahí, entiendo que sí. Perdón, volvemos al directo un segundo. Sí, ¿qué ha pasado? ¿Cuál? ¿Hay otro? ¿Hay otra página? No, han sacado un artículo. Pyro Preview Channel Studel. ¿Eso dónde está eso? ¿Qué es? ¿Cómo a ver? Espera, Ah, esto es lo que comentaron. CS.
Por cierto, los phones por horas a las 19, a las 7. O sea, a las 5 de la tarde se ha recaudado 26. A las 6 se ha recaudado 24. Y a las 19 se ha recaudado 29. 29.000 dices, ¿eh? Sí, claro. Vale. Siempre con 3 ceros. Así ya. Solo hoy. Claro, esto no se acaba de actualizar. Claro, por hora se va actualizando bastante. O sea, eso. La última hora actualizada son las 7 de la tarde. Hoy, de momento, lo que tiene leído. Hoy es 20. No, claro, hoy es 21. Ayer se recaudó 500.000. Hoy. ¿Qué porra hacemos? Bueno, van a presentar nave ahora, ¿no? Sí. Claro. Pues aquí va a Hoy al subir. millón yo creo que llega. Yo digo 2 millones. Van a Yo digo presentar que hoy nave se que no sé si estará a la venta ya, pero bueno. Yo creo que van a anunciar concepto y Fly Ready. Vale, Sí. les bajo el volumen otra vez. Yo creo que eso, va a haber ambos, un concepto y un Fly Ready. En concepto creo que van a sacar una capital. Y en Fly Ready, alguna así más pequeñita. ¿Qué pasó hace 10 días? Que también recaudaron 500.000. Hace 10 días. No me suena a ver nada. Es que estos días han sido muy moviditos, ¿eh? Porque han sacado 2 parches en un mes y se han ido anunciando cosas. La última semana 4,5 millones, tío. O sea, es que esta semana ha salido la A1, la bombardera pequeñita. Y la versión nueva, ¿no? La 420, la 320, la 321. La 320 y la 321 ha sido este mes. Lo que pasa es que 21 es medio parche. O sea, ahí la mitad de las cosas no han salido. Que estaban programadas. Y de la primera parte. Se me ha ido un poco el hilo. ¿Qué hemos visto en la primera parte? Sí, lo de los mapas, vamos a decir. Sí. Va a estar muy guapo. Eso, Car, te lo tienes que ver, ¿eh? ¿Lo de los mapas qué es? ¿Cómo reacciona el agua a El las agua naves? Han metido simulación de agua Sí. y destrucción de estructuras. Vale. Tipo Battlefield. Y cómo esas estructuras que estaban al lado del agua caían al agua y el agua reaccionaba. O sea, así increíble. Y esas estructuras rotas, pero eso son más en qué? ¿En algún planetas, FPS o no? Era un outpost, ha pasado una nave, ha disparado y se rompía en trozos. Y luego han estrellado una nave contra una especie de ruinas de outpost. ¿Y eso se queda para siempre así? No sabemos. No sabemos. A ver, pueden hacerlo con el server meshing, ahora no. Quiero decir, se lo van a cargar todo. Nos lo vamos a cargar. Acabo de leer un poco el documento, bueno, el artículo del Preview Channel. Sí. Y es básicamente un PTU antes del PTU. Vale, sí. Y lo que dicen específicamente es que a partir del 31 van a abrir ese Preview Channel para acceder a Pyro. O sea, ya a partir del 31 se puede acceder a Pyro. Y, o sea, es otro. En vez de PTU será PC, entiendo, ¿no? Sí. Y es antes del PTU. O sea, una vez que esto está probado, lo llevan al PTU y luego lo llevan al live. Claro, o sea, pero ¿sabes por qué está pasando esto? ¿Sabes por qué está habiendo esta subdivisión de pruebas? Porque el PTU está implementando la capa de replicación. Entonces necesitan una versión más de pruebas. Solo para implementar las sí, o cosas sea, lo en la explican capa de luego más en replicación. detalle y tal, pero... Entonces, el PTU también... que conocíamos hasta ahora se divide en, pues en este caso, Pyro y capa de replicación. Y luego tenemos el PU habitual, el live. O sea, lo que dicen también es que, claro, ahora van a meter tecnologías tochas como el server meshing así eventualmente. Claro, y claro, necesitan hacerlo necesitan un paso más. Eso es. Sí, porque ya han aprendido como con la 18. Con la 18 metieron el PES, el Persistent Container Streaming. O sea, eso que nos han explicado antes de que todo se subdivide en celdas y entonces tú vas cargando solo por partes. Si estás dentro de una nave, cargas lo que hay en esa nave y lo que está alrededor de esa nave. Si te sales, es todo cajitas dentro de cajitas. Cuando metieron eso, se cagó. Se cagó todo. Sí, normal. O sea, la 18 fue horrible. Fue el peor parche que se recuerda.
Lo del audio también tiene buena pinta, ¿eh? Lo del audio. El audio está es guapo, verdad. sí. A mí la verdad que el modo realista me parece bastante guapo. Sí, Sí, se nota todo como más integrado en donde está. Es como Sí. que el audio no está separado de donde estás, es como mucho más encapsulado ahí. Y el que haya una diferencia cuando estás en FPS en si hay aire o no hay aire alrededor tuyo, Eso está es. muy guapo. O sea, ahora también hay una especie de diferencia, se escucha más eso ocurre, por ejemplo, si entráis en el modo este de Arena Commander, de FP, de combate, cuando sales de las estaciones a la parte de sin oxígeno en algunos mapas, se nota esto, escuchas más tu respiración. Sí, y el sí. sonido de las balas es distinto, pero aún sigue sonando. Habiendo escuchado eso, suena peor. Sí. Vale, igual, ahora vamos a saltar un momentito a Randrian, porque creo que va a hacer sorteo. Ah, que estás mirando directos de otra gente. Sí, lo que estamos viendo son directos de otra gente. Vale, vale, eso vale. es, a cara perro. Mierda. ¿Qué estáis viendo vosotros ahora? Uy, nada, yo de Will Be Right Back de ellos. En tu stream, esto de Senur, pero súper a tope. No sé por qué has añadido. Está súper zoomeado. No Pero sé qué has sí, hecho. sí, lo he hecho pequeñito. Espera, estáis viendo a Senor, ¿no? Sí. Vale. ¿A quién? Ahora lo veis bien. Sí. A Senor55, un chileno bastante gracioso que está con Railker, el que hace los vídeos de Lore. La comunidad le llama la voz del verso. La verdad que se trabajan mucho los vídeos. Y luego esto tengo por aquí, esto lo voy a quitar. Este era el artículo, ¿no? Eso es. Vale, sorteo. Vale, gracias. Hay un montón de gente con Star Citizen, claro. JB, punto de salto. Justo los dos canales están con el tema del sorteo. Archvenger. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién es? ¿Cómo se llama ese que estáis viendo? ¿Decís? Senor. ¿Senor? Como ¿Que con señor. X? Señor. Ah, señor. No, señor, pero sin N. ¿Senor? Con N. Senor 55. Y luego estamos viendo también a Ramdrian. Con 2 M's. Te lo escribo por general. Bueno, espera, te pongo el. Ramdrian creo que sí. entero. Este por un lado. Este por el otro. Ya va a parar un poco, chicos. Ok, yo lo que voy a hacer. Bueno, acaba de llegar Andrea y creo que vamos a cenar enseguida. Sí, también. Pero, si sobra tiempo, no sé cuánto tiempo se van a tirar. Vamos a organizar esto. Mi idea era, al terminar de cenar y eso, meterme al juego un poco. Está en una orilla. Descargado... A ver, aquí que pone hasta las 12. Una hora. Hasta las 12, una orilla. Bueno, sí, entre Yo que ya veré, cenamos a ver qué bus tengo después de cenar. Os comento si eso. Ok. Vale. Vale, pues. Muy bien. Ahí. Hasta luego. Pues. Hasta luego. Que hay que poner play. Dices que me has pasado algo, ¿no? Espérate. Un momentito. Voy a saludar a Andrea, que acaba de llegar.
Aquí estoy. Vale. ¿Qué dice Pure, hombre? Vale, tengo uno por aquí, otro por aquí. Dice Gato Malandra, dice, es sencillo. Si alguien gana, pasa mis datos. Carl, hemos visto, han sacado vacas espaciales. ¿Vacas y espaciales? Las ballenas, Y ballenas. voladoras. Las ballenas voladoras de Horizon. ¿Pero qué quieres Las hemos decir? visto ahí en 3D. ¿Qué es eso? Ah, está muteado. Ay, perdón, ahora. ¿Qué dices? ¿Qué era eso? ¿Que son vacas espaciales? ¿Han hecho animales espaciales como...? En Pyro se han visto a unas vacas Stellaris? pastando. Vale. Y en Horizon hemos visto las ballenas. No era en Pyro, era en Microtech. Ah, sí, perdona, es verdad. Sí, sí. En Pyro ha sido luego, eso es. En Microtech se me han visto, eso es, las vacas, y en Horizon las ballenas. ¿Sabes la escultura que hay de una ballena volante de esas en la ciudad del aire? En Horizon, el gaseoso. ¿Sí? Pues esas. Ahí, ¿sabes? Ahí hay una escultura de una ballena no me acuerdo, voladora. tío. Pues... Ballena... Horizon... No, chicos, yo marcho a la cama. Ale, que descanse usted. Chao. Hasta luego. Chao, hasta mañana. Esto, te paso... A ver. Te paso en el Discord una imagen. O sea, eso es un concepto, pero la verdad que era bastante parecido. Ah, me suena. Vale, he visto aquí esto, espérate. Mira, justo estaba No buscando tenía por otro tantos lado. pelitos. Pero rollo animal en el espacio, tipo Stellaris. Sí, animal, sí. En el aire, sí, estaban las naves pasando. En fauna. Eso es, en plan fauna. Qué gracia. Las vacas. Y las vacas igual, sí. Pero esto es del tamaño de una nave, ¿eh? Ah, en el aire dices, vale, pensaba que es en el espacio, tipo Stellaris, ahí que hay como animales, ¿no? Que son... No, esto Vale, es vale. en la atmósfera de Horizon. Sí. Vale. Un segundito, ahora vengo otra vez. Stormwall se llama aquí. Space Whale. Vive en la atmósfera de Crusader, dice. Eso es, sí. Solamente Y eso, esto. que es del tamaño de un constelación, más o menos. Buen bicho. 100 metros. Eso, se cazan porque se ve que tienen alguna especie de recurso valioso, dice. Se pueden cazar. Eso, tanto las vacas como eso lo enseñan rápidamente en el vídeo inicial que han enseñado. Está bastante guapo. A ver. Lo tendrán en YouTube puesto eso, ¿no? Supongo. Sí, supongo que estará ya, sí. Por aquí no. Pero no parece que lo hayan subido todavía. No, estaba mirando, no. Hace un día. Crusader Spirit, no. A otros años han subido las cosas súper rápido. Para mañana estará. Porque en el stream de Twitch no se puede tirar atrás, no. No. El de YouTube se puede, pero no sé, creo que no hacen stream en YouTube. No están haciendo. No, pues lo sacarán mañana o lo que sea. Es muy promocional porque también repiten muchas cosas que la gente que sigue el proyecto ya sabe.
Hostia, las vacas, las estoy viendo. Space Cows. Qué feas, tío. Son rarísimas. Sí, sí. Quasi Grazer se llama. Se pueden usar sus huevos para cocinar. También se pueden usar su comida, su carne. Y las pieles, depende de qué sitios, para hacer ropa. No sé si se van a meter en estos rollos de coger animales, sacarle la carne, sacarle las pieles. Supongo que por ahora seguro que no. Que esto no se acaba eventualmente nunca, igual tío. algo sí, pero por ahora. Es que la sensación esa de que cada año faltan más años para que se acabe. Nos ha Sí. ocurrido ahora que ahora. Eso es así, Simulación de agua. ¿Qué quiere decir? Bueno, a lo mejor te puedes meter en el agua. Y ya que te pones, voy a hacer naves debajo del agua. Bueno, ya empezamos. Y ahora naves que irán por tierra y por agua. Y naves que irán por aire y por agua. Y boh. Mi hijo, cuando ha empezado el directo, al principio de todo, le he preguntado de lo que has visto tú así que te he ido hablando y has visto y no sé qué, que llevan 10 años en el juego. Y digo, ¿qué te imaginas del juego? Y la palabra que me ha dicho ha sido infinito. Claro, claro, sí, sí. En todos los sentidos. Infinito. En desarrollo, digo, en todo. Qué bien lo ha explicado. Sí, sí. ¿En qué estamos? Me va a llegar la cena. La pausa. ¿Estos también han hecho pausa? Sí. Vale. ¿Qué se ha ido? Ya se han ido. ¿Qué se ha ido? Quedamos 3, ¿no? Sí. Estoy esperando la cena ahora. ¿Habéis pedido por ahí o qué? Yo sí, yo he pedido. No, yo ya he cenado. Soy. Con los peques hay que cenar pronto. Sí. Star Citizen, regalos y productos, ¿qué es esto? Hostia. Red Bubble, han hecho cosas de Star Citizen. Vale, pues cambiamos a este de mientras. Un segundito. Que dice que te regalan una especie de moto si traes a un amigo ahora. Sí, sí. El Hoverquad. ¿No da la sensación de cuando saquen el juego ya todo el mundo va a tener todas las naves? ¿O la mitad de las naves? Sí, yo también tengo esa sensación de que en plan no quiero comprar más por eso, porque De nada de progresión luego. porque progresión después. Y además porque ya se pueden comprar in-game, tío, no merece la pena. Sí, pero Claro, yo no eso sé es. si ese precio va a ser el final, ¿eh? Porque a mí me parecen muy baratas. O sea, no... No, lo que pasa, sí, lo que pasa es que luego eso ya lo han comentado por ahí. Espera, voy a bajar un O sea, poco. una nave debería valer una barbaridad. Pero una No, lo barbaridad que- que digas, ¡buah! Para conseguir una tengo que estar ahí meses, tío. Pero lo que se comenta es que lo que está inflado es el precio que ganas tú en las misiones. O sea, por un lado eso y por otro lado el precio in-game de las naves. Ya. Pero que sobre todo, donde ahora está inflado y donde en su momento recortarán, es en lo que ganas tú por un trabajo.
O sea, que sí es probable, comentaban, luego ya esto ya se verá, pero que sí comentaban eso, que igual tengas que, pues para comprarte una nave, currarte un mes. Claro. Depende de qué nave, claro, pero... Evidentemente. Sí. Y que luego las naves capitales no sean viables para una persona. Eso, que sean literalmente para una comunidad, para una asociación, para un grupo de jugadores. Que digan, este es el proyecto. También es complicado eso ahora, ¿sabes por qué? Porque si alguien ha comprado una nave de esas por 2.000 euros, 3.000 euros, al final sí que será un pay to win, que no debería ser. Pay to win en el pasado. Pero juegas con el... Yo creo que hay la estrategia a utilizar, que la gente se te va a quejar igual, ¿eh? Pero la estrategia a utilizar es en los seguros. ¿Por qué? ¿Por qué? Regular con los seguros. Lo cuánto te cuesta el seguro de mantenimiento de esa nave, qué pasa si no lo pagas y se te rompe la nave. Eso. Que tengas una chance para perderla, vamos a decir. Hay a haber movida también, porque si tú has pagado dinero real... Claro, ahí hay movida. Sí, hay movida, sí. Pero tú has pagado dinero real por donar. O sea, tú has donado a un juego dinero, no has comprado una nave. Ya, pero bueno, no sé, ¿sabes? Sí, es un jaleo que creo que no están gestionando ahora. Porque da igual. Bueno, yo creo, o que no quieren, porque yo me imagino que se lo ven venir. Dice, oye, ¿qué pasa si un tío ahora me ha pagado 700 euros por una nave y la pierde? Claro. ¿Ha firmado algo este señor cuando la compró de cuando entres al juego es responsabilidad tuya que puedes perder 700 euros? Eso es. Y uno que se la compra dentro del juego no pierde 700 euros, sino que pierde horas de juego. Claro. 700 o 2000, yo qué sé. Es un temario. Y tengo otra pregunta. ¿La comida será perecedera? Y si es perecedera, si la pones en una cabina sin oxígeno, ¿dura más? Esa es una pregunta muchísimo más importante. Me parece muy interesante. Es muy importante que te esa pregunta ahora. O sea, si yo la pongo en dos compartimentos que cierran las puertas y quito el oxígeno, aparte de que se ahoga alguien, ¿el bocadillo dura más? Eso es. O una vaca. La carne de una vaca. Si te traigo ¿Tienes una vaca en la nave? He visto lo que haces con las naranjas. Si te traigo una vaca, le sacas la leche. Claro. Dice, No, por ahora podríamos mirar a Atmo también, de mientras. Está Atmo en... Están haciendo algo, no sé qué están haciendo. Lo que estoy viendo es que Senor están ahora con la competición de 1 contra 1 que van a hacer allí. Dice Guspito. Peor. Y el tema tanques, iban a sacar tanques, ¿verdad? Bueno, ya, competición de tanques. ¿Ya están? ¿Ya se puede jugar a los tanques? Está el modo, sí. Dios. O sea, no los he probado los tanques todavía, nada. Pero. Bueno, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Cuál es el plan? Yo igual me hago una pausa a estar un rato tranquilo, pero luego vuelvo, vamos. Yo hasta aquí, hasta el final. Yo estoy aquí, yo voy a cenar aquí. O sea, estamos. Bueno, igual no me estáis oyendo. Sí, de lejos. Sí, nada más o menos. Vale, si se me ha entendido, listo. Perdón que ahora habrá mucho ruido de sonido. Ahora lo... Un segundito, me quito los cascos, me alejo. ¿Una que prefieras más? Vale. Estoy viendo Release View Progress Tracker, no. Release View.
Sí, estoy viendo el roadmap este y... A ver, ¿qué habéis puesto por ahí? ¿Has cambiado algo? Es que no, ya no ponen cosas. O sea, ya... Al pararon. menos no sé verlas. Espérate, a ver. Ah, sí. Ahora. No, estas son las previas. Sí, en el roadmap yo creo que lo updatearán ahora, después de la CitizenCon. Ah, no, Porque ahora no hay... la última es la 3.21 que ya ha salido. Sí, no hay más. O sea, antes se ponían, me acuerdo que había mogollón antes de, buah, de aquí a un año, no sé qué. Al principio sí, al principio tenían. Eso ya dijeron que iban a reducir porque era una locura. Que no podían mantenerlo. Pero que no haya ni siquiera una o dos más. No hay nada, ¿eh? Sí, no hay nada. Pues sí. Bueno, pues yo os voy a dejar un rato y luego vuelvo. Muy bien. Venga, hasta luego. Venga, hasta ahora. Dice Pío, ya no se deben plantear para no pillarse los dedos, ya. Es que al final, todo el roadmap al final era un poco... La idea está bien, pero es eso, es un compromiso constante, ¿no? Es una especie de ¿en qué me puedo quejar dentro de un mes cuando eso que has puesto no esté? ¿Sabes? Todo el rato, constante. Y han dicho, mira, como mucho la siguiente, que es la idea que tenemos es hacer esto, y a ver si llegamos. O sea, era poner el roadmap un poco era todo lo que voy a tener que ir retrasando conforme lo vaya poniendo, lo voy a poner ya, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Todo el roadmap era un poco humo, efectivamente. Era un poco humo. Sí. Madre mía. No, lo decía al principio. Me da la sensación, todo el rato. Sí que ha habido como el último año ha habido una especie de como de frenazo, entre comillas, por este tipo de cosas, ¿no? De como eso que lo que va a venir. Pero igualmente, cada vez que veo una CitizenCon, a ver, que es un poco lo suyo, ¿vale? Pero sí que me pasa cada vez que veo una CitizenCon que es... ya me empieza a dar ansiedad, un poco, entre comillas. Quiero decir, se van acabando cosas, pero siempre veo muchísimas más por hacer. Y me estaba pasando al revés hace poco, aquello de que empezaba a ver que ya no prometían nada, iban cerrando lo que tenían, pero vuelvo a ver como cosas que dices, buah, se van a meter en esto, se van a meter en lo otro, si es que a la velocidad que han hecho esto, hacer esto otro es una barbaridad. Ya lo del agua que decíais, que seguro que habrá naves que se meten dentro del agua, empezamos con un Subnautica aquí ahora, brutal, animales en el espacio, ojo, pone por el Wikipedia al menos que la carne de la vaca se podrá comer, que la piel se podrá tamear para hacerte ropa, que pone huevos que podrás comer, dices, bueno, meterse en eso es como, de nuevo, hacer otro juego más. Están haciendo como muchos juegos a la vez, ¿no? No sé, son mucha gente y están haciendo muchas cosas, pero me da otra vez la sensación un poquito de que vuelven a tener como abrirse, o sea, es como un fuego artificial, ¿no? Peta y salen un mogollón de ramificaciones más y dices, ¡buh! Y cada una de esas, ¡buh! Otras tantas, ¿no? Y dices, madre mía. Y de que lo que he visto hoy también son cosas que dices, creo que eso que me estáis presentando que va a estar, ya debería estar. O sea, vuelvo a tener la ansiedad de, hostia, me están volviendo a prometer, ¿no? A prometer. Y dices, buh. Dice Pure, a ver, si sacan la definitiva, se les acaba el chollo. Y de momento, ¿cuánta gente está viviendo de lo que anuncian? Ojo, que no digo que no estén currando. No, está claro, ¿eh? O sea, está clarísimo y eso todo el mundo lo sabemos. Es una empresa. Al final es una empresa. Dentro de que sea el sueño de Chris, todo el rollo, es una empresa, va a ganar dinero, está clarísimo, ¿eh? Y todos los que ponemos dinero sabemos que es por intentar que saquen un juego muy guapo para disfrutarlo. O sea, nuestra parte sí que es más de cariño y artística, dijéramos. La suya es más también artística, pero también ya enfocada a dar de comer a un montón de gente y a él durante años, ya ves, llevan 10. ¿Vale? ¿Dave, qué pasa, Dave? ¿Cómo estamos, tío? Pero lo que te digo, lo que decía al principio, hace 4 años que digo que quedan 4 años y hoy te digo que quedan 4 años o más. De nuevo, ya no te dejan ver siquiera lo del escuadrón porque, bueno,
El escuadrón yo creo que está ligado totalmente a la versión final, porque al final no puedes cerrar un escuadrón, depende de qué cosas puedes cerrar con el escuadrón, pero no lo puedes cerrar si sigues implementando cosas de sonido, por ejemplo, o de cómo se reacciona los servidores cuando tú te vas y te vienes y todo el rollo, las naves, en fin. Es como que, y un poco lo que le he preguntado a mi hijo al principio del directo, que estaba peor por ahí, le he dicho, con lo que tú has visto hasta ahora y lo que sabes que yo te he ido diciendo y tú has ido viendo de este juego, ¿de qué crees que va? Y me ha dicho, infinito. Brutal. Brutal. Ha dicho, infinito. Y digo, ¡fua! Pues esa sensación. Mi hijo con 7 años que ha visto 4 cosas. Esa sensación me da. Insisto, todavía no he visto, ni he visto que vayan a decir nada sobre muchas cosas que son realmente muy serias. Con el tema de que haya muchísima gente conectada a la vez. Con el tema de la exploración. O sea, la mecánica de exploración, vamos. Ni el mínimo intento de nada. Cuando las naves más caras que vendieron al inicio, sobre todo, eran las de exploración. Y no hay nada de eso. O sea, y no solo eso, sino que una exploración además requiere de una cosa mucho más heavy todavía que la misma mecánica de exploración. Que es, ¿qué exploras? Si hay 2 sistemas. Quiero decir, debería haber 100 sistemas, como mínimo. Y ya es poco para millones de personas. Entonces, todo eso queda como a... No sé si eso que decían que iba a ser medio procedural o procedimental y medio a mano, pero estamos haciendo herramientas de procedimentales que se han vuelto como a olvidar un poco, entre comillas, porque había unas mecánicas muy chulas, ¿no? De cómo se montaban las naves procedimentalmente y internamente ellos, no tu máquina, claro, pues para todos igual. No es un juego de una persona. Claro, todo eso que se ha como ido dejando por ahí, no sé si es decir, no vamos a hacer planetas procedimentales porque no es lo mismo que hacerlo manual, ¿no? O que vamos a hacer una especie de mezcla de uno con otro. Pero todo eso que es tantísimo trabajo, no sé si van a hacer, tipo, que no creo que sea así. Lo que decías, Pure, ¿no? De ¿cómo se llama? De que es una empresa. Dices, vale, ¿y si sacamos, yo qué sé, 10 sistemas y vamos sacando un sistema cada año o 2 sistemas cada año y eso da más pasta? No sé, en este tipo de juegos como que tiene que estar abierto. Dice, ¿cómo que dice? ¿Qué dice? ¿El qué pasa? ¿Qué pasa, Guspito? ¿Me has dicho algo por ahí? Perdón. ¿Me oyes, Cal? No te oigo. ¿Hola? Ahora, ¿Me sí. estás oyendo? Sí, te oigo. Vale. Que estaba interactuando contigo. O sea, estás en Discord, yo te oía normal, pero tú a mí no me estabas oyendo. Ah, ¿qué me dices? Bueno, ya da igual, porque te has ido del hilo. No, sí que te respondía a lo de... No han dicho nada de lo de... muchos jugadores en el mismo server. Hombre, eso evidentemente es el server Messi y con eso amplías la capacidad de poner todos los jugadores que quieras, porque si cada servidor puede, por ejemplo, alojar 100 personas, que es lo que estamos ahora, vamos a suponer, sin ampliar potencia, y puedes tener 100 servidores, pues empiezas a multiplicar. Ya, pero yo eso no lo he visto. O sea, te pones 10 jugadores en pantalla y se caga todo. El server Meshing aparte, que internamente como lo gestione, vale, pero como yo lo veo aquí es horrible. Pero porque lo que te está petando es el servidor, pero lo hemos visto. Hoy justo hemos visto cómo funciona el mini server meshing. Lo acabamos de ver. Sí, no. Y eso, aplicado a la escala grande, hace que tú puedas meter todos los jugadores que quieras. Pero yo lo que he visto es cómo funciona internamente de cosas que se dejan, que te vas y cómo apareces y cómo no sé qué, y cómo gestiona él internamente. Pero no el rollo de cómo a mí me llega la señal de que hay 20 jugadores delante mío. Pero ese es el problema. Es muy sencillo. Y hablo de 20, que se podrán juntar 2000. Tú ahora entre semana te conectas a Australia o a Estados Unidos en una hora nuestra, que allí es pues de madrugada o es por la mañana, o sea que no hay gente. Si entras en un servidor que haya menos de 20 personas, los FPS de servidor llegan a los 15, a los 20 FPS de servidor. Si entras en un servidor así de fresco,
los NPCs funcionan de locos. De hecho, la dificultad del juego sube muchísimo. Incluso minar es más complejo. Todo sube, digamos, se hace más dificultado porque, porque de repente los NPCs reaccionan, porque te disparan, porque apuntan, porque no se quedan mirando a la pared. Porque lo que está fallando son los FPS desde el servidor, que no pueden con tantas personas. Entonces, si tú consigues que un servidor no tenga que gestionar a 50 personas en todo el servidor, sino que haya para un sistema solar, ponte 5 servidores, cada servidor igual puede manejar a 50 personas. Bien, pero me parece muy poco, ¿eh? Por ejemplo. Funciona bastante bien. Entonces, si tú esto lo escalas a, pues yo qué sé, a 100 servidores por sistema solar o por país, o depende de cómo lo escalen. No sé cómo lo podrán escalar, cuántas máquinas físicas van a tener y cómo se... Pero al final, todos los humanos no estamos en un sitio, vamos a estar poco a poco repartidos. Y si cada servidor puede gestionar con toda su potencia una zona para pocas personas, lo que vamos a conseguir es que pues de media estemos siempre 20 personas para un servidor, los FPS del servidor sean grandes y entonces todos vivamos una experiencia buena. Claro, No sé. hasta que no vivamos ese cambio, seguimos limitados y seguimos viendo a NPCs que se cagan encima, 30k... Pero no por NPCs, es más por el rollo de los otros jugadores reales. Con los otros jugadores pasa lo mismo. Lo mismo. Que es ahí cuando se estropea un poco y dices, wow, no, lo que está pasando. Claro, pero pasa lo mismo, no puedes simular... Es que no hablamos de 50 ni 100, hablamos de miles. Que es que vamos a ver a lo mejor 1 millón de personas jugando a la vez en un sitio muy pequeño al final, porque son dos sistemas. Pero o sea, no son Elite Dangerous, que es como muy difícil encontrarte a alguien. Pero actualmente no hay 1 millón de personas jugando a la vez. No, O sea, pero lo habrán. Números reales. Lo habrán. O 300.000 personas, da igual. Sí. Pero no vamos a estar 300.000 personas. Cuando haya 300.000 personas en el juego, no va a haber 2 sistemas solares. Va a haber más. Eso es lo que yo pregunto. ¿Cuántos más? Pero si ya tienen hecho lo mínimo 3. Sí, y las han enseñado antes. 3 o 4. Pero 3 o 4. ¿No creéis que en 10 años eso es muy poco, teniendo la vista que va a estar dentro de 2 o 3 o 4, como dicen? Lo que pasa es que ahora me parece que no. Los sistemas, esto es una bola de nieve cada cosa. Que los sistemas ahora los pueden hacer muy rápido. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad porque Pyro llevan 2 años haciéndolo. Y lo han ido retrasando y lo van a retrasar más. Pero, no. He ido enseñando Pyro durante 2 años. Por eso, que no está acabado. Pero... Pyro está hecho. Pyro está hecho desde el año pasado. No funciona. Pyro... Que no. No lo tienes, pero Pyro está hecho desde el año pasado. Más fácil. Han estado hablando antes de Pyro precisamente, de que lo estaban dejando ver allí en sus ordenadores de que habían puesto allí. Sí, eso es una cosa que ya nos Sí. Con lo cual, si ya lo tienen hecho, o sea, sí, no creo que... pero 2 sistemas, 10 años, insisto. Por mucho que aceleres... Pero esa no es la vara de medir. O sea, que decir, eso es lo que has hecho. O sea, es que estás viendo, vale, llevo 10 años y lo que tengo es esto. Sí, pero estás creando esas herramientas. Sí, yo ya lo sé. Pero desde que dijeron que yo he creado herramientas para ir más rápido, no han ido más rápido. O no es la velocidad exponencial que requiere que dentro de 4 años tengas 100 sistemas. Lo que pasa es que lo que te comunican a lo que hayan hecho y estén haciendo por detrás no es lo habrá uno más o 2, no 55. Es lo que me refiero. No. Que hay una diferencia muy, muy grande entre lo que se supone que debería ser para poder explorar, que digas, buah, me puedo perder y nos podemos perder 500 personas que no hayamos explorado lo que hay, a que no, ahora es que no hay nada, en principio. A no ser que se invente una mecánica que no tenga que ver con los sistemas. Que será raro, pero bueno, la gracia será descubrir cosas, ¿no? No sé, es las cosas que me dan miedo son esas. Quiero ver cómo se comporta tanta gente en un videojuego porque no lo he visto en ninguno, realmente. Y los que he visto que hacen eso, lo que hacen son cosas de ralentizar el tiempo porque no hay manera de gestionar eso, o porque realmente se ha inventado algo que sí que funciona. Digo, vale, cuando lo vea... Hay una charla, es un stream que te tienes que ver, de hace un par de semanas, de Arca, que Avenger, bueno, otro sí, de la comunidad sí. hispana. Hace un podcast, es de 3 horas, lo ha separado en 3 vídeos en YouTube, con un pavo que se dedica, es ingeniero de sistemas y se dedica a hacer server meshing en sistemas industriales, es decir, en el mundo laboral, que nada tenga que ver con videojuegos, ¿vale? Sí.
Entonces, él habla desde la experiencia de cómo funciona eso en la vida real. Y da muchos detalles. Unos en plan pesimistas y otros optimistas. ¿Vale? En el sentido de que, en plan, no, que aquí Star Citizen y Chris nos están vendiendo la panacea. Y, o sea, en plan, el futuro. Y sí, es el futuro en los videojuegos, pero esto ya existe. Y esa es la parte buena. Es decir, no están inventando una tecnología. Están cogiendo una tecnología que ya existe y la están metiendo en los problemas que plantea el videojuego, que es pues el nivel el bitrate al que tiene que ir, esas exigencias que tiene el videojuego. Pero en plan, él lo veía totalmente viable. Era una cosa que simplemente hay que dedicarle horas y dinero. Y es una cosa que Star Citizen tiene. Y ya está, o sea, va a ser viable y funcional. Esto se puede conseguir. Lo que pasa es que nadie lo ha hecho porque nadie ha acumulado tanta pasta y se ha querido meter a esto. Pero es una tecnología que ya existe. Y es muy interesante porque habla desde su punto de vista técnico. Y está muy guay. La primera parte, la segunda parte hablan con otra persona de otro tema y a mí me resultó menos interesante. Pero la primera parte esa, a mí me esperanzó mucho y entendí cositas. No. Porque habla un poco técnico de esto. Yo ojalá, y confío, estaba ahí. Lo que pasa es que me da mucho miedo porque, en todo caso, lo que va a requerir es de una especie de stream diferente al que tenemos ahora. O sea, que no seamos nosotros los que gestionamos esas cosas y que no es que sean, no 10 servidores, sino muchísimos servidores por parte de Chris Roberts, además, los cuales habrá que pagar. No, pero todos aún ahí lo que han enseñado antes. Se veía como el server meshing funcionaba, cómo tiraba también de tu propio cliente para que, o sea, que se explotara el servidor y no te tiraba como antes. Eso te acaba de explicación. Eso es otra tecnología. Eso Pero es bueno, que que va hace unido. que el juego no tenga que gestionar a los jugadores. Que eso es otro avance, otro desahogue para el servidor. Por un lado, el juego se simula en un servidor. Sí. Hay otro servidor encargado de conectar a las partes. Y luego están los clientes. Entonces, los clientes nos conectamos a la capa de replicación. La capa de replicación es el comunicador entre clientes y simulación. Entonces, si el servidor se cae, a esta capa de replicación van conectados todos los servidores. El servidor 1, el 2, el 3, el 4. Tú estás simulando en el 1. Y el 1 se cae, porque le da un 30k. A ti no te echa del juego. A ti lo que hace la capa de replicación es buscarte el siguiente disponible. Pues ponte que es el 3. ¡Pum! Y te conecta al 3. Entonces, sí que vas a ver durante unos segundos que se queda todo friseado y de repente, ¡plac!, sigue simulándose. Que es lo que nos han enseñado antes. Lo que han enseñado antes no se quedaba friseado, seguía jugando el tío, lo que pasa es que luego le volvía para atrás. Eso es, pues, se quedaba friseado el mundo, como nos ha pasado en miles de juegos. Te quedas como friseado y de repente recorres o vuelves hacia atrás, o de repente todo se recoloca otra vez en la simulación y ya a partir de ahí avanza el tiempo. Entonces, eso ya evita las desconexiones a 30K y hace que, en caso de que te reconectes, sigas donde estabas. No tengas que ir otra vez a la cama, o sea, eso repara muchísimo gameplay, muchísima experiencia. Y desahoga a los servidores porque ya separas las dos tareas. Entonces, eso es la hostia. Y eso es el siguiente paso, ¿eh? El server meshing todavía es un paso más. El siguiente paso es el separar juego de conexiones de cliente. Y el siguiente ya es que esto ocurra dinámicamente. Bueno, primero estáticamente y luego dinámicamente. Y decir, vale, Stanton lo van a simular los servidores 1, 2 y 3. Pyro, el 4, el 5 y el 6. Y entonces tú estás conectado en el 1, se te desconecta, te conecta al 2 o al 3, porque son los que te corresponden y tal. Y luego la parte dinámica es que los servidores ellos puedan ir simulando distintas zonas del universo según sea necesario. Por eso la capacidad de que el día de mañana haya 1000 jugadores en una zona, porque si un día una asociación de jugadores decide juntarse en Pyro, pues entonces el server meshing lo que va a decir, vale, tengo 1000 jugadores aquí, no me vale con un servidor, voy a asignar 5 servidores a esta zona. Porque tengo Stanton, que hay 3 jugadores en una esquina, entonces ellos se quedan con uno y a esto les asigno 5 que tengo aquí colgados, que no haciendo nada. Entonces, con eso consigues que dinámicamente puedas ir asumiendo picos de jugadores. Que al final es proceso, es capacidad de proceso. Y de redes, o sea, velocidad de red. Eso lo tienen que dar ellos. Y claro, eso valdrá mucho dinero mantener eso. Mucho. Hombre, claro, pero
pero eso ya existe. Es decir, eso es infraestructura que ya está y la tiene Amazon. Eso ya existe. Vamos a reventar a Amazon, ya te lo digo. Amazon estará frotándose las manos diciendo de locos. Y ya está, porque eso ya está hecho. Eso ya existe. De hecho, ahora no me acuerdo, pero sí había un aspecto técnico que comentaban en este podcast que te digo, en el que sí que había un reto técnico a nivel de servidor, porque el frame rate de los servidores para no sé qué era 64 y Star Citizen iba a necesitar 128, o era 32 y necesitaba 64, no sé cuál era el dato, pero era una movida así. Y ahí sí que va a haber que hacer un poquito y más en la parte de servidores. Pero vaya, eso es lo que veo uno de los retos más grandes que ya existe para este juego. Yo lo veo muy reto, mucho. Porque está basado en eso el juego realmente. En que la gente haya todas las que quieran en un sitio. Y ya no solo eso, sino toda la historia de que se puedan romper cosas, dejar, coger. Sí que haya una especie de barrido o algo automático que haga hop, de golpe todo se vuelve a... no lo sé. Ya lo han hecho, lo de, por ejemplo, de destruir, que estás diciendo, lo han enseñado antes también, de cómo hacía todo tanto el agua como la ruptura en modo de pequeños clústeres. Y cómo se afectaba el resto. ¿Cómo analizan servidores esa gestión de objetos? Pero bueno, que de todas formas, y hay otra cosa también importante, que esto también lo sabemos, porque eso lo han dicho ellos, quiero decir, y es que en los últimos 2 años el 80% de la plantilla ha estado dedicada a Escuadrón 42, porque Star Citizen necesita a nivel comercial, inversores y demás, demostrar eso ya lo hemos visto. Entonces, todos los avances que no han habido en el universo persistente, o sea, todos los avances que ha habido ha sido con un 20% de la plantilla. Y sabemos que Nyx está hecho, sabemos que Pyro está hecho, sabemos que Stanton evidente está hecho, es muy probable que Terra esté hecho, que es también a quien conecta Stanton ahora, y todos los sistemas que entran en la historia de Escuadrón 42 están hechos. Yo, y esto ya sí es opinión, creo que va próximamente, en los próximos 2 años, va a haber un día que nos van a decir pam, 5 sistemas más, 7 sistemas más. Así, pam. Yo eso ya son las cosas que me cuesta creer, porque ya lo hemos vivido esto mucho. Ojalá, que haya ese doble camino y que estemos viendo la mitad, pero... Yo estoy convencido. O sea, a mí me da que queda mucho todavía, pero mínimo 8 años para este juego. Mínimo. Esto de doble camino que te digo, esto ya lo sabemos. Ya sabemos que, y esto lo han dicho, todos los sistemas que tienen que ver con Escuadrón 42 se están haciendo. Eso se está haciendo. No nos lo van a mostrar porque es 42 Escuadrón, pero eso está hecho. O sea, está hecho, se está haciendo. Y cuando saquen el acto 1, todo lo que tenga que ver con el acto 1 estará hecho. Porque es trabajo que hacen para una cosa y barren para las dos. Y lo de Nyx, mi apuesta es que sí. De hecho, el mapa de carreras que está implementado ahora solo en Arena Commander, en el parche 20, Nyx es vuelo atmosférico real. O sea, dijeron que Nyx, el planeta ese, estaba hecho. Y no tiene sentido que hagan Nyx un planeta solo suelto dentro de... Sin más, en plan, dijeron que Nyx estaba construyéndose. Y el mapa de su Arena Commander es en X3 o en X2, no sé cuál de ellos es, pero vaya. Que antes era una simulación de área y que ahora lo han metido, es planeta real. Aunque no lo puedes volar entero, porque te restringe el Arena Commander. Por cierto, ¿habéis visto que ha aparecido un personaje de Among Us en el directo? Hostia, es verdad. Eso es por el mapa de ingeniero. Y me da como atrasado el audio, no sé por qué cuando pongo el audio de internet. ¿A vosotros os va bien el audio? El audio. ¿El que hablan ellos ahora os lo veis, lo oís bien? O sea, del directo que estoy retransmitiendo yo. No, del de ellos. Por anuncio. No, yo es que estoy viendo el de Senor 55. Ah, vale.
¿Y eso es una cosa mía? ¿Esto qué? A ver. Y luego que se está notando un efecto de bola de nieve. O sea, cada vez coge más velocidad. Ciertas líneas de desarrollo cogen más velocidad. Que sería la única forma de que fuera real. Si no, evidentemente, si tardaran siempre lo mismo en hacer un sistema o una nave... Sí, no, yo lo hablo hacia Rigo, que no es una velocidad que va a ser prodigiosa, ¿eh? O sea, pueden ir más rápido, pero no lo que yo esperaba, creo yo. Hombre, yo no creo que vaya a estar el año que viene, vaya. No, ni dentro de 5 ni 6, ya te lo digo. Por como veo el avance, ¿eh? Yo 5 me parece más viable que tengamos una versión Beta. muy jugable. Sí, beta sí. Sí, yo creo que en los próximos 5 beta vamos a tener una versión en la que tenga tantos sistemas incluidos ya, que aunque le sigan llamando, aunque no sea oficial, o sea, que me mira el Tarkov o cualquiera de estos, que es muy jugable, a mí me da igual ya como le quieran llamar. Para mí es un juego que puedo jugar y está de locos. Pues lo mismo, o sea, un concepto de que llegue el desarrollo a un punto en el que a mí ya me da igual como le quieran llamar. Es un juego, lo juego y ya está. Y yo creo que eso en los próximos 5 vamos a llegar a un nivel de calidad suficiente como para que... De hecho, yo ya estoy dedicando unas horas al Star Citizen que me están pareciendo muy entretenidas. Y apenas estoy sufriendo ni 30K, ni bugs que me fastidien todo. O sea, hace un mes que he estado pudiendo jugar, he acumulado dinero suficiente, me he comprado 3 naves, he podido desarrollar el gameplay que yo quería y no he tenido problemas. Hay alguna misión que se buguea, pero sin más. Pero te pasa hasta en el élite, o sea... Son misiones sueltas, quiero decir, que no es que digas llevo aquí 2000 cajas de no sé qué y de repente me ha desaparecido la nave con toda la carga. O sea, eso por ejemplo, no me ha pasado con la carga y estas cosas. Me ha ido todo súper guay. La minería la han cambiado muchísimo y es muy chula. Yo lo que tengo ganas es lo que hemos visto antes del agua con lo de las horas y la nave. Eso, Carl, es que claro, ahora mismo no estará subido ya. No lo han subido todavía, de verdad. En YouTube se puede rebobinar. No hay YouTube. No hay YouTube. No hacen directo de allí todavía, no. De esto no. Vale. Pues... Mira, hay una sala ahora gigante, que es la que salía en el anuncio, que han puesto una sala para que pruebes allí cosas. Ahí están jugando en Pyro. Y están todo el mundo ahí probando ahí a tope. Probando Pyro. Eso es Pyro. Todo eso es Pyro. O sea, es una capa. Solo Pyro. Eso es. Sí, Pyro y es que ya tenía que estar, claro. Pero Sí, pero se ha retrasado un año y pico. Sí. Pero ya te digo, porque, o sea, otra de las apuestas grandes, y lo digo porque lo tenemos ahí puesto, si sale algo de Escuadrón 42, Star Citizen está apostando por Escuadrón 42. Y están con eso. Acto 1 de Escuadrón 42. Las malas lenguas hablan de para el año que viene. Para mediados del año que viene. Al final gente que anda con desarrolladores y bueno, medio leaks, medio no sé qué. Bueno, malas lenguas. No es fiable, pero vaya. A ver si es verdad. Yo no me lo creo. Yo ya he escarmentado durante muchos años. De que el año que viene. Pero bueno, a mí Squadron 42, si el nivel de calidad del universo persistente se mantiene e incluso mejora un poco con alguna cosa nueva, yo espero tranquilo. Tengo contenido suficiente para pasármelo bien hasta que llegue lo que tenga que llegar. O sea, a mí es lo que realmente, ¿no? Después de todos estos años, es lo que empiezo a valorar. Es ya, bueno, sí. El hype, pues porque estamos en esta fecha y... Pero hay una cosa que no me gusta de otros juegos, y por eso a lo mejor no los juego tanto, y menos en Star Citizen, es el rollo de que no es definitivo. Quiero decir, yo no me voy a pegar la matada si me lo van a borrar dentro de un año. Pero llevamos... Me pasa en un montón de juegos, digo, bueno, no me mola eso. Ya, pero ahora actualmente llevamos...
6 meses sin que nos, por lo menos. Ya, pero no es por lo que lleves, sino por lo que te lo van a hacer, igualmente. Dices, vale, pues para eso, me da igual que sea dentro de 2 años. No voy a entrar a jugar en serio hasta que... Porque todo lo que haga no me va a servir. Como el que dice, entre comillas. Sirve, no sé, en un periodo de tiempo. O sea, yo me puedo plantear el objetivo para los próximos 2 meses. Y me lo voy a pasar bien en los próximos 2 meses, que me parece un mogollón de tiempo. Que luego termino, consigo esas cosas, los objetivos, me lo pasa bien, y llega un parche y hay que hacer un reset. Vale, pues ya está. Pero, hostias, han sido 2 meses. Quiero decir, antes era cuestión de decir, joder, es que en un mes o de aquí a en cualquier día puede haber un reset. O sabías que cada parche había reset. Ahora no. Ahora sabes. Si no, que entraré igual y probaré. Pero cada vez lo hago menos por eso. Porque digo, vale, si yo lo que estoy esperando es que me digáis, ahora ya no vamos a borrar nada. Ahora podéis entrar a hacer ya la locura vuestra de amasar ahí lo que queráis. Vuestra cleptomanía, lanzarla a tope. Sí, claro, y eso te lleva a otro problema. Que ya lo está, la gente que juega todos los días ya lo está acusando. Y es, la economía está tan mal que aunque no te borren, o sea, al no borrarte la cuenta y al no haber reset, hay peña con 500 millones. Entonces, de repente, el único aliciente que tienes, que es amasar algo de dinero y comprarte alguna nave, deja de tener sentido. Y ya pierdes el interés porque como no hay reset y es tan fácil conseguir dinero... No, pero claro, pero la historia es esa. Es lo que he dicho antes. No puede ser tan fácil. Ya, claro, pero estás en un punto, o sea, hay que valorar el punto en el que estás. Ya, pero por eso digo, que ahora el punto este no es el bueno. Es el que dices, está en el entremedio de cosas que para probar está muy bien. Pero es para probar. Es la idea. Sí. Claro. Sí, evidentemente. O sea, yo no me lo planteo lo que dices. O sea, yo estoy jugando, pues tengo una temporada, igual estoy jugando 2 meses o 3 meses del tirón, pruebo las cosas que quiero probar y luego te apartas un poco. Porque lo que dices no es algo que digas, no es el juego ya, sino que, bueno. Es como lo de las teclas, que las van cambiando todo el rato. Ya no te haces un sistema de voz porque es que, ¿para qué? O bindearte el Jotas porque dices que es que no me vuelven a cambiar. Entonces, son como un montón de cosas que te van como diciendo... Y te das como diciendo, bueno, pues yo qué sé, pues acabarlo ya de una vez y ya me entraré, ¿sabes? Todo el rato lo mismo. Estamos todo el rato con lo mismo. Y digo, joder, pero deja de tocar ya las cosas. Estás pidiendo algo que no es realista. Pero por eso, no voy a entrar o me va a costar cada vez más entrar en algo que me lo van a cambiar todo el rato. Claro. ¿Qué dice el loco este? Han puesto una pared que pone hidrógeno y quantum. Y va cambiando. I don't know why. I just decided I was going to pick on you today. It's all right, cool. We're here. I want to show something off. So one of the things that happens anytime that we show up at one of these events, whether it's Gamescom or CitizenCon or even a Bar Citizen, is people give you things that you have to fit into your luggage when you go home. Which is not always the easiest thing. Estás viendo directamente el de ellos. El directo original. Sí. 9 ¿Por? minutes ago, I got something I'm going to make some room for. So there is an org. ¿Qué es esto? Saca una caja. This amazing. We had an older version. You may have seen me show it off before. Delta Consulting Aviation Products. They make air traffic controller manuals for every landing zone and POI in the Stanton system. The one I've had for the last 5 years is one of my absolute most treasured items, and the guy just showed up and handed me another one. So I don't know what I'm leaving behind from my luggage, but we're going to have some like Survivor style, human style, and lo que estáis hablando hace un momento del agua. Sí. Solar Motto is one of the community orgs that have a booth here. I don't have time to interview. We got to get to that show. He visto desde lejos, pero bueno. ¿El qué? Perdón. Ah, que está enseñando algo, pero no Es veo. un resubido. Sí, es de alguien que estaba por ahí. Eso es. Cuando estés viendo lo avisa, Carl. Pero ¿dónde estás viendo eso? No lo veo. Lo estoy compartiendo en Discord. He's floating around here somewhere. A ver. I won't tell him if you want. All right, let's come on over here to what is this? Altama Energy. You might have seen Sigelian from Altama Energy in the cosplay contest before we went to lunch. Altama, how you doing, guys? Ahí es como interactúa con el agua. Ah, lo del tío, vale, sí.
Sí, sí, sí. Era el tío y luego más adelante enseñaban todo. Buenas. Buenas. Vale, vale. Sí, no, me lo miraré, eso me lo miraré, con... Un fíjate de los Goonies. Y esto es lo del agua que estábamos hablando antes de reaccionar con todo. ¿Ha venido este? A pillo el... Me molará que pase una nave a ras del suelo y levante el agua. Está guapo eso. Y que la nave de atrás se llene el cristal de agua. Eso. What happens if I win? De hecho, ¿no os habéis visto imágenes de algún caza pasando por encima de una carretera o de una montaña? Es increíble, ¿eh? Es increíble. O sea, hay coches moviéndose y todo. Han enseñado las naves pasando por encima del agua de cómo levantaban el spray y todo. Ah, sí. Eso es mola. Mira qué guapo lo que están enseñando, tío. ¿Qué es eso? ¿Una consolilla? Es el Star Map. Pero todo esto es gente que está trayendo cosas allí. Porque he visto como stands de gente. Sí, estos son organizaciones. Qué fuerte. Y les han puesto un... Mira, mira. Wow. At this point, I'm legitimately so tired I don't have anything to offer in retort. This is just dang cool. Oh, all right, so I'm in my ear. It's time to return back to Hall A. Talking Ship with John Crew, Ben Curtis, Ellen Batchelor Jr., and Mark Gibson is coming up. So stay tuned. After that, donde van a entrar los billetes. Ahí es donde va la pasta. Prepara la tarjetita. Everything you were thinking you were gonna see, you're gonna see that. Mira, en el streaming, momento tarjetazo incoming. Claro. I'm gonna sit down and have a refreshing beverage. Take care, everybody. ¿Sabes? La primera que todavía no se anuncia. Ojo, plantaciones. Esto es Fallout. Fallout total. All my memories. La 1. Gather round her. Mine is fading. Hostia, sería buenísimo que pusiera la canción. Esta es muy guapa como se abre lo de las... Whenever someone is in need of hope. Qué flipados que son con los trailers, me mola. Feel it in the atmosphere. The spirit of Crusader. Keeping the universe safe. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Tienes de dado y yo estuve en ese momento. Hizo así y dice, voy a tirar el dado. Lo tira en la mesa, no lo vemos nadie. Y dice, bueno, ha salido que sí. No importa lo que haya salido en el dado, ha salido que sí. Y pum, de la misma a comprar. En directo. Todo el chat en plan, vacilando. Epa. Hi everyone. Ojo este. Have you had a good morning looking at cool stuff? Great. My name's John Crew. ¿Nos vamos I'm con the el vehicle chileno o director nos here at quedamos Cloud aquí? Imperium Games. Bueno, el chileno igual, que es más gracioso. My name is Ben Curtis. I am the vehicle art director at CIG. Yo me quedo So ahí we're para going to acumular puntos. spend Lo the dejo ahí next en 40, 1% de 45 volumen. minutes talking ship. We're going to show you some cool stuff that you've hopefully seen, some cool stuff that you're not supposed to have seen, but you probably already have, and some cool stuff, again, you're not supposed to have Vamos seen, a confirmar but what you've seen leaks. is wrong. So hopefully we can clear that up for you all. Right, so that was the A1 Spirit trailer. Pretty cool video. But we're now going to do a bit of a slightly deeper dive into the actual art and visuals of the ship. De la 1. Vamos a ver un tráiler de vehículos. Voy a... As we move into the heart of the ship, this area is kind of like really dominated by those 10 sci-fi bombs. Las bombas, como molan, tío. And then we go straight into engineering where you find the rest of the ship components that it needs. Up front, we've got a completely fully featured habitation area, suit lockers, weapon lockers, pod beds, everything you're going to need. And then right at the cockpit, we have a two-pilot cockpit, and I think the Crusader engineers have done a fantastic job of
putting everything that the pilot needs right at their fingertips. So, in the heat of battle, you kind of might just eke out that advantage. Exterior-wise, is classic Crusader. We've got our recessed weapons. We've got our rear-mounted remote turret. And then underneath is all business. We've got the missile racks and we've got the big bomb bays. Madre mía, la Crusader esta. Está guapa, And está I guapa. think overall, Crusader have done it again. They've done a amazing job of packaging something that's like super feature rich and something stylish, sleek, looks fast, but still super aggressive. And then here is Okay, one last look. Oh, or not. Okay, that was one last look of the interior. There we go there. So we had a really cool cutaway that you half saw. I'm sure we can show you that again later. If you like what you saw there, that is available ¿Qué ha now sido? on that link and a QR code there. That Ya hopefully tiene takes you nave, to ya the right tenemos nave. place. ¿Cuál? So that is available in Alpha 321, which went live C1. Thursday. I've honestly lost track Sí, sí. of time the last few days. Tocado y hendido. So yeah, that's the current. O sea, Let's talk han about sacado la something 1 y a ahora bit están hablando de further la in the C1. past. So, we have a timeline here from No, la A1 todavía, creo. the today all the way through to today in game. Ojo. And throughout that time period, we have our manufacturers in law, starting with RSI in the very near future, going all the way through to Mirai, which is this year in game. And over that, we have some very old ships, ships that people think are quite old. We have the Hornet, we have the Aurora, and we have the Gladius. However, as you can see, there is quite a gap from the current day to these old ships. So let's talk about one that is a bit older than that. So, La Zeus. the RSI Zeus. Ojo. So Se viene, in se viene. 2130, in 2130, RSI made some major kind of advancements in quantum Esto es technology. confirmación de leak. They developed, or they released, the first ship that was kind of available to the mass market that had quantum capability. This kind of mid-range explorer really put RSI at the kind of forefront of ship development. Danos lore. Now, it was a really good thing. It really kind of boosted them as a company, but it wasn't kind of all good. The original RSI Zeus had some major issues with its whole integrity. That being said, there's always kind of been this demand for RSI to release the Zeus. It's kind of had this cult following that's grown up over the years. I'm kind of very happy to announce today that RSI have kind of taken that challenge on board. They've developed a whole new vehicle that is designed to ferry a whole new generation of travelers across our universe. Visually, it's something that pays homage back to the original Zeus and something that's really is justified to have that name. And I'm even happier to say it exceeds all current safety standards and all our current ship production techniques. So, do you want to have a look at the all-new RSI Zeus Mark II? Venga. Okay then. Here it is. Ojo. So, No se parece nada al avión. we are going to hand over to Elwin and Mark to go through this, and you can see there's 3 of them there. So we're going to do a bit of a deeper dive onto Esto tiene these que 3 ser grande, ships now. So, over to Mark and Elwin. No, será pequeña, ¿eh? Let's give them a welcome. Come on, let's go, let's go. Pues no sé. Hi there, everyone. My name's Mark Gibson. I'm the lead vehicle content designer at Cloud Imperium Games. And I'm Owen Batchelor, Vehicle Art Director in North America. What do you guys think? Awesome. All right, well, let's take some time now and take a look at this classic RSI design and see how we've reimagined it. Literalmente So, no carga la página. when we decided we wanted to tackle the Zeus, we had to consider what direction RSI would take it in if they were going to do it today. We couldn't just remake the original Zeus because although it was obviously a massive piece of history,
all it was really used for was transporting and moving around. So we had to consider exactly what we wanted to do with the ship. In the end, we decided to go for 3 variants. Yo estaba allowing you dentro, to pero es pick verdad que which ahora no way you entra, want to actually play the game. So what we're going to do No is avanza. talk about those variants that we decided carga on nada. in the end, Yo estaba and dentro go y into a bit more detail he with clicado them. en algo y se ha quedado. First of all, we have the ES. The ES is the essential. It's the long-range Vale, exploration version of the Mira, me Zeus. acaba de cargar. It's designed to let you go out for a long time and explore the universe. Next up, we have the Mark. The Mark is the bounty hunter version. This is there for you so you can actually go out, find your targets, and bring them back. It's also been purposely outfitted so that you have all the tools that you need to disable, capture, and bring them home. Finally, the last version we're going to talk about is the CL, the Clipper. Might be a name people are familiar with if they know much about maritime. This is the cargo version of the Zeus Mark II. This is designed so that you can move your goods around the universe. Clipper cargo, marquí Of the 3 SMP, variants, Essentiales. the Zeus Essential is the one that harkens back the most to the original design, with the original white on black paint job and the vertical stabilizers. We also worked to maintain the silhouette of the original, but brought that forward to modern day RSI design with tons of technical detail and layered panels. And on the underside, the landing gear and the underslung turret, as well as the entrance ladder, fold in perfectly flush, leaving behind a super smooth underbelly, just like the original design. But you probably all want to see what the inside looks like, so let's have a closer look. Despite the sleek and slim body of the Zeus, we've been able to pack a lot into it to give everything you need when you're doing the deep space exploration. You have a fairly comfortable habitation recreation area so that when you're out away from home, it's not too unpleasant. In addition to that, the rear room has a 32 SU cargo capacity, as well as being able to fit a cyclone, so if you do decide to land on our planet, you can have a look around. Talking about the loadout, it's a ship designed for 3 crew. It comes with 4 size 2 shield generators, 2 size 2 power plants, 2 size 2 coolers, and 2 size 4 pilot-controlled weapons. And obviously the lower turret that Elva mentioned earlier is a size 3 remote turret. Now, the Zeus Mark was always designed from the beginning to be a sleek and aggressive bounty hunter. As such, the black paint will help you stay hidden in the shadows until you're ready to strike. We've also redesigned the spine in order to embed an EMP and a quantum dampener, which allows us on the art side to really crank up the level of detail on the exterior. We've also added a second remote turret on the top. Looking at the interior of the Mark, you see that the habitation's taken a little bit of a hit. It moved forward, but what we've been able to add in exchange for that is a massive armory. Lets you take all the different weapons and equipment you might need while you're tracking your target along the verse. Looking into the rear, we actually have a dedicated area just for the actual bounty hunter pods, similar to what you'll see in the Cutlass Blue. So you can stack up the pods and take multiple people back with you. It has less SCU than the ES. It only has 16 SCU. And it does have a different loadout with the components, only having 3 size 2 shield generators. Like Ellen said, it does have a top-mounted forward-facing turret so that you can put the pressure on the target as you're chasing them. The EMP and QD drive are designed to stop the target escaping once you've caught up with them. Now, because the Zeus Clipper focuses on hauling cargo, we've decided to lean into the industrial aesthetic. We've covered the exterior with a warning strip paint job, and we've covered the exterior with more technical detail and armor plating. In addition to that, it comes with a remote tractor beam, which is mounted on the rear to the side of the ramp to make it easier to haul cargo in and out of the cargo hold. We've also added thrust capacity to the base of the wings. As you can see, there is an absolutely massive rear to it compared to the others. The habitation areas have been massively pushed so that you don't get much space, but we can get way more cargo in. It actually has 4 times the cargo capacity of the S, coming in at 128 SUs of cargo. This one also features 3 size 2 shield generators, and like Al mentioned, it has a size 3 tractor beam to make it much easier to get those cargo containers in and out as you're actually playing. What do you think? Woo-hoo!
So, ¿He dicho? last year we introduced the Spirit, and if anyone that may be playing on live for the last couple of days might have seen a new ship added to the verse, the A1. We hope to follow a similar route with the Zeus, where we announce it today, and then in about a year's time, ready to reveal to the public to actually play with. But this isn't just a concept. Sí, We're ¿verdad? not just going to show you some images. The Zeus is actually in active white box development right now. Mira, Just wanna have a ahora look. se me ha arreglado el audio. ¿Ha sido al decirlo tú, tío? Shall we? ¿Es posible? Ahora me ha clavado. Pero justo decirlo, ¿eh? Todavía no lo sé. So as you guys have seen with the Spirit, and with the many ships we've released thus far, our ships can, when they're finished, look Mola que los white absolutely boxes ahora gorgeous. los hagan en. But before en any of them planeta. get to that point, they have to go through a very specific development process, and this is the first stage in that process. We call this white box. At this point, we've taken the concept, ripped it to shreds, and then reassembled it and plugged it all back together within the editor so that we can get a real good look at what players are going to see when they finally get this game. At this stage, with the Zeus, we've already ripped out all the thrusters, we've ripped out the landing gear, the turret, the seats, the beds, all of the interior spaces, plugged those guys back in. En el chat. And we Bueno, have ¿cuántos what de you see ustedes here. habéis pillado el pack de las 3? So again, the beginning of the process. At this point, we're able to jump in, start throwing in cargo, interacting with doors, getting in and out of beds, maybe in and out of toilets, and just getting an overall sense of what it feels like to interact with the vehicle. And it is very common that in this stage, we will make some adjustments from the original plan. As an example, on this ship, we've just made the decision to expand the center corridor, add a little bit more space to the rooms. And as a result, that's going to make it much smoother experience for players to traverse the interior of the ship, as well as for AI to traverse the interior of the ship. We've also expanded the main airlock that leads to the enter-exit ladder. And up here in the cockpit, we've separated the co-pilot seats a tad bit just to allow players to get in and out a little easier. So with White Box, not the prettiest stage in the process, but it is essential that we nail this because it means we'll be able to deliver a beautiful ship that is also extremely fun to play. Muy buenas, Carter. ¿Cómo estás? Estamos aquí viendo la presentación de las naves de So that was the RSI Star Zeus Citizen. and the 3 Conferencia en variants. directo. Obviously, as the screen says behind me, it's available now on the Star Citizen website. You all follow that URL or the QR code behind me. Vamos con el móvil. Now, we've just talked about the ship with the longest legacy in the universe. It was the first ship with the quantum travel. Let's change pace a little bit and talk about a much newer ship. Mr. Forget, que lo ha mencionado varias veces. We're going to Es talk alguien about muy habitual del canal de Randrian. the Cutter. Es developer. Good little ship. Bueno, creo que es developer. So, obviously, last year, Pero lo que sí IE, seguro es que está dentro we de. unveiled the Cutter, and you guys seem to love it. Some interesting information about it. It was actually the single most popular straight-to-flight ready ship we've ever released. You guys really, really liked it. Hostia, la han vendido In mogollón, addition se to ve that, esta. it's actually the best-selling Drake ship to date. But what people didn't know, and we kept a very good guarded secret that no one managed to figure out, no one, it was always meant to be a family of 3. Now, what everyone is already familiar with is the base. That's the version that's out in the universe right now that you're already enjoying. What we're going to do today, though, is we're going to talk about the next variant in the family, the Scout. A ver. Variantes. All right, let's just take a minute and sort of enjoy the incredible work that the art team has done pushing this guy out. En rojo, aleroncito. Nos apoyan. Y No, no, escalera no. arriba. When the original when the original Cutter was released, it helped us to refine the Drake aesthetic. And now with the variants, we'll be able to add a unique identity to each version.
On the Scout, we've decided to replace the main thrusters with a dual thruster system. And you'll see here we've also added a radar dish to the top, which relates directly to the scanning gameplay that comes with this ship. In addition to that, we have a series of exterior bottom modifications to just push that flavor a little bit further. And you'll see here a transition between the default and the Scout, so you can clearly see the differences. On the interior, we've expanded the rear section of the ship in order to include a dedicated standing scanning station, which will show up here in a second. Along with that, we've also increased the space in the rear to house the larger components that are necessary to support that gameplay. Now, expanding the rear did encroach into the habitation, but we were able to rearrange the components in that room so that nothing was lost in the transition. And on the cockpit, it's the same cockpit that you all know and love from the original cutter. From this view, you'll more clearly see the shift that we had to make in the rear in order to support the gameplay that we're trying to achieve. We're really proud of what the team has done with this ship, and we hope you like the Scout as much as we do. Bueno. ¿A cuánto? Un poquito más que la otra, supongo. So, obviously, we've just introduced the Scout. What are the main differences between the base? It is a variant, after all. So, the first big difference is the radar. It has a size 2 radar, and to supply that, it comes with a size 2 power plant and a size 2 cooler. Getting tripped on my own words. As well as the dedicated scan terminal that Ella mentioned earlier. Obviously, as you saw, habitation got a little bit cozier. And unfortunately, it has lost 2 SU compared to the base, so it only has 2 SU cargo capacity instead of the 3. Now, what we also want to do is talk a little bit more about the future of scanning. People are interested in hearing about that. Sí, 40. Ah, vayan options aquí. 50. So what is the future of scanning? We'll touch on it lightly. At the moment, there are 2 main ways for you to interact with the scanning gameplay loops. The first one's obviously the scan, and the second one's the ping system. Both of these are going to be merged into a single system known as a scan wave. When you send a scan wave out, if you get any successful pings, what will happen is it will immediately populate your HUD with an AR marker, giving you information about what you've been able to scan, as well as starting to give you far more interesting information than you get now, rather than just the name of the ship. The underlying system will work on the signature system, similar to what it does today, and there are 2 main scans. There is the quick scan. The quick scan is just a low version of it. It has a very small impact on your own signal output, so if you want to stay a little bit more covert and potentially not be seen looking at something you shouldn't, you can use that one instead. The main benefits are small increase to your actual passive detection range, as well as being able to detect things that maybe are a little fainter than you should be able to see. This has a decent amount of cutting through interference, but not phenomenal. The other version is the charge scan. The charge scan is the big scan. Now, this will actually allow you to detect things up to quantum boost range, which is way, way further than the current passive detection range. And not only that, but it'll actually drop a marker allowing you to jump straight to that location for whatever it is that you found. Se han puesto 2 tipos de scanners. Now, you don't want to be jumping in blind. And as I said, it's going to give you way more information than it did before. Some examples, but not limited to this, are things like whatever it is it charging a quantum drive? Is it firing? Is the shields generating? Does it have any shields? Is it perhaps charging an EMP? Maybe it's got a snare up trying to catch you. It gives you that additional information so you can make the decision whether you actually want to get to that location. That's just a brief glimpse into the future of scanning and what our vision is for it. Right now,
The Scout is actually in 321. It's available. If you go to that address or go to our website, QR code, it's actually in the universe right now. You don't need to wait for a patch for that. I've been Mark. And I'm Elwin. And before we step off, if you haven't had a chance to get one of these hats, this one in particular is signed by 7 members of the ship development team. And if you want it, during the meet and greet, if you can tell me the name of the 7 people who signed this, all of who are in attendance here, by the way, today, the first person to give me those names gets to keep it. Other than that, thanks, guys, and have a great SitCon. Small hit for you. John Crew is one of those names. Well, fantastic, guys, everyone. We're going to hand you back to John and Ben. They've got a few more surprises for you. He vuelto. No sabía que te habías ido. Pillar la comida va a tardar un montón. Han enseñado una cúter nueva. Right. Sí, he visto. He estado mirando en De el móvil. exploración. Vale So, lo mismo. as Mark said Y han there, hablado de que scanning el escáner stuff va is coming in the cambia. future. De que hay como 2 tipos de We escáner, uno didn't más show a profundo lot que of it otro y because que vas it a does sacar más sort of información. turn up in some other teams' panels, and we didn't want to que eso steal está their muy glory guapo cuando daily. escanees con So I éxito highly a una recommend nave sticking around o un for salto cuántico both the o UI un- one o lo que sea, and the se te va flight a one crear un tomorrow. marcador al que puedes saltar con cuántico. So, we've talked about the past, we've talked about the present, let's talk about the future. So, here is Bueno, me voy a a mutear igualmente, voy a estar big comiendo. block of squares that represents our backlog. So, each one of these squares is a ship or a vehicle. All the light blue ones are all the ones we have released to date. All those grey ones are the ones that we have not done yet. The dark blue ones are the Madre ones mía. that will be in your hands by the end of the year. So, we have over 200 vehicles for us to support as a vehicle content team. For those of you that are trying to do the maths in your head right now, going, that's the wrong number. This includes every single vehicle that we've ever shown to you, whether that's in a Squadron 42 visual tease or like a trailer. Some of them are obviously Squadron exclusives. Some of them are going to be NPC exclusives. We still have to support them all. So every vehicle in the game, we have Y our las hands on, exclusivas and de la IA. we do a lot of work to support them for you. Not the only thing we do. We obviously introduce new content like the Mirai Fury. We deliver previous promised content. And as you'll see today and tomorrow, we do a lot of gameplay support. So obviously we help out. Ships are like the heroes of the game. You saw in the resource network engineering panel how that's going to impact ships. You will have seen, if you've been paying super close attention, some UI elements to do with maps. Stay tuned for that. We do all that. So we do a lot of work across all aspects of both projects. And to do all that, we need to do a few things. Okay, yeah, so John's talked a bit about the backlog. I'm going to kind of take a little bit, how are we going to deliver this? So in April 2023, we actually kicked off a new ship team in our newest studio, Turbulent, based out of Montreal. Yeah, go Canada. So we've now got 5 artists, or vehicle artists, 1 vehicle designer, 1 embedded También QA hay una tester, cosa que and se ha 1 notado producer. muchísimo, And that al kind hilo of gives us de lo que estoy everything we viendo de need to Turbulent, start bringing content out of another y lo ha location. comentado mucho la comunidad. Desde que han adquirido and it Turbulent, also desde que means that we Turbulent now y have ellos se kind of han, reps se han globally for the mixeado, content team in all 5 of our studios. como que están, que ha What's sido really justo nice al thing final, about that is como que están it kind sacando of opens mucho up trabajo, o a sea, new sí, pool mucho trabajo, of como que están kind of cumpliendo talent that mejor we can los pick from, plazos y tal en estos and it últimos should trimestres, really ¿sabes? help us to deliver some more content to the game. And you've actually just Que hagan planetas, no naves. So Hay más naves que planetas. and the Zeus are both being Sí. developed by our Montreal team. Yeah, they're doing great. We're going to Pero look a las little naves bit no more in son depth at the procedurales. kind of the art team and No, y how los we've planetas grown tampoco. over the years. Sí. You can see from this El graph, this is our kind of 80% de like un planeta, live de un numbers of how sistema many es vehicle artists we procedural, have luego dedicated to the hay project. un 20% de retoque. You can see there's a nice trajectory going up. And with more team members, that also means we get kind of like not just more people to throw at stuff, but we get more experience, we get more knowledge.
And that's, that allows us to kind of tackle our larger, kind of more complex ships. You will notice there in 2022, there is a little dip. And unfortunately, when that happens, that has kind of real consequences on what we are able to do as a team. I think, less people, so less power to put on stuff, but also some of that knowledge leaves us. With that leads us to have to make some kind of pretty hard and heavy decisions about what we're working on. And I think most recently, and probably most well known, is the Bounty Merchantman. Yeah. Now, we're going to take a quick look at where we got to with the Merchantman, just to show where we were up to before that happened in 2022. Dios. ¿Dónde le he dado? ¿Has activado algo? ¿Dónde le he dado, tío? Eso que he tocado. A una actividad para colorear. Sí, ¿no? Pinta y colorea. ¿Y cómo salgo de aquí? Qué guapo la textura. Ahora saldré, que no sé cómo se sale de ahí, tío. Abajo con un botón de colgar, pero de... Ojo, está atracada en un outpost, ¿eh? Esto es Grey Box, ¿no? Muy gaudí todo, ¿eh? Es muy grave. Los vanos... Sí. Sí, los vanos. Los vanos son muy gaudís. Chulo esto. Acabo de entrar alguien en el chat. Hablan del juego que salió nuevo. Nunca entendí este juego. Era súper perdido. So that video shows, where we got up to with the Merchantman. You can see we'd finished White Box. El humo es fuerte. We were kind of en ti. into Grey Box. Some areas were further than others. And I think one of the best things about working at a company like Cloud Imperium Games is that we're able to be pretty honest and pretty open with our development. One of the biggest questions we get is, what's up with the Merchantman? Where is it? Why did it stop? And the Merchantman brought a lot of unique challenges to us.
It was a completely new art style, something that's very, very different from what we normally do with our human manufacturers. I think, we could have paused other ships. We could have moved some of our other artists onto the Merchantman. But with the kind of exodus of our kind of senior team in 2022, we didn't just lose people, we lost a lot of the knowledge that went into building out that white box and really kind of delivering that art style. What we decided to do at the time is rather than try and rush something out and just get something out to get it done, we looked at where we were, and for us, the most important thing was growing our team back up. We wanted to invest in our team and use our seniors and our kind of managers to help get us up to the point where we can tackle multiple large and capital ships at one time. I think the graph previously kind of showed that we've got the head numbers now, and now it's about onboarding our new staff members. It's about skilling them up and getting them to the point. And I would absolutely love to be stood here on stage and going, yeah, look at the Merchantman, it's amazing, like it's done. But we're not at that point just yet. We do see all the comments. I do see all the notes about it, and I absolutely want to get this ship out and done. I just wanted to be open and honest as to where we are up to with the development. Yeah, to add to that, it is probably the most question I get asked at any event, and I really want to get it done, get it out for you guys, but we don't want to give you a half-baked thing. We want to give you a really great product that we can all be proud of, and it's delivered alongside gameplay. So, let's talk about something else quickly. So, Squadron 42 vehicles. Se les fue mucha gente. Escuadrón 42. Justo después de la pandemia, ¿eh? Have an Idris of some kind. ¿Sí? No tengo... Pero casi la mitad, como que la dice. cerveza. We plan to deliver the Idris ¿Por qué dices eso de alongside casi? Lo que han puesto, lo que han dicho. Se les fue un mogollón de gente, con ellos se fue un montón de trabajo y conocimiento, y se les perdió lo que tenían hecho en esta nave, pero eso no lo han acabado, vamos. Y dice que ahora están recuperando, pero que vamos, que se les fue, pero vamos, si eran 28 ponía, pues se quedaron en 16. Javelin owners, I'm afraid you're going to have to wait a bit longer after that. Is obviously the bigger ship players can own. Sí, sí. And we have recently looked at what is left to deliver on it. We've got plans. There will be modularity with it. And yeah, that will come after Squadron releases. And those of you who also have the Vandal Scythe, Glaive, Blade, after Squadron releases, you will also get the updated models as well for that. Bueno, vamos a compensar toda esta zona de Escuadrón 42. Okay, no kind of ship panel at a CitizenCon event is kind of done. Ya está todo sacado de aquí. Up next. No, nos falta la primera. Previously, we used to do these kind of like silhouettes, but we kind of always felt they were a little bit predictable. We ended up just making most of them anyway. So last year we changed things up. We asked what manufacturer do we want to see make our next large mining ship, and you're going to see more about that at IEE next month. But again, this year we decided just to mix things up a little bit with how we wanted to deliver this. So you're about to see in a minute a video. It shows some ships you might recognize. Hopefully, it will show you some that you don't recognize. But feel free to get on Spectrum afterwards, take a look, give us a guess at what you think they might be, because we'd love to hear your input. And I will just add to that as well. We aim to deliver everything you see in this video and more in the next 12 months. A ver. Vamos a ver. 12. No. Eso es un Ursa. Raft. Esta es para cargar la hull. Esa es la C1. Y esta es... Dame los billetes. Ojo. Eso no sé cuál es. Cada vez es más pequeño el señor.
Cada vez más pichiquitico, ¿eh? No se ve ya. Esa es la bombardera. Con respecto a... Esta es la Polaris. Ahí está la gente. I don't know if you noticed, Yeah, no se there was veía el quite a señor big ya, ship eh. at the end of that video. And yeah, just to confirm, that is the Polaris. Yeah. So, we've done a lot of talking. We'll do a bit more talking about it. So yeah, okay. Just wanted to touch again on like, why are we doing an RSI ship? Like, what is with that? So A tope. the thing about doing another RSI ship is that we've got a really well-established art style for RSI in our universe, and it gives us the ability to kind of train up newest members of the teams on something that's kind of quite a known element. That is absolutely not the only benefit, though. The way we are planning on tackling the Polaris is not tackling it as one ship, but actually we want to tackle, well, anyone that knows our backlog knows we have a number of large RSI ships on there. And our kind of plan is that we tackle that as a family of ships. We don't just tackle one of them and then we go off and do something else for 6 months, a year, come back and do another one, something else, come back and do another one. We want to tackle them all together, one after the other. And what that really allows us to do is just kind of streamline our development process. We're able to, for our more common areas of the ship, we're able to build kits that we're confident in, that we can reuse and we can make the most out of them. And then that allows us to focus our development time and our efforts really on the much more unique and the important and exciting areas of each ship. Tackling them as a family kind of allows us to expedite their development. We leverage the experience that we've got within the team. And it just allows us to, like I say, streamline everything. So first up, we've got the Polaris. Next up, we've got the Galaxy. Then we've got the Perseus. And that kind of closes out most of our large RSI ships. And then we can see what we want to take on after that. Well, No me quiero imaginar lo grande que es el arma de esa de arriba. However, before we Ahora go, esas que se ven ahí. El arma, El arma del frontal ese. Es como una Constellation. One last thing to show you guys. Pero el arma, ¿Tú has visto la... Let's have a look at the current state of the Polaris in engine in its white state. La única capital que hay ahora, que no la puedes jugar, que solo es de NPC. La que sale ahí a veces tracada. La Idris. Sí. Tú has estado cuando en la IAE y así. Sí. O sea, yo me he llegado a... Te puedes meter en la boca de la... tu muñeco se puede meter en la boca del cañón. Madre mía. Y y en los motores. Perdón, esto es la Polaris. Polaris, en teoría, sí. Hangar entero. Llevar la ingeniería de esto. Madre mía, va a limpiar esto. Nah, no hace falta. Mira los pepinos. Madre de ti. ¿Ves el planeta? Pues ese entra en el hangar. Ojo, la Idris. La van a comparar con la Idris. Cuidado. ¡Hala, venga! Se ha enfadado, se ha enfadado. El boquete. Le boquete. ¿Qué nave ha salido de dentro? Una... Scorpius, creo. Pero no te crees tú ni eso que vaya a ocurrir. La que ha salido ya está, ¿eh? ¿Pero te crees tú que va a pasar eso? Esta es una torpedera, o sea, lo que le han enchufado son torpedos. Pues si esta nave puede lanzar Mustangs de munición en la metralleta.
Cada bala es una Mustang. Con gente. Whoa! Did you guys see that? That was amazing! Give it up for the ship team, everybody. That was ¿Qué dice? amazing. We're back on the show floor. Lo ha flipado también, Se ha vuelto loco. To show you more awesome things you guys might be missing if you're not here at the convention center. Come follow me a little bit. We're going to go on a little bit of a journey down just a leisurely Sunday road drive. When I drive, I take my favorite vehicle for 155 metros driving, de largo. the Drake Dragonfly. That's right. It is Hostia, back mira, from mola. 2018 with a fresh new pyro paint job that you can see in the digital goodies pack if you purchase it now from the Robert Space Industries pledge store. Check it out now. JRDF did an amazing job making the Dragonfly look super pyro themed. Look here, we have the pyro amalgamated label, I guess you would call that. I don't know what you would call it. I'm not a car guy. I'm not a Drake guy. We have like some very cool details, designs. I'm gonna try and hop on it. Let's see how badly this goes. Oh. Like a glove. It's super cool being up here, actually. I didn't think it would be this cool being up here, but it feels like you're about to drive a Dragonfly. If you guys are still here at the show floor, be sure to check out the Drake Dragonfly. I really just want to like drive this thing off the stage. You know that like, what's that feeling you have where you're like on a balcony and you like look over the balcony and you're like, there's a little internal, it's intrusive thought. There's an intrusive thought where it's like jump. My intrusive thought is drive away. Tiene que buscar I otra want también, to ¿o drive qué? away on the Drake Dragonfly right now. This is so cool. We have photographers taking os doy photos. datos. If you 150 guys are de largo, interested in looking at your photos afterwards, 82 JRDF will be making those photos available to everybody. de beam, no sé qué I'm sure we'll tweet significa. it out. Galactica, De ancho, get supongo. on it. You know, that's Y your job. 35 de alto. Anyways, I'll cut it back Este over to tamaño Jared. I'll capital. see you guys back here soon. Have fun. Y pesa 17 millones de kilos. Pues no es tan grande, ¿eh? Porque Alright, so antes we are has here leído with que las members of ballenas the son de 100 vehicle metros team. de largo. Exacto. I want to say, No es exacto. Bueno, show, igual la we made it ballena. very clear that marketing Ahora is not vamos a making medir those todo videos, en developers ballenas. making O sea, la Polaris es una ballenera. Notice, Eso that es. Polaris Es una took out corbeta. that Se le, Idris se le, really se quick. le considera Were you corbeta. trying to start about 50 different arguments on Sí, Reddit? o sea que no es We eso, love es- for the o sea, es arguments. grande, pero no es capital. Love them. Sí, sí, está considerada tamaño capital. Tipo corbete. After Idris. Pero tamaño capital. Y Ben, would you lo like que to go on quería ver record? es, All no me he ships quedado are con la que equally le ha salido de las tripas para ver La que me ha salido es la de Star Wars. Que no sé Sí, cómo se llama. es la de Star Wars, no, pero Elwood, tenía would you no, like to la de revise Star your Wars es answer? que se abren las alas hacia arriba y hacia abajo. Y Esa tenía. pero Ah, no, no, claro, es la que es la ya. que las echan para Views atrás. and las opinions of alas. Ellen Bachelor Jr. do not represent those of Cloud Imperium Games, Robert Space Industries, or its subsidiaries. Ahora os la saco. Scorpius es lo que he dicho Qué yo, nefasto. que es la de Star Wars. Ben Scorpius es la de Star Wars, sí. Pero no, es All right, la. so, ahora the os Zeus. digo, Que ha salido una capital así grandota que parecía el halcón milenario también, ¿eh? La Talon, igual era. Que no, la Talon es demasiado. No, también se pliegan las alas así, pero no es esa. No la encuentro. Were they not listening to the presentation? I wasn't. So there's a few things. Obviously, it was built as a product of its time, both in lore and back in the day. I was too busy looking at how handsome you look. Oh, thank you. But also, and I think Ben will probably want to talk about more of this, is we have design languages for RSI now, and it doesn't really fit in with them anymore. Yeah, I think La when Hawk. we look at reimagining No, our tampoco. ships, Tampoco our es esa. manufacturers, we didn't want to just release the classic Mini today. We wanted to look at it and. La Vanguard. Okay, so maybe La Vanguard. No. Que es más gorda en la mitad y las what we alas wanted se to do, replegan para you know, atrás. Bring it up to standard. Both in O la terms of Sabre. its, quality and La what it Vanguard can o la deliver as a Sabre. ship, but also visually. I think Una de esas dos RSI es. has grown as a manufacturer over the years. I think además son you heavy can see fighters. how No, la Sabre no, porque solo not all tenía ships 4 roll alas. off the production line in day one. No, Each of our manufacturers also have a history. La que ha salido de la I think nave, it's sí. fine to see progression Pues entonces sí, for es that la Scorpion. throughout the timeline of our game. Sorry, Zach. just say you hate the Zeus. But it's not just the visuals of it, though. It's important that
the amount of time it would take to get your jalopy, because that's why I ask, and up to level. I didn't do it. He did it. He did it. This is the real reason. You're gonna be in the center. You're gonna be in the center now. Go ahead. Ya, es lógico que sea también del mismo manufacturer. The amount of time it takes to get a ship actually flight ready in the universe, it would be ¿Cuál era el a lot Antares? of work to get something that, for the most part, has about the same amount of space as a space shuttle. Hay And dos, you wouldn't be able hay to dos use any of the Starfield. gameplay. You wouldn't be able to fill it with cargo. It'd be really difficult getting out. And if they're spending Sí, that sí. amount of time getting something flight ready in the universe, we'd much rather give you something you can engage with and do. Sí, sí, totalmente. Do. That's fine. Do more cosa with. es si es la Scorpius It's far normal more o la Scorpius interesting Antares. to get a ship that you can do bounty hunting in or cargo in or. He comes over, asks us to do an interview, and wanders off. It's going to be one of those live streams, huh? All right, we're almost at the end. We're almost at the end. All right, so enough about what the Zeus isn't. The Zeus, favorite thing, top of your head, what's your favorite thing about the Zeus? Ellen? F the address. Mark, favorite thing about the Zeus? EMP, quantum dampener. Okay, favorite thing about the Zeus? The white and black color scheme. Favorite thing about the Zeus? Its belly. It's got a really lovely, sleek belly. Like a space shuttle. I just had this image of a Zeus wearing Spanx. What are you laughing at? All right, so we also talked about the Cutter Scout. Is this the last variant of the Cutter? A mí el que me gusta es el When we first G12. introduced the Cutter, we said it was a platform ripe for future variants. Is this terrestre, the last Cutter variant that's on the thing, or can you maybe tease something for the future? Absolutely not. There was obviously that mysteriously third blurred image. ¿Qué pasa, Ultra? So Montreal, the Montreal team, did both of them yeah. as basically their first onboarding task into the vehicle pipeline. Both of them are done now. So you will see the third one soon, TM. You just have a done spaceship and you're not putting it out there. Strange, isn't it? That entire talk about the pipeline was BS. You've got a done spaceship. Put it out, John Crew. No, we've just really streamlined it. It's about the belly. All right. We're working with diminishing returns here, so we're going to wrap this up. We're going to go back to Dan. He's back in Hall B. I think he's at the merch booth. Dan, what do you got for us? Sí, han tardado poco al final. Well, Se han the hecho bastante opposite of rápido, diminishing returns is amazing merch. I panel de am las here at naves. the merch booth with some amazing Bueno, es merch la that we hora, made just for CitizenCon. Now, if you guys are at home Menos feeling 10. the Menos FOMO, 10, por eso. that's fair. Al You guys punto, should have been here, and I'm very sad. Se han you're not alargado here. en el But don't primero, worry, if you're luego not han ido here, recortando most of the entre merch los on dos. display behind me Vale. is available for you guys to pick up at the Igual se RSI alargan Cup en store este right now. siguiente. There are obviously A ver. some exclusive CitizenCon stuff only for CitizenCon ¿Qué toca? attendees. So if you're here at the show Navegando floor, por el universo. come over to the Ah, merch este puede booth. estar guay. The line was Este tiene el bueno. astronomical earlier today. It's much more manageable now, so if you haven't gotten a chance to pick it up yet, now might be a good time to make your way over to the merch booth and Viaja con pick up nosotros some a la stuff. vanguardia de la I was innovación given con una mirada a en la sweet evolución de las box as an características de la early interfaz de Luminalia usuario present, so we're going to do a que little bit of an ayudan a los padres unboxing to show you ver, guys participar some e of the cool interactuar con stuff. su entorno, I mentioned ofreciendo nuevas y earlier emocionantes perspectivas sobre el that universo. I helped. Igual volver a mostrar lo del mapa de Sí, la el nave. nuevo Ahora Interactive Moviglass System, vamos. es el Interaction System, Moviglass y StarMap. Yo espero StarMap. A ver si de una vez cambian el Star Map, sí. Eso es. Porque- Yo, si no, pondría la palabra clave StarMap para beber cerveza. Para la siguiente, si no. Pick up a bobblehead on your way out. Thank you, Luminalia Claus, for your bobblehead. This is hard to do with one hand. What else we got here? We have this very nice. People keep saying we only make black shirts. We now have an orange shirts. Take that, haters. Very, this is actually really camisetas soft. de esta edición. They gave me this for a bit. Un día I'm probably hacemos- just going to hacemos, steal this, to be hacemos un honest. grupo, y hacemos un pedido. You guys won't tell, right? You guys El muñequito está guapo, ¿eh? El muñequito que sacaba antes está muy chulo. Cool. Pero no digo oficiales, digo hacérnoslas. Ah, And we finally, man, this Pues is digo, so las cool. más I've heard baratas about this, but this is like Sí, También, customizamos. también hay que hacer las de Arratec, para la Euskan.
Aquí ahora tengo un vecino que trabaja de eso, que hace de lo que quieras. Te imprimen lo que le digas. Serigrafía. Sí, todo, de todo. Todo lo que quieras. Es una empresa gigante que hacen de todo. Y él se encarga de ser comercial. Y me lo dijo, oye, ¿te queréis algo? No sé qué. Me decís. Y digo, vale. Buen comercial. Sí, no, del rollo que camisetas a ellos les cuestan ni €1 hacerlas. Ni uno. Sí, claro. Es increíble. 0,60 y pico les costaban a ellos, una cosa así. Cada camiseta. Luego ya la vendían no sé cuánto, pero... Dice, pero hasta en zapatillas, en chaquetas, bueno, en todo. Lo que quieras, carteras, llaveros, de lo que quieras. Bueno, lo típico, tazas, gorras. I can't take him anywhere. Who was that man? I'm sure. But yes, we have those 2 exclusive art pieces for people who are here at CitizenCon 2953. Oh, what's this? Oh my God, that strange homeless-looking man. Esto es lo que están vendiendo en la web ahora. El muñeco que te digo está muy chulo y luego hay cositas de estas. Hay unos pins, está eso, la figurilla ahí de la ballenita esa. Estamos viendo justo otro directo que no lo está mostrando. Vale. I think that wraps it up for me, so I'm going to throw it back to the main convention floor. Pero el otro directo que tienen, ¿no están dando esto en el otro directo también? Estamos viendo al señor. Lo que pasa es que están ellos en mitad de la pantalla y no... Pero ¿y qué están viendo ellos? Que no sale directo. Sí, pero están ellos en mitad de la pantalla, entonces no veíamos lo que tenían ahora. Vale. Vaya jovenzuelos hay, ¿eh? Ya. Claro. Han pasado 10 años desde que empezaron. Este primero que tendrá 60 años ya, o 50 y muchos. Ojito. Espera, que sorteos. Sortean una Zeus CL. Aprovecho, voy a coger algo de beber. ¿Cuánto cuesta la Zeus? Estaba con ese. ¿Cuánto cuesta? 100 pavos. 100 pavos. No sé, no he mirado, No he mirado. Vale. No. Yo espero que más. O sea, creo que más. ¡Ojo! La Zeus cuesta. Sí, estoy justo cargando yo también. 150. 160, depende. La CL han dicho. Sorteando. 150, sí, efectivamente. No, 135 la CL. Aún así, Se acaban de gastar 135 pavos. Como estos. Va. Bueno, pero si ha sido entre ellos dos, al final es la mitad. Otra vez. Otra. Voy a por otra. Y solo están hablando de R6. Empiezan a sacar para las otras también.
siempre. Sí. A nosotros nos están dando la alta vara con eso ahora. Tengo una clase de producción y nos dicen nunca tener a alguien que sea indispensable. Ya estoy por aquí. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Cosas del espacio o qué? Hostia, mira las mascarillas. Ahora viene... No sé. Hemos comentado. Viene navegando por el universo. Interfaces, Moviglass Interacción. Interacción, Moviglass y interfaces. Y con un poco de suerte, Star Map. Eso. Esa es la apuesta. A ver si ponemos Vale. un mapita de los sitios, ya. En los vídeos que han sacado antes sí que se veía mapa. El Star Map en plan mejorado. Sí. Y en plan el UI de las naves y tal, así que... Vale, pero como es el último panel de la noche y ya se está terminando la mandanga. La cerveza. Si sale... Y la cerveza. Si sale Star Map, pitazo de algo más interesante. Ahora el chipitazo, Venga, voy a por cremita de lujo. ¿Qué dices, Ultra? Menos mal que tenemos el Starfield. Dice. Y como le pongan multiplayer ya lo rompen. Pues Starfield está roto ya. Los mods. Hostia, cómo mola eso, tío. Ya, lo de los mods, tío, ya tardan. Es que no han sacado todavía la aplicación para hacer mods. O sea, Es que le según están me he haciendo pelo, enterado, tienen un problema muy gordo con el tema de los mods y todo la programación de Starfield. Pero el rollo que se le fue mogollón de gente. ¿sí? Dejaron todo a medias. Luego han ido haciendo apaños para sacar el juego durante un montón de tiempo. Y entonces volver atrás es como rehacer un código que no supieron hacer en un inicio. Porque lo fueron como arreglando. Sí, y tiene una movida muy gorda de ese tipo. ¿De qué hablamos? Pues de Starfield. Starfield. Bueno. Con el tema de mods. No, pero ya llegará, Cuando llegue el Creation Club ya harán cosas más guapas. Traguito, 322. ¿Ha dicho 322? Ha dicho, sí. Yo a Joel cada vez le veo ya como más pesadumbrado. En plan, ha dicho, sí, ha dicho. ¡Otro más! Es que me veo que mañana voy a tener que ir a comprar más cerveza. Claro. No, sí. Yo me estoy terminando las que me he comprado hoy. Pero eso que lo ha dicho, ¿dónde lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Yo no oigo a nadie. Claro, es que estás viendo streamings distintos. Pero el streaming que veis vosotros, ¿quién habla que dice palabras que hacéis bebidas? Nosotros El streamer. el streamer. Ah, el streamer. Vale. Estamos viendo a señor 55. Y estáis escuchándolo a él y al directo a la vez. Él va comentándolo y traduciéndolo y haciendo... Están dos personas comentando el directo. Vale. A la par que se va escuchando el directo. Eso es. Y, por ejemplo, él va explicando además bastante bien todas las Es cosas. decir, está haciendo lo mismo que estás haciendo tú. Vale. Entonces nosotros estamos viendo eso y nos vale tanto si lo dice el del evento o el streamer. So that was a few years ago now, and now I'm really Bueno, privileged para la próxima vez to developer. share with you how this technology has been utilized by our talented Para la próxima vez designers developer to help también, ¿no? Como palabra. improve your experience Bueno, in the verse. y acabas en el suelo. So
along with some of my UI Y- friends, o la palabra so. back there, would like to show you some of these improvements, which are going Mirad, to help mirad. you, the players, navigate the Muy bien, Star muy bien. Citizen universe. ¿Qué hacen? So, why are we doing this? Well, Star Citizen is big, really qué? big. Porque así, There's so many unique places, massive planets, moons, space stations, rest stops, you know, there's just loads of places to explore. We have a huge range of spaceships of all shapes and sizes, and there's an enormous amount of things to do and see and people to meet, and all this can be shared with friends online. And as we've seen today, La as frase que our pone está bien. amazing online technology grows, it takes great leaps, and our online player count grows, the possibilities become almost endless. Ojo, ahora es cuando dice, So how are tenemos we gonna make 50 sense of sistemas. all this? Ya verás. Right. Well, one of the main ways we do this is with a user interface, or UI for short. That's where we come in, fortunately, being the UI guys. And we do this in loads of ways that you see already, whether it's your vehicle MFDs, or the HUD, or the kiosks, where you get your spaceship, or you trade commodities, or buy weapons, and all manner of diegetic UIs that you see. Diegetic meaning like things in the world Ultra. that you can interact with. Starfield está jugable, pero de lo no jugable que tiene Star Citizen, tiene muchas más cosas jugables que Starfield. Now, the visor display gives you vital information about your Pero status es que con este, pero and Starfield the te lo estás pasando environment bien, around ¿no? you. ¿Qué? Te lo estás pasando bien con Starfield. Ah, sí, es chulo. Pero vamos, yo lo juego es otro rollo, no tiene nada que ver, claro. Es totalmente ese otro And it's been built upon and adapted. Mira las versiones. And I don't know if who remembers Arena Commander 1.0 that came out. Lo que están diciendo en el chat es That como el came antiguo out casco. El about antiguo a year casco after I se está pareciendo started, más a esto. which was primarily La 1.0 space no la combat conocí. and racing, so the Pero esa era de visor la was Commander, geared Yo sí. towards that. And then it Esta. evolved with our first Hostia, la adventures Commander, into the tío. online universe. And as all the features get added and all these Yo new entré en things, la 2. the visor Yo- yo grows en- and we put things on it. Yo to show tenía you, el pack you know, ya antes de que saquen el hangar y todo. different Sí, statuses Sí, sí, sí. and like tells you Yo all con mi about what's portátil de going mierda on. metiéndome en el hangar, But with all this haciendo con el cheat evolution, engine para poder jugarlo en sometimes no we online lose focus. Eso es. y que me tire un There's poquito. so much we need to know. And when we need to know it is important. So how do we zero in on what's important and at what time? So leaning on this technology that Zane and I and the UI tech team wrote a few years ago, we're trying to take a smarter perspective and rework the visor for you. So Venga. I'm not going to tell you about that. I'm going to invite Simon Bursey. Esto es la gran ventaja que tiene Star Citizen, que como no tiene restricción de tiempo, ni de pasta, ni nada, Simon? en plan, da igual, pero pueden volver a empezar todas las veces que quieran, ¿sabes? En plan, se está quedando viejo, lo volvemos a empezar, lo hacemos mejor, punto. Everybody? Bueno, eso es una de las grandes cosas que tienen un poco ahí, que como se la jueguen mucho, les está pasando por encima el Unreal Engine 5 hace tiempo ya de gráficos y demás. Como tarden 10 años No más, tiene la capacidad de hacer esto. el de gráfica, vamos, está hace años luz ya de esto. Ahora, en cuanto a servidores y tal, todo el resto de cosas, no, claro, pero que yo sepa, vamos. No sé, han enseñado antes con RTX. Sí, no creas, yo tampoco diría que sean años luz por encima de... No, habéis visto lo último de Esto está Unreal. bastante guapo. So you don't always know where to look. Hostia, no sé, And sometimes the overlaps can make things difficult to read. So, as you can probably tell, the UI team wanted to do a redesign. We wanted to improve the player's experience by presenting the important information in a clear way. We also needed to create a new framework that supports all the existing features
and allows us to add more in future. And finally, we wanted to bring the visuals up to the high standard we're setting for Squadron 42, and soon the Star Citizen persistent universe. So how do we go about that? I believe user interface should always be a collaboration with the teams who build the underlying features. So we worked closely with them on a new layout, keeping some pieces, combining others, maybe getting rid of a few. Once we'd figured out the design, we built a new framework using our 3D UI system, and then we worked closely with the various game teams to take all that complex data that existed before and hook it up to the new user interface. When we designed player-facing UI, we often try to start with the worst case first, so we can see everything we have to deal with. It was important for us to keep the central area as clear as possible to make it easier for you to see the underlying game. We designed a set of regions that attach to the different parts of the view, and with each of those, we have a set of widgets that can show, hide, and stack when you need them. So, I've told you about everything we wanted to achieve, but wouldn't it be great to see it in game? Does anybody here want to see a live demonstration? Oh, live Good. action. I was hoping you'd say that, otherwise it would have been a very short demo. A ver. Okay, so we're going to show you some of our new UI running live Has in the visto que game. se han puesto ahí unos monitores grandotes que Everything parecen you una see is mesa in para real sacarse la time, chorra, ¿no? but I have to tell you we've created a special mission just for the show, which is a little different to what you see in the live game. Sí, sí. Okay, so as you can see, Bones driving. I'm going to say Bones' name a lot. Están and the muertos other los guys too, so NPCs, tío. it's probably the most times I've No, done no. in the presentation. Es una carrera. Eso Sí, sí. Okay, welcome to the Todos, Odyssey uno. Providence Todos se platform. convierten You may en have humo. spotted it earlier, Están comprobando que el suelo spotted it está earlier, limpio. but today is the first time we've shown a new visor we developed and tested in Squadron 42. Mira, mira cómo sale humo But you'll por be ahí. happy to know all the Yes. UI you see today is going to make its way to Star Citizen. But this is secret UEE Navy tech, so we'll give it a different look for the persistent universe. Cuidado que donde hay un hay As you can fuego, see, Vale, o sea, hay the display is grados, very clean by izquierda y default. derecha y- Many of the y elements are arriba. contextual. Entonces, en realidad, They appear SC when you no es need Star them Citizen, to es avoid Smoke cluttering the Citizen. Smoke City. We've also temporarily hidden a couple of things, so we can focus on them later in this demo. Bueno, el año pasado ya vimos Okay, que era Bone, todo humo. let's move into the scene, Sí. please. All right. Okay, when we get a new mission objective, it appears in the top right of the Mola screen. que como que se noten los pasos. And you can see that our first mission is to repair a radiation leak. We've done a major overhaul of the augmented reality marker system, so we can follow the yellow on-screen marker to get to our Si le sale un error, birra entera de top of the golpe. screen, you'll also see the compass. No, no, que acaba de empezar. Okay, Bone, let's Bravo, head yo towards the también. objective. We were already happy with the way the player status widgets worked, showing you contextual information about your character and environment. So we've given them some visual polish and added a few new ones. Pues aquí he estado yo y me he perdido ya. Aquí me perdí ya una vez que he estado aquí. A buscar armamento, no sé qué te voy a buscar aquí. Looks like we can see the source of the Es radiation verdad que there. cambian el sonido. I think somebody's damaged a pipe, so how Ojo, are we gonna fix it? la radiación, Ah, necesitas un rata, güey. If we were in space, we could use Sí, a sí. salvage and repair ship. Un rat Luckily, UEE have some advanced portable tech. Vale. Bone, please equip the military multi-tool. Onda. The military multi-tool from Squadron 42 has various Oh. modes, one of which gives us the ability to salvage Military while multi-tool, on eh. foot. Es para Okay, Squadron Bone, let's 42, use the así que multi-tool to trago. repair that pipe. Sí, sí. Ojo que va a arreglar la radiación con el... Venga. Con la chorra. Eso es. Sí, sí. Rayito Está guapo de- eso. Rayito de magia. Okay. A ver, se ven algo, ¿eh? Right, we can see at the bottom Multi-tool left of the chorra se screen, llama. the radiation levels El are de antes también decreasing. echaba rayito, Echaba rayitos, sí, pero aquí se veía como que Head into the el scene. material se iba añadiendo. Sí, sí, sí. No, es verdad. Ahí en el otro no. Go on, Bone. Vale, ya ha bajado. Let's walk Y el forwards a bit. personaje se va como restableciendo, ¿no? Ah, el escudo de la del. Okay. Ojo. Now we fixed the damage, we need to find the enemies that caused it. Escudo de While we're on the traje. way, you'll notice that the on-foot emissions at the top Bueno, of the screen será la resistencia, ¿no? are ¿O emitting qué? infrared, ¿La radiación o qué? electromagnetic Supongo que es para radiation eso, para el and medio also ambiente sound. solo. If any of these go higher than the background levels, it will be easier for the enemies to detect us.
O sea, se van a meter en el rollo radiaciones. Arriba se están viendo As las part of the barritas. emissions and radar vale, tech, vale. we also have the ability to La scan emisión es while de we're on foot. temperatura Vale, sí, If sí, you sí. tap the y button, electro- we o sea, can do a en plan, quick los scan radares, to pero reveal de everything, personas. to reveal info about anything that's in our view Eso. currently. Escanear. Okay, Bone, let's do a quick scan. Esto es verdad que hace falta, tío. TP. Es para, sí, para el This stealth. highlights whatever's in our line of Ahí sight. está. Pam. TP, sí. Marques de los enemigos. Guapo. De los... There's also some risk and reward to the scanning system. By holding the No voy a button, aplaudir you eso, can eh. charge our scanner, and this reveals enemies through gracias, walls tío, porque, using a joder, more powerful ya era. wave. But it does ver. cause a spike in our emissions, which makes us easier to detect. Okay, let's do a charge scan, please, Bone. Toma, cuidado. Okay. We can also see the augmented reality box outs, which give us a summary of what we Cyberpunk. detected. Eso iba a decir, ahora que estoy jugando al Cyberpunk Okay, es let's igual. have a look at our weapons. Aparte que tienes uno Let's get por the uno. gun out, Pero gun ahora out, que lo please, muestras Bone. sin cargar. A través de paredes, ¿no te acuerdas? Okay, we wanted to help the player see their equipment during combat, so we upgraded the weapons Ah, con display. silenciador, As well as the ammo in the gun and the spare mags in their pockets, we also now show mira, lo the del player's lateral está explosives bastante guapo and ahora, med pens. Uf, se va a liar de tiros, Se va a liar de tiros, Okay, let's fight the bad guys. Venga. Fight the bad guys. Venga, venga, vale. Oh, una granadita. Explícaselo. There you can see our new explosives marker, designed to help you spot deadly grenades, mines, and missiles more easily. Pim. Ta, 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 ta. Explicado. A ver. Ah, qué guapo, se ve como después El Sí, no sé si hay acceso entre huesos, porque es un poco raro, pero... En el pene. Okay, Golden Bone. Me ha parecido ver que la lente de la mirilla se deforma en los laterales. Sí, eso también lo han enseñado antes. Efectivamente. Se deforma, Y tiene... aquí, porque es una mira de estas, pero si son más largas, se ve todo el efecto. Sí, se deforma más. Sí. Y no es que se deforme más, es que... O sea, Sí, que no es un estás mirando de forma No es un recta, trampantojo. Si tú... Eso es. O sea, lo que han hecho antes es... Había unas pistolas puestas en una mesa. Entonces simplemente se ha acercado y ha mirado. No las ha cogido. ¿Por qué salen a veces en rojo y otras no? Like all the UI we're showing you today, we wanted to redesign ¿Quién? it with the player's usability. Los jugadores, los otros. Creo que And also lay the groundwork for future Pero ha expansion. aparecido y desaparecido. De hecho, ha habido un momento que me ha confundido, no sabía si estaba viendo algo que estaba detrás de una pared o delante. Adiós, mira. Sí, me ha parecido que había momentos que como que iba demasiado rápido. ¡Opa! Hombre, mira. Han hecho niconicos. ¡Opa! We've redesigned the interface Star to give map. a smoother user experience. ¡Chupito! We've overhauled the visuals, as you can see, to make it feel more Me voy preparando three-dimensional aquí and el vaso. holographic. This is actually a sneak peek of the UEE military mode. Venga, que se me deshacen los hielos. A ver si sacan mapa de la zona de FPS. This tío. version has a Eso focus también selection of sería apps. un puto. Eso es lo que tiene que sacar ya, Expand el on that mapita. when we bring the Moby Glass Presión, to the Star radiación, Citizen. atmósfera, temperatura y gravedad. Eso ya tenemos. Bueno, la presión no. ¿Esto será en general o solamente en Escuadrón 42? Porque este es el militar. It gives us an overview of our health, the environment. O quizás sea que si cumples Escuadrón 42 te dan este tipo de visor. Okay, so that's enough about the No sé. Moby Glass. We've got some more really cool UI just around the Han corner. hablado de algo de I can tell you a bit persistencia, more así about que that. supongo Is the que... very talented Zane Bien. ¿Qué ha dicho? No me van a abrir, el Star Map. Me voy a cagar en su puta No, madre. no van a abrir, no. Throughout human history, as we have ventured Este porque no towards se le ve a the este. allure of the unknown, Yo este ni lo conozco. we Está have bien used cachas, tío. cartography Está fuerte, as Se a ha key puesto component mamadísimo, to help shape our Demasiado dinero understanding damos, and me make cago en la sense mar. of the world around us. Without these Tendrán un systems in gimnasio en el place curro y todo. A ver, se dedica a la parte de catalog our interfaz de usuario, experiences and entonces chart tiene que our estar journeys, visible we are forever para el lost usuario, hombre. amidst our own environment, and we are just running around aimlessly. This is why it is super important that you, Mucho as texto. citizens of our ever-growing, ever-evolving, persistent universe, are equipped with the tools necessary to make your ventures meaningful. So, with that said,
I want to show you something extremely that I think is También normalmente la gente que hace estas cosas suelen comprar jerseys más pequeños de lo normal, también. Es como inversamente proporcional al volumen del cuerpo. Lo compran antes de ponerse cachos. Sí. Y no se lo compran otro. Eso es. Vale, seguimos con pensar que vamos a quitar el Ojo, gameplay. Sí, yo pensaba también. Sí. Map terminal. Sí. Bueno. No lo pueden poner en el reloj, tío. Sí, pone download ahí, sí. Download map. Ojo. Veas la planta de. Ojo, preparamos chupito. Download map, Me voy a downloadar. Porque wifi no hay, Y el ¿Te imaginas que le da y dicen no hay conexión wifi? Me cago en la luz ahí en pleno medio. En el puto medio, Claro, tío, la linterna, apágala. Niño, la linterna. So, our current objective, it's much Lo more están diciendo en el interesting chat este if también. we can Sí, actually take this on the go. Y ellos mismos. So let's Ojo, ojo, ojo. download it to our Download map. databank. Uy, está haciendo. Que no se ve. Completed. Vale. ¿Y ahora qué? As you'll Movie notice, glass, movie glass, movie we glass. now have the representation of the environment in the upper left corner of our visor. ¡Mira, no! ¡Arriba a la izquierda! ¡Hombre! ¡Hombre! Esto se lo aplaudo, The thing that's really interesting to note at this point Chupito doble. is Y si me voy de la not estación all igual tengo que environments hacerlo. will have such a convenient kiosk available. Ir un momentito al You may disco. encounter Ahora falta un mapa para encontrar el descargador de mapas. that no one else has ever set foot on before. Ah, pero la cosa es si te What vas will y luego happen in la this sigues teniendo. instance is your Hombre, radar espero, ¿no? incrementally update ¿Hay persistencia? Hasta que le dé un glitch al server lo tienes. Eso es. your environment and fijaros save en las that to your telas. databank. So you kind of reveal it. De momento, Ultra es pero solo mapa. Eso podría hacer animación, So- sin más. Ya. This Mientras no map, puedes tirar de ello. what we lo see in tienes. the upper left corner of our visor is No, not pero lo que really antes just a con map. con el balón What de it really fútbol, is telita, actually data. It's our radar. And we can see Ojo. contacts on our radar as we scan. Ojo, ojo, ojo. And it's basically Ah, claro, what we sí. have available in Ya te salen stored in sacan our los enemigos database. también. So, because we have the Pues location supongo que para eso tienes que data hacer el saved to our escáner también. databank, we can obviously access that Claro, es verdad, via Ultra. our mobile Esto, device. espero que se pueda hacer Let's zoom go out del ahead and mapa, pull it up in porque our no se ve mobile nada. glass, because this is gonna get Supongo que si te vas al menú en sí, sí que podrás ver más. Aquí, ¿no? Ah, mira, vale, puedes marcar cosas, te dice, vale, guapo, guapo. Venga, Eso es, ahí lo tienes. Vale, fin, tú. Salud, hermano. So, Bone, I would like you to cycle between the different floors for us, please. Eso es. Estamos en Escuadrón 42, lo cual es otro traita. Claro, todo esto es Escuadrón 42, Slurping Sí. transition between the different floors and marker callouts Ya bueno, of our supongo que lo objective llevarán también and en directamente. where we distintos are. floors. I would like to talk a little bit about the tech Esto de hecho behind ya this. What habíamos you're seeing visto is esta especie de not a interfaz. pre-baked asset. La habíamos visto en And I want to unos, reiterate that because all of our unos all planos of de our naves, ¿os environments acordáis? can be very dynamic. Cuando estaban and they con lo can de change. Mira, te pone They can tiendas. take damage. de hecho, el año pasado. Perhaps, economic shifts might cause changes in the environment. Mira, ahí hay rutas. Mira, Ultra, que preguntabas. Mira abajo los iconitos. Totally custom Set Sí, voy a road, poner cancel road, set marker, marker, So my what we've done is location. we Está guay. collaborated with our graphics team to enable us to render the environment in this way. And what it is Está guay. is we're actually whitelisting objects that we render and Creo excluding que es ver everything that we este don't mismo need to mapa render. para cuando esté en la nave. So in our Sí, level sí, markup, sí, esto ya lo dijeron en la we basically pasada have the City. designers and artists mark up only Mira, the mira bits cómo ves that el are transporte. necessary for the map. Sí. Sí, ¿el transporte o el ascensor? Let's have a very compelling No, visual, transporte yo Era creo, transporte, but era transporte. without much of the cost. So, I think what we can do at this point, what I want to show you is something No, yo me very imagino, Ultra, que lo So, pondrán también en el online, me you imagino. might look around on this map and note down certain areas that might look interesting that we might want to revisit later. Ah, eso es. Se podrían vender mapas escaneados. We can see some doors on this map, and
these doors are entities that are called out on the map, and they may change state. So there can be some doors which Ahora have que a se puede locked hackear las state, puertas también para abrirlas y cerrarlas. which they will display red. And doors that are open will be green. And there are other entity callouts that can happen in our map. So let's go ahead and find a Si os dais location cuenta, es el to put down a mismo pin. tipo de interfaz que teníamos en la nave para lo de la Sí. ingeniería. Sí, sí, es el mismo tipo de mapa, sí. Y lo que comentaron en la CT5 del año pasado es que estos mapas en realidad utilizan, digamos, Maybe that la misma one. estructura Maybe que that cuando door o sea, looks interesting. es una replicación de lo que utilizan para construir Press las T. cosas reales, lo que lo hacen So, a escala qué bueno pequeñita what we can y con do un is safe set a distinto sin marker, ocupar. and we can customize. Mira qué bueno esto. We can customize the details of that marker. Now, what you'll notice as well as we set markers, there's metadata that is encoded into each la of these fecha. markers. Y la on fecha, top of coordenada, the fecha y nombre. customized Perfecto. name that we can specify. So we can mark as many markers as we want in this map. Eso es. Todos los que quieras. And these are all Supongo que en saved el to our mapita que databank. hay arriba. And we can Esto sí que se Te echa sale de en plan- menos en muchos juegos, tío. Que puedas poner tus notas, tío. Eso es. Sí. Pero eso, que ahora que se So the thing quite, about que apague this, y lo veas en el we can't mapa. really talk Y a ver si te about enseña markers cómo without llegar. going- without Vale, ya está. mentioning Data running. Hay un set route debajo, O sea que... Pero lo que acabo de decir, que puedes Que lo puedes compartir, vender, sí, sí. puedes So you compartirlos y por lo might tanto puedes specialize in venderlos. Ah, qué bueno. exploration, whereas Te perhaps dices, a oye, he miner encontrado might un sitio specialize con no sé qué in tal. Me Aquí das hay un tanta tesoro. pasta y aquí hay un tesoro. Me das tanta pasta y te doy el marker. Cómo mola. Claro, no solo de un... Claro, eso se extenderá a un planeta, por ejemplo. Claro, Sí, supongo. a todo, a todo. Y con la persistencia además puedes dejar una cosa en algún sitio. Claro, Caja. creas tú un stash oculto Eso es. y le dices, te he dejado esto en tal sitio, algo de Una- contrabando. Una cueva o lo que sea, lo metes ahí, pam. Eso es, y no tenéis que estar quedando en plan... Es gracioso. Te montas Yeah, una so gincana. it's very important. We can O cut- montas basically, una subasta when you y name your se markers, pegan you entre ellos. you can Eso es. Hombre, ya si make puedes it dejar una as, nota escrita con cosas, es la hostia, maybe obvious, or you Yes, can Bueno, Vale, estaría sí, guapo. sí. Te das una nota que te iba a otro lado, que te iba a otro lado, que te da el número. Lo habéis escuchado, ¿no? when you sell it No. on the market, Esto han dicho que you estará en los get próximos rated 12 meses. for how accurate it Y luego ha is. repetido que estará en Escuadrón 42. Así que... Vamos The a que other otro thing más. is we have a mission objective as well. Se está poniendo duro. And it would be very nice to Porque ya get los the routes to that los traguitos los hago de orujo. How do we get there? Vamos a acabar That is mal. another Sí, joder. purpose of the map is Que me estoy basically terminando la cerveza navigating esta, me tengo que pillar otra. letting us know the Buah, a mí way me va a towards costar that- cerveza después de crema de towards a brujo. destination. Claro, tú vas a tope So ya, let's go ahead Bueno, and Sí. aquí plot hemos a esta route crema de brujo de Galicia, está to this buena. objective. Ojo. Ahí está. Ah, toma. Y eso se ve. Se ve luego. So Claro, eso molaría que se viera en el de arriba, pequeñito, we claro. can see a Sí, line sí, being hombre, creo que eso drawn sí. from where Yo lo we doy por are hecho ya. up the stairs to our destination and where we want to El go. chat. So you will ¡Guau! no longer be lost amidst Es, la han hecho all para of mí our esto, tío. super Esto es para mí. complex environments. Para no perderse. And Buah, what's es worth verdad, mentioning at Carlos, Ya te digo, pobrecito. Esto ya es la No, hostia. claro, pero, seguro pero que tú, aún así se pierde. no has estado mucho con This Carlos, under the hood Joel. is actually A Carl le dejas un pasillo con una another L piece sin of salida. Es un laberinto, eso. AI pathfinder. Y vuelve Y para atrás. literalmente So- se pierde. What that allows Llega a la esquina y us vuelve para to atrás. do is leverage Me pierdo en other una existing recta, tío. tech to Es increíble. Es que es basically, espectacular. Me lo decía they- it él does y all no le the heavy creía. lifting, we just Es make it look espectacular la capacidad de perderse que tiene en una recta. O So, sea, es because increíble. of that, there are certain cases where Pero luego hay otra cosa muy buena. De que, lo he dicho muchas veces, digo, si un día te pierdes conmigo, soy el mejor compañero. is in our way. Claro. Estoy acostumbrado, no te preocupes, tú sígueme. Conozco Yo lo sé, camino. Claro. Go through doors, it will handle elevators, Y ya llegaréis a and un it will sitio. handle Y luego acabas en otro pueblo. fires, lock Claro, claro. doors, and it Te will lo pasas bien handle seguro, ¿eh? everything. Pero- Claro. So that is an example of sort of a piece of tech that we've leveraged under the hood to help us achieve this goal. Y eso se extenderá, no creo ya, ¿no? Que tú puedas marcar una ruta que esté en otro planeta y te indique la ruta también por el espacio, no. Es muy heavy, a lo mejor One eso ya, last ¿no? thing we can do No, no sé. at the moment No sé. is
we want to make sure Ya, es que nos dan algo y pedimos más. that Claro, there claro. are no more hostiles in our way as we make our way to our objective. So, what we can do. Pero no creo que sea tan send out a difícil de ping hacerlo, o sea que igual. No. phone, if you Sí podría. send out a ping, please. Ojo, a ver, ¿qué es eso? Escáner, vale. ¿Y ahí qué ve? So, the scanning will Pim. also be represented Hola, Antonio. in the same Ahí está Antonio. Antonio Billy. y Chema, que Hostia, están ahí. liantemente es Antonio, vale, vale. Sí, sí. Y detrás, un poco más abajo, había un enemigo también. Salía en rojo. En rojo. ¿Y cómo sabe el As you escáner can que es see in the enemigo? upper left corner, we now have the route Eso line ya. represented. Porque, our por destination, ejemplo, and the por distance it ejemplo, takes Pues pone, to estás get there. con el ceño fruncido, ¿no? As we traverse this path, Eso the path automatically mala cara. updates. Están No. todos hechos mierda, ¿eh? And Lo if digo you porque deviate ahí está from that Antonio. path, it Lo will digo porque recalculate the si route estás you fuera de used la to get to ley, your destination. Ya. por ejemplo, esa sería la explicación técnica de Lore. Sí, sí. Mira, Sí, arriba se ve en el camino mapa ahí, pequeño, ¿eh? Eso es. Se ve el caminito arriba. So there's our buddy. Solo, Esto es Google solo Maps. falta que te indique el siguiente pasillo a la derecha. So we'll make our way up to the Tipo realidad aumentada en la pantalla, ¿no? Delante. Mira a Carrack. Mira a Carrick. Carla. Por ahí. You'll also La notice carrica. the pin that we've laid down, as well as our marker objective called out on the map. And as you'll notice, as we head up the stairs, the floor will Muy interesante. will dynamically change as you head up the stairs. If we can get past this first bit. O sea, si te desvías We como don't puede trip hacer up. Carl, te dice que te has desviado y te manda otra vez. So Por as otro we lado. make our way into the Carrack, it's Oh. not Te da un just calambre si te desvías. environments or caves Sí. or cities. We can represent Ah, eso, te está ships enseñando que es la on nave our también interior ahora. map. Ah, qué bueno, se engancha con la nave y todo. Jodo. And it's totally seamless as you transition between Eso the es, two. el minimapa se extiende a todo. Qué guapo. So let's go ahead and pull up our mobiGlass again and get a wider Es view lo que ha dicho of Riker justo our ahora. ship. Esto se ha visto en lo de la ingeniería, al final es lo mismo. Sí. Mola. So we are now Ahí on the está. technical Ahí deck, está. Deluxe. but we can also Qué see guapo. the other floors. If you Y esto te hace traverse mucho the más floors, Bone, ver cómo son los just to espacios demonstrate reales it. dentro del. La cantidad de Here's our espacio cartography deck. perdido dentro de las naves. Eso es. Down one. Es verdad, ¿eh? Ultra. habitation. No sé si van a haber Oh, patines So, eléctricos, es verdad. You will have noticed from a Oh, lo que previous acaba de decir. Nos va a presentation llevar a la that esta this de was cartografía de very la Carrack. similar looking, right? It's utilizing our tech. Oh, ves el So- ascensor para arriba y para abajo también. Not only will this benefit you as a player, but it also benefits us as developers. Wow. Because we generalize this system so that other developers can leverage our map to create compelling gameplay. So other teams can leverage our tech, and we leverage the tech from other teams, and it's a circle of life. And I think that's just too cool for school. So, we've been talking about environments, So, chupito. cities, representing ships on our map, maybe planet terrain. These are Sí, Ultra, antes nos han explicado cómo funciona our universe is internamente, quite big, cómo puedes modificar los sistemas de la nave con un It's tipo only de a mapa small como este. fraction Y está muy chulo, tío. of what our universe Está muy is. chulo. ¿Tu chat nos escucha a nosotros? Mi chat no What es. Sí. Tu What if? directo. Sí, sí. What Escucha en happens? tu Have we- directo. have we Sí. tried this? Eso, Have es we- la what happens profesión de if you just- ingeniería ultra. Y take entonces your cómo mouse podías and abrir, go cerrar zoom out a puertas, little bit? regular la potencia de los componentes. Keep Está going. muy guapo. Cerrar puertas, quitar oxígeno, ponerlo. Keep zooming Eso out, es. all the way out, all the way out. A ver. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Let's go, let's go. Ojo, que se van los planetas, como hemos dicho. Cuidado. Lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer, It's ¿eh? not just the Estamos interior sentados, map. It's dice. not just the radar. Hazlo zoom out, It zoom out, is the map. Ahí ya se ve el Adiós. planeta, ¿eh? Single unified system, just across different scales. Es el map. O sea, And es todo, sí, sí. I want, at this point, Porque lo que se ve abajo es el planeta, si no me equivoco, ¿no? Sí, we sí, are supongo above que sí. Crusader, and at this point, I want La to curvatura la invite tiene. Emily Hansen onto the stage to talk about the map as seen at this scale. A ver. Thank you very much, everybody. Se ha parado ahí, ¿eh?
No ha ido a planetas al final. No, sí. Ella sigue ahora. Are you sí. ready Ella for sigue this? con Star Map. Vale. Bone, do you want to click on the marker? Yes, sir. Oh. As you all suspected, this is the star map. Míralo. Ahí está. Pues ya estaría. Clarísima. Pues yo tiro la cerveza y abro ya el otro balón. O sea, han hecho todo el mapa entero a zoom de una persona directamente. Exacto, con toda tu puta cara nos lo han dado así, O además. sea, eso responde a la pregunta de antes. O sea. I think we all know. Vale, vamos a ver si se va a una ciudad ahora. Needed a bit of work. And we've done that. Now, Con la superficie de un mapping the planeta, sin universe más. is no Eso. easy task, but we've taken some big steps forward with this upgrade to make it so much easier for you to navigate the stars. Before we dive into the details, let's just take a second to admire Crusader's new look. Bone, why don't you take a look around? Much like the interior map, the star map is holographic. And this lets us add some cool interference effects and details to our planet textures. You can also see our improved player marker and that we're currently at Orison. The player and location markers have merged at this scale because they're so close together. The player marker takes priority, which is why the marker displays the player icon and color. By smartly merging with bigger points of interest at larger scales, the player marker always remains visible to you. You'll always know where you are relative to points of interest near and far. So, is everyone ready to see more? Dale de ahí, dale. Siempre, Bone, let's take the step back button. That's the one on the right over here. Dale ahí, dale al botón. So we can see, take a look at Crusader and all of its moons. Alright. Plus. Ahí lo Yeah, llevas, so here we are, Maripili. Crusader, its moons, orbits. You can also see that labels have received a major visual update. They're now fully 3D, and this gives them a really cool perspective. Most labels are aligned to the galactic plane, and they Se rotate la va a with the dejar map. como el mango de un Bone, esqueleto. give the map a spin. Bone, can you tilt past the horizon, please? eso está chulo. When we do this, the labels flip so you can always read Claro, them así. clearly. Siempre tienes la referencia del texto. Labels for city markers and outposts. Buah, look chavales, a little bit texto differently. dando vueltas Bone, es el let's double click on 7 now to Ya te focus digo, on it. tú. A ver, Ahora. Venga. Marca un sitio y ves para allá. Surface labels face the camera and appear when they're in the central part of the planet, reducing on-screen A ver si clutter. no peta ahora que tienes que Bone, darle want to 15 show this in veces al action? planeta. Qué pete. Estos son vídeos. Si no, no es una presentación de... Ya, aquello era muy bonito. Ahora te voy. Markers A on the Chris far Robert side of the jugándose planet un fade gameplay. out, so they don't take focus from the locations you currently care more about on the near side of the planet. Bone, can you double click on one of the points of interest? Venga. Venga. Zoom. As we selected this marker, its label will stay visible at all angles. So far, we've showed you that you can use buttons and double-clicking to jump to objects you're interested in. But wouldn't it be nice if you could also freely zoom out and into locations? Venga. Shall we try it, Bone? Let's zoom out Sí. until we can see Crusader. Ultra, hemos dicho que si petaba eso, que nos bebíamos una cerveza entera. Guspito en su caso, no un chupito solo, sino toda la botella. We wanted to ensure you have freedom to move que va más de la around. mitad, This pero para adentro. flexibility requires us to be really Sin careful miedo, about sin how miedo and when a la markers victoria. appear. Markers need to disappear when they get too small, but also stay visible when they're still relevant to your view. This isn't simple because objects in a solar system are vastly different sizes. Think about the size of a star versus a planet versus you, the player. You're kind of small eso lo veo compared bien, to a porque si no star, right? sobresaturas todo.
Our solution is a technique we Dicen en call el chat, "Qué cosmetic asco de juego. scaling. Ahora me This toca irme a allows us to dormir draw a con dolor de marker at its pingas." real size when we are close to it, and artificially increase its size as we zoom out, until we reach the point where it collapses into larger points of interest in the hierarchy. You can see this in action here. There's no way Crusader and its moons are this size at this scale in reality. They've been scaled up massively so you can see them. Bone, let's zoom out a bit more so we can see the moons disappear. Está gracioso, bueno. Que está, You can also start to está see bien, Crusader's está orbit bien line around the planteado sun here. para una Before versión. we go back, O sea, aquí before we no move on se to tiene that, que ser realista. let's zoom back tiene in que so ser we can útil. see everything come back as Pues we get sabes, porque closer. si no, una escala a cierta distancia dejas ver el planeta y las lunas. Está bien, está bien. As well as zoom, you can also pan around the map Pero que unrestricted. te des un voltio. Bone, feel free to have a quick look around. Un planeta. Dale ya. As we draw closer to a marker, the cursor automatically magnetizes to it. This ensures you never lose track of what you're trying to Hay como view un plano. when you zoom in. No more zooming in on Y empty sube y space. baja por él, ¿por qué? Venga, dale ahí. Bone, let's use this technique to take a closer look at Yela. Yo la hago. Vámonos. Vamos a Yela. Magnetic cursor does not require us to click on Dale, markers. Yela. Nos vamos para Grimes. Zooming in. Vamos a Grimes, venga. Bone, can you keep zooming in? Thank you. You can see that the surface markers appear without us needing to select Yela itself. Imagine how much easier finding that outpost will be now. Hombre, con un buscador también estaría guapo. Hombre, tienes marcadores también a la derecha. Isn't all there is Ahora to que it. lo dices, We've got a me pretty mira. big Está guay, universe pero- out here. Want to see some more? No, pero si tienes un marcador, tendrás el marcador en el lateral. Si en la misión hubiera un link al nombre, maybe? clic. Bone, guapo let's también. give that a try. Igual lo tienes. Seguramente. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y arriba pone arriba a la izquierda pone select. Select, Igual ya. puedes. No sé qué es eso. Yeah. Sí, así. I think we're getting a lost. cara huevo, así. A Pretty cara sure we perdido. can all disagree this might not be the best strategy. So, what can we do? Vale. Home. Bone, let's try clicking on the middle button over here. Dale home. This returns us to our previously selected marker. As I mentioned, we did not select Yela, so we've gone back to Selin. So, now we know where we are. A ver. That's a Marcador step in the anterior. right direction. No dónde estamos. But we're still not at Calliope. So, we need to find a different way. El de la izquierda parece Bone, que sea el donde could you take a estamos. step? El de la Could izquierda you es use the donde step estamos back y el otro button será until we borrar can see the marcador o whole algo así. solar system? No, please? volver. Ah, bueno. Volver para atrás. No, se refiere al de la derecha del todo. Sí, mira, está yendo para atrás cada vez que le da, Eso es, sí. Vale. Es agrandado. Mamá. Es tanto guapo, I think Tanto guapo. Calliope is one of Microtech's moons. So if we double click So, on that bone, we should right. be able to see it. Y el color, el sol está guapo. And there it is. Bone, let's pan to it and then zoom in so we microscopio, can see that introducir en magnetic cursor in action again. La traducción que han puesto de manual de la gente. ¿En serio? Ahora se llama microscopio. Can you zoom in, Bone? Un planeta pequeño. Ojo, ojo. It's so cool to see more of our moons and planets and how Calliope. different they all look. Perfecto. Siempre he querido ir. Okay, so this is great. Yes. But what if I hadn't already known where Calliope was? Surely there's a faster way. A ver. We've got you. We've Una manera más provided a rápida. drop down that lists the points of interest in Mira the lo solar que decías, system. ¿no? Bone, El select. want to expand it now? Ahí está. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Dale, select. Ahí van a aparecer los puntos. Lo más importante, supongo, de lo que ves, me imagino, ¿no? Entiendo. Adiós, de todo. We're actively working on ways to improve the way this list is presented to you, to make it even easier to find what you're looking for. And yes, this pues will alfabético. include search functionality. Alfabético. Sí. Sí, le falta un buscador de texto, ¿no? Ha dicho que va a haber un buscador, sí. But for now, Bone, let's use this Claro to que go sí. to Ariel. Molaría lo que ha dicho Carl. Que de base, lo primero te salga lo cercano. Sí.
Lo primero que salga, ¿qué, absolutely perdón? love zooming around Lo on this cercano. map. Ah, sí, claro. Bone, want to find area 18 for me? Sí, más que por alfabético, por cercanía. Y lo que ves ahí en pantalla, por ejemplo, una opción, ¿no? Visible, no sé qué, pam. So, area 18 Eso es, is sí. currently on the dark side of the planet, it seems. Ah, y luego, pero sí que tiene Of lo de course, reciente. Que it's eso está not de just puta madre. planets and moons. Hombre. Bone, how about we take a look at security posts Puedes hacer un Korea? ping. Establecer la ruta de tecla. It's quite a long way down, isn't it? Yes. This is where the upcoming search will really come in useful. Eso. Bone, want to zoom in a little and show off our holographic model of this station? A tope. Esto es guapo, esto que puedes hacer este zoom así, tío. Y que te metes ahora adentro. Bueno, como se mete adentro ahora ya. Bueno, lo ha hecho antes, ¿eh? Ha salido. Bueno, sí. Bone, claro. can you also, Sí, lo que pasa es que si son zonas que no has conocido. Ya. Thank you. Bueno, hay una gestión. As you may have noticed, the recent list in the Si no drop-down tienes el mapa populates del as you sitio, click no on podrás locations acceder. in Si the lo list. tienes, sí. It will remember your 3 most recent selections, so you can use this to quickly return to places in case you want to check something else again. Ah, mira, vale. Bone, vale, let's guay. use this to go back to Ariel. Okay, so we've done a lot of exploring. I think it's time that we head back. We could do this by selecting Orison from the list, but we also have our own marker that we can take advantage of here. The eagle-eyed amongst you may have noticed that the player marker clamps to the edge of the map, keeping it visible to you no matter how far away you go. Ah, vale, mira, To está ahí get a la back to our izquierda. position, we could double-click that marker, or we could click the first of the navigation buttons to zoom straight there. Now, Ah, nosotros. Sí, la I'm izquierda. sure many of you have been wondering if we La can go sí. back to our Un current triangulito map lo from tienes the ahí. star map, Sí. Y just luego, like fijaos how arriba a la we derecha, got here Marker from the Data current Bank. map just a few minutes ago. So, let's Es see lo que han what dicho antes happens en when we Sender. focus on our player marker. Go ahead, Bone. Pa, pa, pam. Míralo, míralo. Ahí está, ¿no? Técnicamente, caído justo a donde está tu nave, que puede estar a donde está los cojones. Hubiese estado bien que la nave se hubiese So, yeah, ido a here's otro our lado, current ¿sabes? again. Detrás. Being able Sí. to simply zoom between these map contexts lets you draw meaningful connections between what's on the ground and what's in the skies like never before. ¿Y cómo Bone, qué ves just for si se mueve fun, la nave? let's zoom all the way back out so we can see the entire Stanton ¿En solar qué system. sentido? Ahora, porque ahí se está viendo delante de la nave el sitio. It's just so cool to watch the verse open Claro, up supongo Supongo que before ante our poco eyes. se desaparecerá. Una tripulación que estaba navegando y tú mirando el mapa, ¿no? Por ejemplo. Entiendo que verás cómo se va moviendo todo. ¿Qué han querido ver? With all these new possibilities for moving around the star map, you should never find yourself lost again. The Gracias. controls are so much smoother and easier to use than the star map you're all used to, as I hope Bone agrees. Knowing that what we've shown here today is just the beginning for the upgraded star map. You saw pinning in the local map, and we'll add this to the star map before you get it. Just imagine being able to mark something interesting you find out there in the verse and then sharing that location with friends, just like Zane said. Exploration is about to get a lot more interesting, and we're doing everything we can to ensure the star map is your brightest window to the stars yet. No lo va a hacer, ¿eh? No va a marcar un punto para ir, ¿eh? No, no parece. And now, En teoría tenía let's marcado welcome uno, our creo, ¿no? intrepid demo driver Bone O back sea, to lo ha the hecho stage. en local. Creador nuevo. Bueno, muy chulo. Thanks, Emily. Thanks a lot. Thanks, Emily. Quedan 15 minutos, 10 minutos. Esto se acaba ya, ¿eh? So we're really excited about getting all these features into your hands of the players of Star Citizen and Squadron 42. We know they're going to make a huge difference to the way you make your way around the universe. Escuadrón. So let's just quickly review what we've seen. We've rebuilt the Tengo que visor presentar display Teams también, to o give you a tú better como palabra, understanding of the environment around you. Sí, no The quieres new minimap sobrevivir. with the integrated radar and ping, and it will help you find your way around.
There's a new mobiGlass coming with its sleek new Enseñaron otra vez lo design. del agua. We're improving all the existing apps, No, and we're going to sacan el develop some mapa new en ones too along the superficie way. ahora. Eso. So we've got a video No now. creo, pero bueno. And then there's our interior Ojo. map technology, Ojo, which ahí, will lo, ahí lo truly tienes. help you En la cara. understand your Me acaban de surroundings. callar. Better awareness of your surroundings and threats. Eso te iba a decir. Exploring new map and mapping new areas. Pinning locations for later and sharing these with your friends. Y muestra un post o algo, ¿no? Ahí arriba. Sí, qué sitio más raro, ¿no? Sí. Or the Idris. That looks great. Mira, mira, todos los marcadores dentro de solo Una la vez. nave, que está en una puta Idris, también te digo. A saber dónde está qué. O sea, es que en una Idris necesitas marcadores. Fuera bromas, Para saber Saber dónde has dejado el está burrito. Eso es. More of Horizon. Horizon. Yo detectaba ya alguien. A ver, los enemigos. Y había enemigos en la nave. And of course, our entirely new integrated star map. Eso es verdad. With its new interface and, Estás en una let's nave face grande it, a y much con needed colegas y el refresh colega no to sabe the nada. user experience. No more getting lost. A whole new perspective. With all these upcoming features, where will you explore today? Thank you very much. Cheers. Venga. All right. Sorry. I was back there trying to figure out how to reprogram my Alexa to respond to Bone. ¿Qué dice? Bone, add Cheerios to the grocery list. Bone, rescue the hostages. Dave Haddock, if we don't have that in the narrative, I'm going to find you. Guys, that's it for day one of CitizenCon. What'd you think? Woo, 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 woo. That is a heck of a day one. You want to do it again tomorrow? We saw Star Engine and all the amazing improvements that are coming to Star Citizen and Squadron 42. We saw the next step in the evolution of resource management and the birth of multi-crew gameplay. We saw the ship, guys. Nada, resumen y por casa. O sea, bueno, And la of peña ahí course- tiene cosas, pero nosotros... Come on, the star Sí, sí, map, eso the es. interior Eso map, también. everything. Hombre, igual podemos hacer que Carl vea lo del agua. De como lo han I hecho often antes. joke. I often Lo joke that intentamos buscar, we're no, just like you in many of the same ways. We want the Sí, same señor. things. We need the same things. We have all collectively, all 1,300 of us working for Cloud Imperium Games, been like, when Star Map? When? Porque el To sonido que han see enseñado it. antes también está So bastante good. bien, ¿eh? So yeah, this wraps up day Ya he one. puesto a pedir lo que te podían poner es eso, Ultra también. Patines para ir por las naves. Patines eléctricos, que poco se habla, Eran 80s, ¿no? No sé dónde ha sido que han estado hablando de eso. Hoy a la mañana en un streaming que estaba. Andre Perez, Y hablando Hombre. de eso, de patinetes. Están ahí petándolo ahora aquí, imagínate en esa época. miss it. If you thought the opening to day one was hot, check out the opening to day two. We got life in the first person. We got our FPS crew. They're going to show you how Pues sí, me extraña que Star Citizen, el canal oficial, no haya sacado los vídeos, tío. Yogi. Who doesn't love Yogi? Sobre Esperarán todo el igual vídeo después. del principio, Another ¿sabes? live demo where they're going to show you Igual esperarán después a que acabe Pero todo. supongo que lo harán a finales. experience that's been developed with master modes and through Squadron 42. Sí, pero otros años han ido sacándolo en plan, en el momento, ¿sabes? A two-part look at all the new locations that are coming, the Pyro system. Pero Y sobre otros todo años no ese estás vídeo, o sea, viendo. los directos entiendo que no, pero ese vídeo justo que ya estaba renderizado. Ya, pero también date cuenta que están haciendo cambios de modo de cómo trabajan. Entonces, igual también han incluido eso como cambio. I've been here 9 years. I got to make it to 10. Hecho la bromita con Pyro, ¿no? Ahora. So yeah, everybody, from the bottom of my heart
and standing here in front of the 1,300 people who make this game possible. Thank you for joining us for CitizenCon. Come back tomorrow, 11 a.m. Pacific. We'll see you then. Day one was great. You ain't seen nothing yet. Vaya. Take care, everybody. Uf, pues ya veremos. Bueno. ¿Mañana vais a estar o qué? Sí. Sí. Ya, yo no puedo Yo me he mañana, reservado tío. todo el fin de semana. Haces bien, haces bien. Yo no puedo, tengo un Y cumpleaños ahí a tope, tío. Y mañana por la noche va a ser un dolor porque el lunes trabajar, pero yo a tope. A la noche a lo mejor pero termina podría antes, pasar. ¿no? No, termina más tarde. Y como hoy, ¿no? Ah. Mira. Si coges y giras, Sí, un poquito mañana más tarde. a las 1:45 nuestras empieza el último panel. En la ceremonia de Sí, pero clausura. pone que son como 45 minutos. Sí, pero bueno. O sea, pues yo mañana a la noche a lo mejor sí puedo. O sea, tengo cumple, pero luego estaré aquí no sé qué hora. A las 8 o 9, yo qué sé. Vale. 10, Bueno. no sé, por ahí. Cuando Bueno, llegue, a ver. si puedo manejármelo, me vengo. Hombre, si puedes estar a las 10, llegas al tercer panel. Todavía que te Por- queda la pausa para la comida y 3 paneles más. Bueno, A ver. Vienes sí, para la medio. pausa, tío, mejor momento. O la Vienes para la pausa, sí, pausa. yo qué sé. Sí, A las ya, 11. sí, cuanto pueda lo pruebo. Porque además, como tengo también cosas a hacer del curro así, lo puedo poner de fondo. Son renders, o sea, son cosas rápidas. Entonces, bueno, a lo mejor me paso. Estaría guay. Ya. ¿Quién aplaudió? Hay patos ahí. Muy bien, oye. Muy bien lo del mapa, tío, muy bien. Sí, la verdad que Me he sí. currado mucho, además. Vale, pues. Bueno, lo que no sé es. ¿Streaming de Star Citizen está acortado? Bueno, han puesto See You Tomorrow y se ha quedado ahí. Sí, ha cortado, Ha pero cortado. igual ahora se puede ver de la misma el resubido. Ah, ya. rápido. Ya. No lo han parado. Con lo que no puedes tirar atrás, pero a lo mejor ahora lo cortan. No lo sé. O a lo mejor conectan con las cámaras de allí, no lo sé. Y les dejan ahí abriendo la que se vea la gente andando, yo qué sé, no lo sé. Claro, yo pensaba que igual hacían eso. Llevan 6 horas 56 emitiendo. O sea que ha sido la conferencia. A lo mejor cortan ahora. Sí, no, así va a ser. O sea, aquí van a cerrar, ¿eh? Ya, pues, si cierran en 5 minutos, se puede ir a la parte que no has visto, porque hay un par de cositas que. Cuidado, ¿eh? O sea, que me gustaría verte reaccionar. He visto lo de la ropa, que han pasado como una bola por una especie de. Por la. Por los huevos del tío, sí. Por la. ¿Cómo se llama? La bata esa del hospital. Y de cómo se sentaba también lo habrás visto, entiendo, ¿no? No, eso no. Pues obviamente en que le han enseñado sentado con cómo se le había arrugado la ropa, cómo lo tenías bien. Y ahora venden planchas. Te imaginas, ¿eh? A 50 pavos la planta. Hombre, sin tonterías. Lo que no han vuelto a decir tampoco, y ha pasado mucho tiempo y no han dicho nada de cero, es el tema de cuando vendieron trozos de terreno. Sí. Vendieron Eso, terrenos ¿verdad? por Eso con la 50 euros, Pioneer. por 100 euros. Eso con la Pioneer. Sí. Han ido actualizando y hablando en los foros sobre, pues eso, ¿no? Sobre las hojas de diseño y cómo están adaptando esas cosas. Y son cosas que se quedan, o sea, que tienen que repasar las hojas de diseño iniciales porque Mira. el cómo está avanzando las cosas, mira, ha terminado. Acabo de El cómo cortar. están Sí, las avanzando las cambian. cosas les obliga a cambiar el concepto. Sí, está claro, está claro. Claro, pero has hecho que mucha gente compre una cosa que se Sí, supone no, que en eso. ese momento tú eres consciente que la gente te lo va a pedir. Vas a tener Sí, que está hacerlo. claro que en el momento le tendrán que quedar algo equivalente o lo que consideren que. Eso es, tienen que hacerlo, vale, pero tienen que, o sea, es como están reconstructurando la idea, pues lo que al final decidan. Eso es. Mira, ya tenemos el vídeo resubido. Sí, estoy aquí. Aquí. El mismo play Ahí le das ahí. ¿Qué has pasado? Espera. Claro, Carl, ¿puedes venirte? ¿Puedes Lo tengo aquí enfocar puesto, el ¿eh? Discord? Lo tengo puesto aquí, ¿eh? Ahí vas a ver también las ballenas. Espera, ponemos a Carl. Ya, eso quiero verle a Carla reaccionar. Estoy sobrevolando. ¿Qué es esto? ¿Un coliseo? ¿Qué es esto? Ah, mira, Water Simulator. Aquí justo estoy ahí.
Sale una Gladius ahí. Mira, mira el agua. Y ahí el agua se empieza a ver. Sí. Un momentito, voy a ir silenciando a este, quitando a este, poniendo a este. No sé cómo mola este sitio, parece como un... Esto es Pyro 3. Uso el fuego ahí todo derruido, esto está ahí como... Es muy Star Wars. Sí. Star Wars ya destrozado, ¿no? Star Wars Después rollo de... pues donde empieza Rey en la peli, por ejemplo. Después de los Jedi y todo el rollo. Ya, ahora, ¿no? Ahora sí, ahora era cuando se acercaba ahora. Cuidado, que viene la nave. Ahí va. Sí, sí. Fíjate. Qué chulo. Hostia, cómo se hunde el agua. Venga, va, que toque con el ala en el agua. Zzz. Va a enseñar ojo. algo también de eso. Ah, mira, esto es chulo, ¿ves? Que son los propulsores que aguantan la nave de pie, las que están ahí. Está chulo eso. ¡Oh, Dios! ¿Pero eso lo van a derruir y lo dejan así para siempre? Yo creo que entiendo que sí. ¡Oh, Dios! ¡Uy! Claro, no te tenemos puesto el volumen porque si no te vamos a escuchar doble. Ah. Sí, no pongas. Y pasan a la Ahora ropa. es solo la sangre. Ah, es verdad. Es verdad. ¿Cómo? Uy, que parpadea. ¿Y le sale sangre de la nariz? ¿Por qué? ¿Por alguna cosa de la atmosférica o algo o qué? No, o sea que están Están haciendo la metiendo... sangre. Esto que no lo explican ahora. Están metiendo sudor, lágrimas y sangre. Todo. En la skin. Y sangre sale tanto del oído, de la nariz, de la boca. Eso es. Uy, nos estamos escuchando. Qué chulas las naves. Ay, las nubes, digo. Es increíble. El Planet Tech, la verdad que está trabado. Hostia, parecía por ir a Star Trek. Star Engine TM. Toma. Y luego había otro punto. O sea, no sé si era... Todavía te daban aquí un poco la murga. Aquí. Esto que Ese, sea lo de... el señor del agua. Sí, no, el chaval de la camiseta. El chaval de la camiseta es el que hace la presentación. Ah, mira. De refracción y todo. No me habían leído antes. Sí, Sí, la luz. está hablando. Pero ¿cómo? ¿Debajo del agua la luz? Sí, que si hay un objeto debajo, lo ilumina también. Oh, Dios. Eso no lo han mostrado, ¿eh? No han mostrado debajo del agua nada. No han mostrado nada, pero lo han explicado. This screenshot just looks good, Qué chulo but what esto. is going on is that it's demonstrating that chulo the el atmosphere and the reflejo en el water are agua. sorting properly. This looks like everything is normal, but it's challenging to implement with forward Y rendered están hablando water también de and, lo de proper cuando han estado Raymarks hablando de lo clouds del like we have in RTX, game. del Props ESS y to Alan, demás. who works on all of this. Han I estado hablando did de the ponerle next más bit. sombras y demás a las And nubes para here we can hacerlas see the más... Wavecraft's light scattering. See how the sun is coming across the back of those Ah, waves. qué It's chulo lighting up eso. the suspended particles in El them. scattering It just este, looks sí. gorgeous. Aquí Here we have hablábamos the antes del multi-layered Sea of Thieves, foam, que Yeah. and como, from con a los distance we brillos have realmente both hacen que el surface agua del foam Sea of Thieves and sea la hostia. subsurface foam rendering correctly. Cuando luego Looking realmente es really, un really agua nice. I've bastante just got a oscura. video here before and after. First of all, this is our lakes on Ahora Stanton aquí 4. sí, el vídeo. Next we have water volumes on Horizon. There you go. And this last demo, this is a Clio on the Stanton system. This is what it currently looks like in game, and I think you'll agree, pretty dramatic difference. So the next bit that I want to talk to you, that me and the team at Planet Tech and Graphics have been working on,
is, of course, water surface simulation. This has been an absolute pleasure to work on. So we had a few aims for this. We wanted it to be multi-input. We want physics to influence this. We want our MFX system to influence this. We want bullets. We want everything. We want high concurrency. You guys, it's a sandbox game. You're going to break it. You're going to stick 1,000 picos in our puddles. It's got to work. And it's got to be scalable. It's got to work from the tiny scales to the footprints in the puddles all the way up to, as I said, giant ships crashing into the ocean. ¿Te puede caer un coche dentro y lo pierdes? Is a form of surface wave propagation. It's GPU based. ¿No? Pero sí que han hablado de que va a haber sistema de buoyancy y así. All of that built right in, O sea, para que las cosas puedan flotar o no flotar, depende. We're going to have the player walking through the puddle. As you can see, que venga otro Se ha dicho que las naves incluso podrías medio aterrizarlas. O sea, si consideran que tiene suficiente aire por dentro o lo que sea. Pero todo esto te puedes tirar al agua y te hundes, claro. O nadas, ¿no? Mira, las balas son chulas. No hay Starfield, como hemos comentado antes. Right, one more thing that we had to look at. So it's all well and good this working on a puddle, but Star Citizen is not made of puddles. It's made of oceanic planets. It's made of everything. We needed to make this multi-scale. So we wanted the water near and far, not just in a square around the camera. We wanted lots and lots at once. The solution we picked was a multi-region water sim. Now this was really tricky to get right, but I really think we have now. Which basically means that we can dynamically allocate all the simulation regions depending on what is colliding where and what resolution we need at what parts of the screen. We can optimize this cómo entre ellas dos, o sea, entre las distintas ondas se juntan y hacen otra parte y demás. And that's a bit trickier. So what we devised is yet another set of regions. Now the regions are slightly different. The simulation regions need to happen wherever something is contacting the water, and that needs to happen regardless as to whether you can see it. Es lo que decía yo, que eso con el server meshing también quitará bastante. And then I look back. If it stops going and has to restart, that looks bad. Whereas the water, we only need to know the total result when it's actually in view. So we have these new regions which cover all water in view. And the beauty no, estoy leyendo lo que pone ahí. Use this for multi-input and multi-output systems. Anything can influence our water, whether it be the simulation, whether it be weather, whether it be VFX. And then anything can be affected by water now. So the water rendering reads from this, but then we can also spawn VFX particles from wave crests. We can add screen space effects. We can have a line across your visor. We don't have this yet, but it's accurate to the displaced water in front of you. Antes del audio realista y todo eso, ¿qué están diciendo? ¿Que se podía elegir o...? And here's a really good video of some of it in action. Just se puede elegir entre uno y el otro. This is the debug mode. Pues yo me quedé con el realista, supongo. Yo creo que también, la verdad. As you see, if we pan out a bit, we make our sphere. O sea, sí, pasar de realista o no realista, básicamente. Spawning the foam properly. Es que me flipa porque nosotros en el curro ahora estamos haciendo una cosa de barcos y de mares. Y cuando yo pido un cambio en un mar, me tarda 12 horas, me lo tiene que dar al día siguiente. Y aquí te lo está haciendo en tiempo real, no es exactamente la misma resolución y calidad, pero bueno, de 12 horas para hacer, no sé, 6 segundos de mar a que te tengas aquí al momento hecho, hay mucha diferencia. O sea, los videojuegos molan mucho porque están súper optimizados para esto, tío. Y es chulo, es chulo. Distintas fuerzas. It works pretty nicely. Hay mucha espuma, pero bueno, está bien, está muy chulo. Y de cómo cuando se juntan dos olas cómo interactúan entre luego la simulación que va quedando. What does that look like when we bring it all together? What's it going to look like in game? O de cómo rebotan las piedras también. Es lo que decía aún antes. Y entre las mismas ondas, ellas mismas, ¿sabes? Unas con otras. Qué chulo eso. Sí, imagínate una Polaris. Vacía el océano. O lo que decía Gospito, de echar un torpedete de estos gordos. Bueno, mira el agua en la... esto. La Polaris a lo mejor en teoría no debería poder bajar a la superficie, en teoría. Una Polaris. Sí, hay naves que no están preparadas para... And that's us. Thank you so much, Sitcon. Handing back over to Ali. Bueno, muy guay. Está guapo, la verdad. Muy chulo, muy chulo. Y ahí se va el niño. ¿Hasta luego, Lucas? El chaval del agua. El chaval del agua. Hello again.
Las lágrimas y el sudor y todo esto. Sí, eso es. Pero esto ya es una sobrada, ¿no? Sí, básicamente, sí. Lo que Este estamos trozo es como de, mira, tenemos gente de sobra, ¿sabes? Voy a hacer aquí que suden y lloren. ¿Que lloren por qué? ¿Por la historia? ¿Por Escuadrón 42? Que habrán hecho alguna cosa. Han dicho, oye, mételo en el juego. ¿Cómo va a llorar? Ya, ¿Para pues qué va a llorar igual un sí. personaje? Sí, no, todas las cosas que están haciendo es porque Escuadrón 42. Como supuestamente si te vas a morir, luego va a haber un funeral, ¿sabes? Pues tiene que haber No, pero gente, quiero decir, entiendo que es Escuadrón 42 por el tema de que la historia te llevará a que tu personaje llore por lo que sea, una noticia. Pero en un juego online, Sí, sí, sí. que puedas tú forzar el llorar, ¿te imaginas? O sea, en plan emoticono. Exacto. De todas formas, claramente es por Escuadrón, ¿eh? O sea, todas las cosas. Que todo lo sudes están vale empujando, por el todo lo que entorno. están empujando, Sí. el sudor sí les puede valer para algún tipo de... Correr, fuego. sudor, Estar cerca de fuego y- fuego, sí. Correr y... Hostia, por las escaquear orejas. toda Y esto por la atmósfera también, yo qué sé. La expresión, una herida. No, bueno. estamos hablando también eso de tema para el tema del médico. Eso es, la profesión de médico pues le da más realismo si tienes que andar atendiendo heridos y demás. Pero el punto es ese, todo lo que están haciendo es porque lo necesitan Escuadrón 42. De hecho, que nos ha enseñado el Star Map es porque Escuadrón 42. Hemos visto Ah, Escuadrón 42. esto es lo que te hemos comentado antes. De las mirillas. Ah, es verdad, el scope shader. Que no hace falta tenerla equipada ni nada para ver a través. Vale, que está constantemente viéndose una No ampliación de donde constantemente, apunte. Está bien Es eso. decir, lo ves desde el ángulo desde como lo verías en la vida real. Y Que no sí, falta cuanto más apuntar. largas son, pues ves el como... O sea, que podrías mirar con una mirilla, si hubiera puesto otra mirilla delante a 10 metros, podrías ver con una mirilla lo que ve la otra mirilla, por ejemplo. Sí, en principio supongo que sí. Eso es. Aquí se ve, pues eso. Mola que lo no es del- una pantalla. Mola la zona negra esa, está muy bien. Está muy bien. A ver, es como lo verías en realidad. Si no estás mirando a través bien. Y que no es falso como en otros juegos, que solo es cuando tienes equipado y tal, y cuando apuntas. Sí, sí, que se carga cuando estás apuntando y entonces es como que se carga ahí una imagen. Aquí está pasando la luz a través de esa mirilla. Eso es. Es un catalejo, exacto. Es un catalejo. Tienen que poner catalejos, tío. Es un catalejo, Cal. ¿Y para qué eran los catalejos, Cal? Hombre, ya sabéis. No, no sabemos, Cal. ¿No sabéis por son qué los se llama catalejo al catalejo? No, no ¿De verdad? sabemos, Cal. De verdad. ¿Para qué es un catalejo? Cuéntanos. Ostras. ¿De verdad no lo Tampoco sabéis? es el- Y tampoco es el chiste de la sábana. Ceresías. Hostia, el de la sábana. Muchas gracias por esa suscripción. ¿Qué pasa, Ceresías, hombre? Pedazo de Citizen Con, dice Ceresías por aquí. Ahí está. Muchas gracias, hombre. Solo ha faltado una cosa, Ceresías, que hubiese sido en un bar Citizen y Ya, hubiésemos estado tío. juntos. Sí. No nos hubiéramos enterado a lo mejor de tantas cosas, pero bueno. La gente aplaudiendo. No, pero esta sí que hubiera dado para estar más atento que la del año pasado, como decíamos, ¿no? El año pasado nos perdimos al final porque era todo el rato lo mismo, pero es verdad que en esta, viendo tantas cositas, sí que hubiéramos estado más atentos a la pantalla, ¿eh? Bueno, no sé. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. También la gente se puso a hablar mucho también por eso, ¿no? Se puso a hablar todos. Claro, si ves que empieza a no ser interesante, te vas despistando. Claro. Si es interesante, atiendes. Y te sacan Star Map y estás ahí. Y te sacas Star Map y estás pinchado, a ver qué pasa. Sí, Ceresías, nada, he tirado un poquito atrás porque había una cosa que no había visto, lo del agua y toda la historia, y nada, era eso. Pero muy bien, muy bien. Muy chulo todo. ¿Ya has visto la las vacas y la ballena? No, las vacas no, también han salido aquí. Y la ballena. Era Pero antes, antes, ¿no? Antes. Mucho antes. O sea, en el vídeo del Vacas, principio. No tan antes. ¿Qué hacen estos? Habían unos haciendo como que volaban, ¿no? Ahí, No, o sea, es un estaban- poco estaban ahora haciendo empieza. T-pose, estaban haciendo T-pose. Ah, Ahora, esto es el vídeo. Ahora, El o vídeo sea, que aquí es tú cuando antes empieza ya- el vídeo, eso es. estos, aquí salen las vacas, pero salen como de Un fondo, poco no, más. no, No, en un primerísimo primer plano, casi. pero no hablan de ellas. No, es en esta animación inicial. Es en el vídeo grande, sí. Vale, En vale, ese vale. vídeo que has visto como que iba navegando por Pyro, no sé qué, pues no empieza en Pyro, empieza en Stanton, de hecho. De hecho, Pues claro, se meten por el agujero gusano y todo, hay que verlo. De verdad. Ojo. sí. Es que ha estado bastante guapo, en verdad. Es que sí, me extraña que todavía no lo han sacado en YouTube todavía. El vídeo en sí.
Solar System 6 Game Spaces, vale. Podemos hacer una cosa. Bueno, Vale. aunque nos vamos a escuchar igual porque nos estás retransmitiendo. Nada, no he dicho nada. Buah, es que eso es la hostia, lo que puedes es meterte a cualquier sitio sin transición ninguna, tío. Cargando poco a poco las cosas. ¿Sabes? Se nota un poco el popping, pero a mí me sirve. Bueno. Si se nota el popping, te metes popper. Y entonces, bueno, ya estaría. No, pero también merece la pena, hombre. Sí. Y ahora igual notamos el popping porque no está el A server mí- Plus. Aquí han hecho el truqui, poco, pero vale. Pero sí, va para abajo, para abajo. ¿Por qué el truqui? Ah, mira un poco para arriba y hemos vuelto a bajar para abajo. Pero bueno. Esto ya sabemos que funciona, que decir, Sí. aquí no hay trampa. Solo hay una cosa que a mí, o sea, me vale, en verdad, pero es una espinita, y es que que no haya traslación. Ah, ya. Sí, eso es también muy raro. Eso Sí, ya han dicho bueno. que no. O sea, que es un jaleo. Algún día quizás se lo... Claro, porque todo se estaría moviendo constantemente. Todo. Claro. Y además cada uno igual a una rotación distinta y Sí, claro. O sea, si lo quieren hacer realista... Lo que pasa que claro, si han resuelto el rollo de que el planeta en verdad sí que se mueve, Sí, claro. ¿sabes? Si han resuelto que tu nave dentro del planeta se mueve ya con el planeta, ¿por qué resuelven que haga el otro? No sé, no sé. porque igual Ya. son demasiados cálculos para hacer. Ya, pero estamos viendo cosas muy heavies como para una cosa que parece más sencilla. O sea, no que sé, habrá un le movidón acabamos de extraño. ver, le acabamos de ver sangrar a un Notas, ¿sabes? De la nariz. Seamless. a mí que gire, que roten los planetas alrededor del Sol me parece una chuminada. Sí, yo no creo que sea en tan comparación a esto. Ya. Pero debe haber algo troncal, por lo que estuve en su momento que estuve hablando, no me acuerdo con quién, y hablando del tema, debía haber un tope estructural. No sé. Porque vamos, si nos podemos guiar, luego lo siguiente que pedimos es la rotación entre los dos sistemas. Los sistemas no rotan entre sí. Claro, pero eso sería muy poco apreciable ya. Sería poco apreciable, pero sería otro más. Sí. No, o sea, que decir, ¿cómo no tiene sentido medir eso? Ni siquiera sabes cómo funciona. En realidad. Ya, pero ya sabes que la gente por pedir al final puede pedir lo que quiera. Claro. Eso siempre. Mola esta nave, la visión de esta nave mola mucho. Y esta ha sido un poco la visión de que había NPCs y que hay una nave poblada. Ya, Aunque los NPCs es evidentemente otra, tío. este A lo mejor es mañana hablan de eso. El vídeo ¿o qué? más amañado que hay ha sido este vídeo, evidentemente. Sí. Ahora es cuando van a otro bioma. Real time. Lo que no tiene sentido es esto que acaba de decir, en plan, biome generation in real time. Y es como, hasta donde yo sé, no hay un cambio de estaciones ni nada. Así que, y Hostia. no puede haber cambio de estaciones si no hay traslación. Así que... No, pero yo creo que se acaba la yo creo- discusión. Yo entiendo que se refiere a que la generación de que te salgan los árboles, las hierbas, las los cosas, árboles, sí. todo eso, Sí, que es sí, en tiempo que real. para ellos es dinámica, ¿no? O sea, procedural. Las cuevitas, bastante guapas. Bueno, esto ya hay. Yo las de arena no las he visitado. La verdad. El señor. Claro, y habrá mapas como lo hemos visto de minas también. Claro, cuevas. claro. Sí que Lo falta que eso hemos- de que si no has descubierto cosas, que no las puedas ver. ¿No? Claro. Bueno, pero entiendo que, como hemos visto, download map y todas Sí, esas cosas. sí, Él al sí. principio Lo de no tenía nada, escanear. luego se lo ha descargado. Eso Y lo con de- escáner, eso es. Y lo de Con compartir, el o justo sea, hasta el máximo. cuando tú compartes, ¿hasta dónde compartes de lo que compartes? ¿Sabes? Yo diría que te dejan elegir o no sé. ¿Haces una esfera que está engloba sin un trozo definir. y compartes la esfera? ¿O cómo? Yo diría sí, la esfera. Sí, me parecería
Yo igual la ubicación es que decía, si el mapa es O sea, tu nave o una tu- cosa son las ubicaciones. Eso es una sí. dirección. Pero otra cosa es el escáner de la zona. Ah, entonces no compartes el escáner de la zona, compartes ubicaciones y tú Lo tienes que que han ir a dicho- ese sitio. Eso es. Lo que han dicho es compartes ubicaciones, o Vale, sea, vale. marcadores. Eso es cierto. No han hablado de compartir mapa. Sí. Salvo eso que hemos visto que se lo ha descargado. O sea, Claro. que tú sí que, de alguna manera, tú para desde el sistema, o sea, desde los PCs hacia ti, te puedes descargar trozos de mapa. Claro. Pero tú no puedes dar trozos de mapa. Una estación la puedes descargar porque es finita, pero un planeta es el trozo de No. que tú hayas descubierto de un planeta no lo puedes compartir. O sí, No. no lo sé cómo lo harán. No puedes compartir. Lo que puedes compartir es Marcador. direcciones en Sí. esos sitios. Y ya Ordenadas, la persona sí, cuando sí. llegue descubrirá el mapa. Sí, supongo. Le puedes decir, mira, oye, la entrada está aquí y tienes que ir hasta aquí. Eso es. Le puedes mandar 2 puntos. Ahora. Y no, a mí me gustaría saber, por qué lo de las rotaciones no puede ser, tío, y todo esto. Ya. Esto me molaría saberlo. Es una movida muy concreta, muy heavy, tanto como para que no se metan estos, que dices, "Uf, anda". Sí, efectivamente. Tiene que ser una cosa de que la estructura del código. cómo del código, sí, de cómo lo han estructurado por cajones o por el OCS, movidas de esas. Yo creo que igual tendrá algo que ver con el hecho de que sea multijugador. Ya. Ojo, que va a venir una nave. Ah, no. ¡Hambre! ¡Míralas! Sí, una nave, sí. Ahí está. ¡La vaca ¿Cómo le- tordo! ¿Cómo le han llamado? ¿Cómo le han llamado el señor 55? Ah, yo no me acuerdo si me No me acuerdo. Hostia, y veo cultivos y todo, ¿eh? Esta zona ya está. Housing, cultivos, placas solares. Todo esto se van a meter también en Este sitio. en está supervivencia. ya metido. Lo que pasa, o sea, no es interactuable todas las cosas, pero el sitio está ya metido. Sí, Mañana luego cuando van a han hablado hablar de esto, ya verás. del tema de ingeniería han comentado también el tema de energías en el outpost y así. Es Buah. verdad, es verdad. Mañana O sea, van el a hablar tema de housing, ya verás. Es verdad, el tema de la ingeniería de naves se aplica a Outpost también. Eso es. Mañana. Espera un momentito que está el otro con un. Buah, vaya, Mañana hay vaya. una cosa que se llama la vida en primera persona. Dice, un bichazo a cara a las próximas mejoras importantes en la agilidad en primera persona. El comportamiento diversificado de la IA en combate, revisión del manejo de armas y cómo está dando forma al universo más envolvente. Y interacciones fluidas y táctiles. Es verdad, no hemos visto lo de las interacciones. Bueno, sí lo hemos medio visto, lo de la F. Sí, pero bueno. Sí, o sea, ha salido un poco. Avance de personajes. No, viviendo al límite, destino aventura. Desde la otra hasta la oportunidad en subsuelo, oportunidades en las nuevas interacciones de misiones. El destino aventura, eso va a ser los nuevos. Lo que hemos estado viendo. Bueno, que ya nos ha ido medio enseñando. Sí, nuevas misiones. Las bases de búnkeres nuevos. Qué chulo la sombra del planeta en los anillos. ¡Hala! Me ha puesto un anuncio de chetos. Toma. ¡Toma! ¡Cómete unos Toma, chetos! Chetos pandilla. Mira, para el espacio que se van. Ojo, y Igual ahora hasta- está Atmo Sports y acaba de salir herbicida en el anuncio oficial de Atmo Sports. Lo que a Carl igual también le interesa es el tema de luces que han estado hablando. ¿De luces? Luces. Lo de las bolitas y todo eso. Ah, el Ray Tracing. ¿El RTX? Ahí estaba él.
El RTX, pero ahí ya estaba. Algo he visto de eso, sí. Me refiero a lo del tema de que en vez de hacer una sola usaban varios puntos o no sé qué Sí, narices. sí, lo que es el RTX. Ah, Ahora bueno. están haciendo su RTX. Mira. Real days by the planet location. Es verdad que ha llegado más o menos cuando lo del humo, ¿no? Ha sido. Claro. Justo, la verdad que siempre igual. Siempre y igual, aquí ahora aquí las. Claro, las ballenas. Claro. He visto las vacas, ahora estarán aquí, ¿no? Las ballenas están en Horizon. Sí, qué difícil es salir de este planeta siempre, tío. Da un palo salir de aquí. Ahí es la escultura, además. Ah, vale, hostia, no me acordaba, tío, de eso. Me he quedado con ganas de jugar, mañana me voy a poner en condición. Pero eso, lo que comentábamos, si podemos quedar para hacer alguna cosa juntos y probar alguna cosita. Yo mientras no sea muy tarde. No. Antes de que empiece esto. Y es mi idea. ¿Habéis probado si las nubes siguen parpadeando, haciendo cosas raras, vibrando? A mí me vibraban muchísimo, tío. Van mejorándolo, pero hoy han hablado de eso también. O sea, aquí, por ejemplo, se ven bien, pero en el mío se ven todas parpadeando, pero a saco, ¿eh? No sé si me pasa a mí solo o qué. Pregunta Ultra que a qué hora vamos a quedar. ¿Qué? Que pregunta Ultra que a qué hora vamos a quedar. ¿Mañana? Mírala. No lo sé. Ahí está tú. La ballena está. No tiene pelitos en la cola. La han hecho más simple. Pero está bien igual. Según la Wikipedia ponía que se podían... Bueno, que tenían carne y que se podía comer y no sé qué, no sé si eso... En la Wikipedia de no sé dónde. No sé si eso tiene que ver que lo van a poner de verdad, que las puedes cazar o yo qué sé cómo. Hombre, si tienes gestión de comida, igual las podrás cazar para luego vender, la carne. Es que las vacas ponías que te ponían huevos. Esas vacas. Y tenían carne y la piel servía para... No sé si era como un lore que estaban poniendo, pero... No sé. Sí, será. Lo que pasa es que todavía no existe gameplay. Ya, por eso. Tú. Otro juego, ¿eh? ¿Has visto este salto? Este es el salto Quantum, ¿eh? ¿Este es el nuevo? El salto Quantum, sí. Bueno. Eso se ha especulado. Es decir, igual. Pero No es una transición para aquí. Igual. Pero se estaba comentando que era salto Quantum nuevo. Madre mía, qué vídeo largo, ¿eh? Esto ya está. Esta zona que estamos viendo está. Lo que pasa es que no hay luego. No hay un ojete al final, Mira, ¿sabes? Stargate. La música parece la de Stranger Things ahora. Eso, hablando de lo de mañana, al final no sé si cómo fuera o no. Pero esto es, hemos dicho que al final ha empezado a las 7, ¿no? 7 pasadas, sí. Mañana pone que empieza a las 6. No. Mañana pone que empieza a las 8. Y el streamer ha empezado a las 7. Una hora antes de que empezara el panel. Vale. Pues eso, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, no. Yo para antes de las 7, yo como muy tarde para las 5 y algo o así. Es probable que ya esté por aquí y mi idea es me gustaría echar una partidilla, una hora y pico antes, 2 horitas antes. Echar ahí unas algo multicrew, aprovechar que estamos varios. Sí, bien. Y luego ya nos enredamos.
Pues sí, muy bien. Yo no sé a qué hora, pero sí, por la tarde en principio. Estaré por aquí. Nos vamos con la nave a minar en cuevas de arena. Pues podíamos buscar unos minerales, nos vamos con el vehículo. ¿Por qué se han centrado tanto en los tatuajes ese tío? ¿Han explicado luego algo de tatuajes? No, no han dicho nada después. No, pero eso viene mañana. Vale. Personalización de personajes. Pero algo, a ver, un poquito sí lo han comentado por encima. Sí, pero mañana Que es cuando hemos estado diciendo nosotros el tema de que habían dicho de manera disimulada el tema de color. El color de la piel, sí. Sí, bueno, es que se lo dicen, te ponen la frasecita cuando sale el personaje ahí. Mañana el primer panel se llama Avance de personajes. Estilo. Eso es. No, eso es. Tecnologías que permiten nuestra próxima generación de personalización de personajes y la tan esperada llegada de diversos peinados. Sí, sí, se han centrado mucho en los tatuajes de un tío ahora. Pues me imagino que te puedes poner cosas tú ahí preestablecidas, ¿no? Te pueden pegatinas de esas ahí que te vayas poniendo. Unos buenos decals, pero en la piel. Eso es. No, claro, como han dicho, una simulación de el epitelio, ¿cómo ha sido? De melanina, sí. De la melanina, sí. Qué putos flipados. Para decir que va a haber negros. Pero no quiero que me cancelen. Pero negros, ¿eh? Y luego, básicamente, desde aquí es donde ya has visto. Vale. Estoy leyendo en otro canal que tengo por aquí. Dice, ojalá mañana no baje el nivel y sea puro PowerPoint. Purísimo PowerPoint. Esta zona de salto parece inspirada en EVE Online, dice Ultra. En lo de antes, sí. Lo de Stargate, ¿no? La verdad es que a mí me gustó más lo que vimos el año pasado. Como punto de salto. O sea, que decir, vale, que lo que hemos visto ahí también ha sido un render igual, fantasía. Ah, el humo. ¡Anda! ¿Me asumo? ¿Cómo? Sí, esa Y el fuego, y el fuego. Esta está increíble. Pero sale muy despacito, ¿no? Parece que esté parada la nave, ¿no? Sí, porque tiene su luz. Esta nave va bastante lenta. Vale, vale. La que se Y está mira liando cómo aquí. mira, es lo que te decir, mira cómo está por dentro. Mira cómo está de humo, La verdad que está. El momento en que se veía cómo salía humillo de las toberas esas. Bueno, en el momento que hemos visto esta imagen hemos dicho, si esto lo vamos a tener luego en 3D realmente al lado de casa. Eso es. Sí. El PC va a empezar a arder también al render del fuego. Ya te digo. ¿Has visto ese NPC que se ha metido en el fuego y ha empezado a arder? Dale unos. Me ha parecido que algunos se metían en medio de una pared también, pero bueno. A ver. Ojo que aquí me voy a ir muy atrás, Espera. A ver. ¿Era justo. Ese. No, pero no el que corría. Era justo el que se metían al pasillo. 2 segundos antes. Toma puro. Se me ha ido muy para atrás, sí, pero. Le gusta verlo. Y luego han explicado esto cómo funciona. Que toda la nave se reparte en Minecraft, en bloques, y cómo se va simulando la temperatura del material. Y que porque se apaga el fuego no significa que el metal o la zona esté todavía caliente. Ahora, fijaros, andando y ha empezado a arder. Flask. Alaska. Ahora veo humo ahí a tope. ¡Humo! Pero hay mucho más. Y ahí se va a pique. Al agua. A pique. ¿Se puede apagar con el agua el humo? El fuego. No creo, no sé, no han dicho nada. Abres con puertas. ¿Cómo era, Carl? Moriré con mi barco. ¡Moriré con mi barco! Sí. Volumen texado.
Dice, esta nave va a ser gratis, pero te cobrarán 500 euros por el humo. Eso es. ¿Cuánto? Te van a cobrar 500 euros volumétricos. Estaría muy gracioso que hicieran el guiño a que en el propio juego puedas comprar humo. Botes de humo. ¿Botes de humo? Sí. Bueno, ya lo compras. Granadas de humo. Eso es. Granadas de humo. Y que en la granada ponga SC. SC. Smoke Citizen. O que Smoke Citizen fuera la marca del... Me gusta mucho Smoke Citizen, Cuando se puede hacer crews y así en plan ya más duraderas, nos hacemos una Smoke Citizen, Me gusta mucho la camiseta de Smoke Citizen. Mismo logotipo, mismas topografía, todo, pero Smoke Citizen. Ya tenemos camiseta. Ya tenemos camiseta. Ya está. Ojo, Tenemos camiseta. No, hay que hacerlo. Ojo, porque con la coña que hay con esto, lo pones. O sea, yo he visto camisetas personalizadas bastante buenas, En plan de gente que, o sea, diseños, digamos, Pero no ponía Smoke Citizen. Bueno, había mucha coña con el tema de los Smoke. Bueno, una camiseta con el mítico de 30K. También. ¿En dónde era? En Echi. Madre de Dios, el vídeo que se han cascado. Ah, esto sí que lo he visto. Sí. Eso es, aparte aquí de está la que Gladius, esto lo he visto. Justo aquí ya Eso es. Muy bien. Ahora nos vemos otra vez. Otra vez todo, Ya, claro, y o sea, decimos ya lo no mismo. paras. Eso es, nos replicamos. Y cuando terminamos, volvemos a empalmar con. No, es que no has Ojo. visto lo de las nubes. No, ojo. Ahora cojo el directo mío, lo engancho, lo solapo con este, le doy pa. Y hago que cuando acabe vuelva a empezar el mismo punto. Y así. Hasta mañana. Y así te haces un. Y a facturar. 24/7. Es como un GIF animado, pero de vídeo. Un 24/7. Bueno, Hasta muy la bien, próxima. Ahora podríamos decir, esto es como cuando Rey, ¿no? Después de los Jedi. ¿Qué has pasado? Ojo, que has pasado lo del 30K, ¿no? A ver. Ah, la camiseta. Claro. Espera, que estoy. Estoy buscando que había otra. Ya. Smoke City me gusta mucho, tío. Vamos a hacer. 20 pavos, Ya, te digo. Después de decirte que el de al lado las hacen a 1 euro y se ganan dinero. Sí. Con la camiseta, Sí. Bueno, muy bien, oye. Sí. Estupendo todo. Nada, yo eso mañana si puedo también me vengo ahí a ver. Que tiene pinta que algo se habrán guardado. No lo habrán soltado todo el primer día. Eso es, ya ha dicho Jared. De hecho, mañana hay más paneles que hoy. O sea, la misma duración en total, pero hay más paneles. Hay 3 a la mañana y, claro, no hay este pedazo de vídeo introductorio. Entonces hay un panel más. Algunos son como más cortos, pero... Muy bien. Pues nada, señores, Pues son las sí. 2:30 Muy bien. de la mañana. Mañana tengo que variar olivas. Hemos cogido olivas hoy de aquí Tenemos que separarlas ahora, meterlas en agua. En fin. Y luego irme ahí al cumple. Es que te metes en unos fregados. Oh, pero buenísimo. ¿Sacamos unos bidones de olivas? Está guay, mola mucho. Está guay. Pues nada, olivas. Olivas. Ahora Olivas y que yo castaña. la nave es Pues nueva, vamos no, a dormir. La Cutter Scout esta y la otra. Ahora de empalmada, ¿no? Venga, a jugar un rato. Ya te digo. Bueno, yo me había traído aquí los mandos, los tengo aquí puestos, Yo estoy a... A ver si se ve. No os calentéis. Cuidado, No os O el calentéis. bucle. No os calentéis, que yo tengo aquí ya los Jotas los tengo enganchados en la silla. O sea, tengo No, metido no, USB. pero espérate, te voy a enseñar. ¿Dónde está? No me veo. No Sí, enseñes. mira, tengo aquí uno puesto al lado de las galletas. Enchufadito. Y el otro por aquí.
Y encima está encendido ya, ¿no? Ya... No, encendido sí conectado pensando. Pero yo esquivándolos todo el rato, digo, diciendo, bueno, ahora jugamos. Ahora jugamos. Y la idea, de hecho, era jugar en lo de mientras su En la pausa comida, de pero comida, al final ha sido la cena. La pausa también, claro. Ya. Yo mañana voy a intentar que no... Bueno, a ver, no es mala, pero mañana no quiero cenar tan tarde. Así que mañana yo cenaré antes. Y para esa hora, pues sí que estaré libre, en verdad. Yo voy a despedirme con una cosa que me ha mandado Ultra por aquí, un recuerdo. Que tenéis que verlo ahí con audio. Sí que vamos a hacer un bucle, a ver. ¿Se puede hacer un bucle aquí? Y yo además estaba agitando la cabeza, que me he dado cuenta ahora. Aquí estás, aquí. A ver, Hay que subir. Reproducirlo hacia adelante y hacia atrás. Espera. Claro, no, pero a ver. Es que está torcido, tío. Es que está torcido en realidad. Lo grabé torcido. Pero claro, no sé si de la gana. Tenemos clip de esto. Y encima yo moviendo la cabeza hacia arriba y abajo como chichi. Clip. Esto es de hace un año, tío. Sí que vamos a hacer un bucle, a ver. ¿Se puede hacer un bucle aquí? Y te pones a aplaudir. Bueno, muy bien. Gracias, Ultra, por el recuerdo. Ha sido Ultra, Vale. Si te no lo metes en agua, haz aceite que te forras. Ya, también es verdad. Estamos tontos, es verdad, tío. Bueno. Pues nada, gente. Pues nada. Pues nada, nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañanita. Os mando WhatsApp cuando me vaya a estar por aquí ya sentado, ¿vale? Hablo por el grupillo que tenemos. Perfecto. Y el que quiera, que se venga. Molt bé. Vale, pues. Pues venga. Buenas noches. Mañana más. Hasta mañana. Hasta luego. Chao. Y yo creo que le doy al botoncito. Y cerramos. Bueno. Pues nada. Menos mal que he dormido un poquito. Antes de venir, porque me he levantado no muy tarde. Y ha sido un día con los nenes, para aquí, para allá, que lo de las olivas que decía, no sé qué, lo otra cosa, y al final. Y me he quedado dormido, ¿qué? Hemos puesto una pelea a los nenes ahí, de no sé qué, las brujas de no sé qué. Y me he quedado una orilla, una cosa así. Me ha ido bastante bien, bastante bien. Y también que he cenado más o menos rápido y medio aquí, medio allí. Y bueno, guay, está bien. Tenía ganas de ver cosas de Star Citizen. Hacía tiempo ya que no veía cosas de Star Citizen. Y va bien, va bien dejarlo un poco ahí que descanse para que te lleguen cosas frescas. Ahora tengo ganas de jugarlo, claro. Tengo que sentarme ahí, coger la cáteres, a dar volteretas y hacer el indio. Mañana no creo que pueda jugar, porque vendré justito para... Si puedo hacer el venir aquí y me dejan y todo el rollo, que en principio no creo que haya problema. Pues eso, yo ahora voy a hacer una tontería de trabajillo ahí un poco, lo que he empezado a hacer antes de venir y voy a ver si está todo bien. Y mañana, con la excusa de venir también a hacer el trabajillo, una chorrada que tengo que entrar, y con la excusa de que luego revisarla, pues a lo mejor me meto un ratillo. Me interesa mucho ver qué han hecho mañana, porque lo que decía, si se han guardado cosas y molan un poco como estas, pues estaría guay. Yo creo que lo habrán hecho así, no habrán tirado todo el primer día. Así que, a ver. Estoy ahí mosca con el tema de supervivencia, porque ya lo había oído más de una vez. Y he visto cosas en el vídeo que enseñan un poco lo que vas a ver en esta CitizenCon. Y lo de los tatuajes, lo del agua, lo del tal. Y ha salido algo de la casa esa que digo, hostia, se van a meter ya, lo van a decir ya al menos, porque yo creo que sí que se van a meter. No sé hasta qué punto, pero yo creo que se van a meter porque había huertos, he visto huertos, plantaciones en varios sitios, placas solares, y parecía más una cosa personal que una cosa genérica del juego. Pero claro, no sé, ¿habría espacio para todos? ¿Cómo será eso? No lo sé, ¿serán instancias tipo un hangar? No sé, en fin, nos vemos mañana si eso. Así que nada, no os perdáis los créditos y el chiste de mierda final. Hasta luego, adiós.
Ayer me dijo un gilipollas que tenía muy mala memoria. Dice, fui yo. Dice, ¿ah, sí? Bueno, es igual. Ya está. Es que es lo que tenía hoy. Era sábado, no estaba previsto. Entonces, yo qué sé, he cogido lo primero que tenía por aquí. Mañana me busco uno mejor, ¿vale? Venga. Hasta luego y gracias por esa suscripción. Ahí, a tope, las dos, hay guspitos, así, ultra.